Esa configuración hay que hacerla siempre de cada térmico, una en invierno y otra en verano. Y llegamos a eso que habéis visto. Pero ¿cómo se hace la configuración? La configuración se hace normalmente con 3 parámetros, que son el brillo. Hay comunidades, la mayoría, que la utilización del térmico para la localización del animal no está permitido. Cada vez que tú vendes un aparato, no sé si lo sabíais, es obligatorio enviar un parte de venta con los datos de la persona que lo ha comprado. Allá ellos, que ya han caído muchos, que ya han caído muchos, no uno ni dos, porque no porque lo sepa yo, porque me lo ha dicho la Guardia Civil. Para la hora de la retención de masa y apertura del proyectil, facilitar dicha apertura. 7 milímetros, 50, 60 metros, muy pinchón. Cuenta tu testimonio, por favor. 8 grains. Imaginaros 30 la diferencia que hay. Es el mejor precio, mejor calidad, mejor servicio técnico, mejor todo. Térmicos son tragabalas, se tragan muchos tiros por eso. Una linterna que son 59 euros. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos a Tu Almero Responde. Hoy es el programa número 8. Hoy, como veis, aquí encima de la mesa tenemos una inmensa representación de equipos térmicos, IR, linternas, monoculares. No os asustéis, aquí veis una cantidad importantísima y una cantidad muy grande de equipos, pero esto es una pequeña parte de lo que tenéis a vuestra disposición en las armerías. Hoy vamos a hablar de todo esto, equipos térmicos, equipos de visión nocturna, linternas, acoplables, todo relacionado con la visión térmica. Como siempre, tenemos aquí a mi derecha a José de Armería Polop. Muy buenas. Y aquí a mi derecha tengo a mi hermano, a Perico de LZB. Muy buenas. Antes de empezar, os quiero decir una cosa y simplemente es para daros las gracias. Los últimos 2 vídeos que hemos subido sobre esperas, la parte 1 y la parte 2, han sido un auténtico éxito. La parte número 1 tiene ya alrededor de 70.000 views y la parte número 2 tiene alrededor de 50.000. O sea que entre las dos tenemos casi 120.000 visualizaciones. Simplemente agradeceroslo porque os ha gustado mucho, hemos tenido mucho feedback y ya hay gente que nos está enviando alguna fotito con algún animal diciendo que gracias a algún tip que se le ha quedado lo ha podido abatir, ¿no, José? Eso, comentar que yo he recibido 3, vosotros también, de gente que ha comentado que gracias a los tips han podido abatir alguna boca. Animales que llevaban tiempo detrás de ellos y no sabían darle la vuelta y gracias a los tips que dimos el otro día se han hecho con ese animal deseado, con lo cual para esto está el programa, para la divulgación del mundo de la caza. Entonces, sí, y el tip este que dimos de los molinos, ¿te acuerdas? Sí. El que hace la espiral. Un amigo, Pedro, me lo dijo y dice, me llamó un chico diciéndome que habíais dicho lo del molino. Dice, ahora ya sé por qué no cazaba yo el jabalí que siempre me entraba y me ponía y no me entraba nunca. Dice, ahora, y el chaval, a raíz del vídeo, el último programa, ha cambiado el comedero de sitio, lo ha movido y ya se está colocando en otro sitio. Porque dice que lleva un montón de tiempo y no le entraban. O sea que al final lo que tú dices, esto es para que entre todos nos enseñemos. El fundamento del programa es poner luz a todas las sombras que tienen los cazadores. Y sobre todo, como hemos dicho siempre, y no nos cansaremos de repetirlo, bajo nuestra experiencia. Habrá cosas que os funcionen, cosas que ya sepáis, cosas que hayáis probado y no funcionen, pero a nosotros sí. Por eso... En cada lugar hay una forma de hacer las cosas. Os voy a poner un ejemplo. En mi zona, en mi tierra, de Andalucía, en la zona en concreto mía, sabes que yo soy de Guadix, todo lo que son las poblaciones de alrededor y esa zona, ese tipo de ecosistema, en las lunas, en noches de luna, siempre hemos estado esperando a la noche de luna para hacer las esperas. En las siembras, en las bañas. Aquí, sabéis que en esta zona de Alicante es todo lo contrario. Aquí es salir el tercer día de luna hasta 2 o 3 días después de pasar luna llena y dejan de tomar los comederos, dejan de tomar las bañas. O sea, el comportamiento es radicalmente diferente. Explicación lógica que yo le encuentro, que seguramente no la sea, la que yo le encuentro es que allí, como todo está tan abierto, tan limpio, el monte, en la zona de allí de Granada, pues claro, cuando te vienes en esta zona que todos son bancales perdidos, llenos de zarzas, todo mierda por todos los lados, ¿cuál es el problema? Pues que los animales están tan acostumbrados a ir tapados y oscuras que cuando salen esos días tan iluminados no quieren dar la cara. Sin embargo, allí en nuestra tierra es todo lo contrario. Allí, como aquello está todo tan abierto, pues están acostumbrados a ese tipo de apertura. Es la única lógica que le encuentro, Pero es que son comportamientos radicalmente diferentes. Entonces, dicho esto, como os he dicho antes, os damos las gracias por la tremenda acogida de los 2 vídeos. Os invitamos a suscribiros, como os decimos siempre. Parte de lo que veis hoy aquí encima y parte de poder tener esta exposición inmensa de equipos térmicos, nocturnos, linternas, es gracias a las suscripciones del canal y a que lo veáis, obviamente, porque como os digo siempre, no es lo mismo ir a una empresa y decir, oye, vamos a hacer un especial sobre térmicos, déjame equipos tuyos,
y tener unas visualizaciones grandes, decentes y tener unos Sí, porque todo seguidores esto, enormes. que no lo sepan, que no lo hemos comprado. Correcto, esto nos ha comprado, esto nos lo han cedido todas las marcas. Aquí está, nos han cedido, pues para que veáis, está Hi-Micro, está Par, está Conotec, está Noctis, está Pixfra, está LED Lenser, está Conus, está Olight, Nightcore. Nightcore. Todas las marcas que han querido salir y colaborar están aquí encima. Las marcas que no están, obviamente, es porque o no les ha parecido bien o simplemente no han querido colaborar. Dicho esto, en la tertulia de hoy es una cosa que viene relacionado con este tema. Y a mí, por ejemplo, y a mi hermano nos ha pasado mucho. La velocidad con la que cambian los equipos. Es decir, hoy voy a comprar un equipo térmico y la semana que viene han sacado la segunda evolución, lo han bajado 300 o 400 euros con el consiguiente cabreo que suele pillar el consumidor y con el problema que le hace en este caso al armero. Entonces, José, ¿tú qué opinas desde tu punto de vista? Es lo que habíamos hablado antes, un momento. El sketch este que tiene José Mota de los móviles, no sé si lo habéis visto, pero ponéroslo porque es muy gracioso y hace alusión a todo esto. Con los móviles, que entra comprando el Flyphone 9, el Flyphone 7 y todavía no ha salido de la tienda y ya le están vendiendo el Flyphone 23. En 15 minutos. Sí. 15 minutos. Se ha gastado un dineral. Es una manera que yo creo que va demasiado rápido todo. Yo creo que todas las empresas compiten por tecnología y por tener lo último, pero yo creo que eso lo ponen a veces fácil al consumidor e incluso al armero. Hace pocos días debatíamos sobre el tema de qué tertulia tener, porque todos los programas obviamente se preparan con antelación y me vino a la cabeza porque íbamos a hablar de este tema y le dije, José, no hay tema, este es el tema, porque es que es el tema. Y es el tema para nosotros como profesionales armeros, es el tema para los distribuidores, ojo, que ellos son los que ponen la pasta para traer todo esto también, y es el problema para el ciudadano, para el cliente final, porque los distribuidores, o sea, están haciendo pedidos que tienen que pedir fuera, a lo mejor les tardan 6 meses en llegar toda esa partida de modelos, y resulta que cuando ya los tienen aquí, los pueden empezar a vender, ya están anunciando que ha salido el modelo 2.0. Y resulta que la gente ya se ha enterado porque está viendo canales americanos o por una publicidad en Facebook o en Instagram en China y ya no quiere ese cuando acaban de llegar, ya quiere el nuevo. Pero es que, espérate, pero es que el nuevo va a tardar en llegar 6 meses. Pero es que cuando llega el nuevo 6 meses ya ha salido el 3.0. Esto va a una velocidad que es insoportable. Yo tengo infinidad de clientes que cuando te hacen una financiación, yo ya les advierto, llevo 2 años a todo el mundo diciéndoselo. Lo más seguro es que tu aparato que has comprado, me lo invento, 2.000 euros, una cifra redonda, ¿vale? Ni por arriba ni por abajo, 2.000. Cuando tú has comprado ese aparato, cuando tú acabes de pagarlo a los 2 años, la probabilidad de que ese aparato no te den ni 300 euros es muy alta. Y la gente se queda helada. ¿Cómo que yo he comprado en 2.000 euros un aparato y 2 años después, cuando termino de pagar la financiación, no me dan ni 300 euros? Bueno, porque ya no habrá ese modelo. Habrá 4 modelos por encima y ese estará hasta descatalogado. No existirá ni en catálogo para poder pedirlo. Y esta es la realidad. Cuando se hacen las programaciones de las armerías y demás a primero de año o por el mes de febrero o marzo para el año, tú estás programando lo que vas a pedir en septiembre, octubre. Ya, pero es que resulta que la probabilidad de que se ha presentado en Cinegética ahora en el mes de marzo unos modelos determinados y resulta que te acaban llegando al mercado por verano, por la probabilidad de que en noviembre salgan otros nuevos, cuando empieza a llenarse el mercado, es muy alta. Es que no dura más de 1 año ningún modelo. Incluso tenemos muchas referencias que en menos de 1 año han sacado 2 modelos del mismo, 2 actualizaciones nuevas. Sí, pero eso también visto desde el punto de vista mío, como cazador, como cliente final, en cierta manera también me puede beneficiar, porque me puedo aprovechar de ofertas de modelos descatalogados a un mejor precio. Y al final el uso, me refiero que al final la utilidad va a ser la misma. Sí, pero siempre y cuando no seas el típico que quiere llevar lo último, claro. Bueno, ya, pero la utilidad al final para mí va a ser la misma. Perico, sí y no. Sí, en cuanto si la armería se le ha quedado alguno, la aprovecharás. Y sobre todo, el mercado de segunda mano es el que más beneficiado sale. El mercado nuevo no, el de segunda mano. ¿Por qué? Porque aquel que ya se ha aburrido a los 7 o 8 meses o al año y quiere uno nuevo, como ya habrá salido 1 o 2 nuevos, al final, claro, un aparato que valía 1.000 euros ahora valdrá 250 euros. Pero que las unidades que se le quedan a los distribuidores pues las suelen sacar a mejores precios. No, porque... Y ese es el otro problema, Perico. Es que esto desencadena un problema muy grande. Tú lo estás viendo como usuario. Pero ahora te voy a decir... yo lo hablo siempre como cazador, como cliente. No, pero es que ahora te voy a explicar por qué te perjudica a ti esto. Y lo vas a entender perfectamente, que además lo habrás escuchado 1000 veces. ¿Cuántas veces no llegas a una armería y te dicen hay que pedirlo, me tarda 3-4 semanas? ¿Por qué es?
¿Por qué? ¿Por qué no pasa lo que ha pasado antes de la pandemia en todos los negocios en general? Que tú pedías algo y en 24 horas lo tenías. ¿Por qué tenemos que esperar las armerías a que vayan reponiendo esto? Porque ya no se fían los distribuidores, con lógica. Hacen casi sobrepedido. No, pero casi. No se fían de tener más de la cuenta porque saben que les va a salir otro modelo nuevo. Entonces, me lo invento. Yo tengo de una marca determinada el modelo 1.0, empiezo a distribuirlo en septiembre y pido unidades que yo valore más o menos el mercado. Pero es que sé que en diciembre o enero, que a veces ni ellos se enteran antes por un anuncio americano o por un anuncio chino que por la propia marca y de golpe a porrazo. Pero eso es en todas en general, ¿eh? Y al final resulta que como no llegan a acaparar mucho para que las armerías le vayan pidiendo, ni las armerías nos atrevemos a tener estocajes porque se nos quedan. Si es que tenéis la prueba en muchísimos modelos, en los que hables y que tienes este modelo que acaba de llegar y la gente está empezando a conocerlo, empieza a preguntar, empieza a ver vídeos, empieza a sacar información y a los 9 meses justos de salir el modelo, ahora han sacado otro modelo. Y la gente empieza a buscar información y no hay información porque acaba de salir nuevo, pero ¿y cómo puede ser? ¿Y por qué vale menos o por qué vale más? Sí, mi pregunta es la siguiente. ¿Tanto mejora un modelo del normal al 2.0 al 3.0? ¿Tanto mejora? Yo los uso y he usado varios y no sé, no le veo... Perico, hay cosas en las que sí se notan ciertas mejoras. Por ejemplo, voy a poner ejemplos genéricos. Hay aparatos en los que tienen el telémetro en la parte de arriba de la campana, sí, que ahora la tendencia es incorporarlos en la lente. En la lente abajo. Claro que se nota la mejora en la centralización del telémetro y en la mejora de la eficacia, y sobre todo que no lleves otro mamotreto en la parte de arriba, ¿vale? Y os puedo poner un ejemplo. Aquí tenéis una evolución natural de lo que ha sido el famoso par, el DS35, con el que empezó a romperse el mercado con el tema de par, es decir, con el que empezó a pegar fuertísimo y quizá haya sido el visor nocturno más vendido del mundo, el DS35, y la siguiente evolución fue el 4K. Todo exactamente igual, la diferencia es que en vez de trabajar en tecnología de 2K, mucha mejor resolución, más nitidez de imagen en 4K. Pero veis los dos antenas sí, pero aquí está arriba. Claro que pero estamos hablando de cosas concretas. Perico, escucha. Estos dos antenotes de arriba, vale, pero luego tienes evoluciones del mercado en las cuales no solo te mejoran algo el modelo, sino que de golpe a porrazo pasas a tener esto. En la cual ya no tienes en el lateral el enfoque, como puedes ver aquí, sino que lo tienes aquí en este lateral más cómodo, no alargando el brazo completamente, más fino, y en la parte de arriba ya va incluido el IR en la lente, perdón, el telémetro, como este es el 2.0, vamos a ir viendo diferentes, va incluido en la lente, ya no está aquí arriba y aquí ya solo lleva el módulo IR. Entonces, hay modelos que verdaderamente marcan la diferencia con los anteriores. Correcto. Pero, por ejemplo, aquí tenemos el 4K, el 2.0, pero el anterior a este es el 4K LX, que este supuestamente es la evolución de este 4K. Pero es que hace poco que ha salido LX y es que este se ve prácticamente mejor, con un precio muy inferior, 300 euros menos, y esto vuelve loco a la gente. Por eso ahora vamos a ir explicando detalles para que los entiendan. Sí es verdad que hay modelos. Mira, el otro día me decía Jordi, hablando con él de Arcea, me hacía alusión y me decía, José, vamos a ver unos prismáticos, tal. Colaboramos, sabes, con el tema del departamento de I+D de la marca, de Arcea, para echarles una mano a la hora de crear productos nuevos, pues nos pasan un poco y le damos el feedback como profesionales y expertos de qué lente se ve mejor, qué producto se ve mejor para crear de su propia marca. Y me decía, lo que tú dices, cogía unos prismáticos, cogía otros, unos de 300 euros, otros de 500, y otros de 800, y decía, José, permíteme que sea claro, ¿dónde está la diferencia? Si es que veo prácticamente igual. Y este han salido tal y este es el 2.0. Pero si es que veo prácticamente igual y vale el doble, ¿dónde está la diferencia? Eso pasa muy parecido al tema de los iPhone, de los Android. Es que este tiene, me lo invento, 24 megapíxeles. Y el modelo nuevo a los 6 meses ahora tiene 40. Y el modelo ahora tiene 100. Y el cliente dice, pero si es que yo hago la foto y veo igual. Sí, empiezas a abrir, que ahora veremos detalles técnicos. Cuando empiezas a hacer zoom vas a notar que a max píxeles tiene, menos píxela la imagen. Con lo cual te ayuda, pero el común de los mortales no hace eso. Claro, eso yo, no hace una foto a 50 metros para ampliar para ver a detalle. Con lo cual, a eso te doy toda la razón. Que muchas veces compramos cosas sobredimensionadas para lo que hacemos, gastamos más dinero del que debemos. Entonces ahí está esto.
Mira, asesorar bien para que te compres lo que necesitas exacto. al precio adecuado. Hace poco, en una visita que tuvimos con tema de Noxpeak, como lo hacen todas las casas, sin despreciar a ninguna, pues estuvimos viendo en Salamanca, un sitio muy bonito que fuimos, y había un compañero, Jesús, de una armería, que hizo una pregunta muy buena. ¿Vale? El compañero Jesús. Y me dijo, oye, una pregunta, ¿por qué tanto diferencia de modelos, tantos saltos? 699 euros, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1900. En vez de esos 6 modelos, ¿por qué no nos quedamos con 3? Que si no, al final tenemos que tener... Y está demostrado, el cliente no va por esa franja, ya te lo digo yo. El cliente, el de 600, el de 1000, el de 1500, el de 2000, les es válido. Pero esa cifra de 150 a 200 euros de margen, el cliente no suele quedarse o con el barato o con el otro más caro, pero con el intermedio, sí, ¿sabes? Entonces, al final, ¿quién sale perjudicado? Sobre todo nosotros, que nos vamos quedando con aparatos ahí, que al final es un problema, porque lo comido por lo servido, así no funcionan, no pueden vivir los negocios así, es lo comido por lo servido. O sea, si yo acabo vendiendo muchos aparatos, pero me quedo con 2, y al final lo acabo vendiendo porque ya está descatalogado, no a precio de costo, a un 20% de lo que me costó, pues todo ese dinero que he perdido ya es como el beneficio de 10 nuevos que he vendido. Y esto pasa como con la ropa, que os voy a contar ya a vosotros. De la ropa. O sea, tú puedes vender 27 chaquetas, pero se te quedan 5 y ya te descuadra. Y ya has perdido todo el beneficio. Ahí, claro. Entonces, ¿en dónde voy con esto? Que ahora vamos a los detalles técnicos. Que esto va a un ritmo que yo considero que esto es inasumible. Y ojo, ni Par, ni Noxpin, ni que antes era Infrared, ahora lo explicaremos, ni Pixfra, ni Dedal, ni Pulsar, ni Tertel, ni Heimicro, ni Conotec, ninguna marca tiene la culpa. Me explico, los proveedores, la culpa la tiene la marca, claro. Y el distribuidor. Porque, claro, los distribuidores no tienen esa culpa. Tú, Heimicro, Caldec, tú hablas con ellos y te dices, yo, claro, ¿qué culpa tengo de que estén constantemente sacando? Ellos, al final, las criaturas como empresas tienen que ir al ritmo que sacan verdaderamente los fabricantes. Y los fabricantes, como ya sabéis, que el 99% de los productos, el 99%, sea la marca que sea, vienen de China, lo fabrican, el I+D, los departamentos de la ingeniería, es una mesa, con perdón de la palabra que voy a decir, no estoy insultando, de 100 chinos allí acorralados. Yo cuando estuve en DJI en la instalación, yo no me moría. El tema de los drones, que sabéis que es una de las cosas que yo manejo, yo me quedé muerto, tío. Porque me vino una empresa de aquí de Madrid, ¿vale? Nacional, que estaban con el tema de, para el Ministerio de Medio Ambiente, de sacar unos drones con marca nacional. ¿Sabes cuántos ingenieros había en la mesa, José? Y una empresa con muchos millones. ¿Sabes cuántos ingenieros había en la mesa diseñando? ¿Cuántos crees tú en Madrid? Madrid. Te estoy hablando de marca España. 5. Uno. Y un ayudante. Claro, ¿cómo pueden competir eso con cuando yo me fui a DJI en China? ¿Sabes cuántos ingenieros había? No te voy a exagerar, unas instalaciones no más grandes que esto. ¿Cuántos crees que había en una mesa así rectangular? 42. 57 tíos había sentados. Ojo, más de 50 en el mismo espacio que aquí en España había uno para hacer lo mismo, que es ver quién avanza más rápido. ¿Sabéis cuál era el premio que tenían? Que su premio eran 2 días completos pagados libres. ¿Sabíais cuál era? El ingeniero que cada día, no cada mes ni cada año, cada día sacase una innovación que le permitiese que el dron, en vez de, me lo invento, 1 kilo, pesase, 950 gramos, que la batería en vez de 24 minutos tuviese una autonomía de 26 y que el dron a costo, en vez de 800 euros, pudiese costar 750, un premio de 2 días. Claro, allí estaban todos como locos a ver quién competía con quién entre ellos mismos. Entonces la razón se justifica. Es que tiene ahí unos tíos que tienen que innovar constantemente. Exacto. Si no, los despiden. Entre otras cosas, allí no, el ritmo de ellos no es el nuestro. Entonces no paran las fábricas y sacan uno. Y a mí me pasa constantemente, pero a mí y a la armería más grande, que nos enteramos porque hoy con las redes y el mundo globalizado, claro, la gente ¿qué hace? La gente indaga mucho y se ve un vídeo de un americano o un vídeo de un chino que está probando un térmico allí en Shanghái o donde sea, y se está viendo que pone, me lo invento, Fuafón 3.0. Y dice, coño, y encima ve un pequeño spot publicitario. Ya va a salir el 3.0, pero si el 2.0 lo están presentando, que lo van a sacar en Cinegética ahora en marzo, pues ya que se está aguantando. Y tenemos clientes, siempre cuento el mismo caso de un señor de la Vila, que lleva 3 años, bueno, ya va para más, ya va para 4, que no compra el aparato porque cada 6 meses viene y te dice, ¿va a salir uno nuevo? Sí, de aquí a... pues me espero.
Y el me espero ¿Y qué- todavía no lo ha comprado. ¿Qué está esperando? ¿El momento que no innove en 2 años? No, según él, para comprar el nuevo. Pero cuando, mira, hace 2 meses vino, palabra, con 1.500 euros a comprar un nocturno. Y cuando le dije, no me dijo, me he enterado que va a salir. Sí, en 3-4 meses, más o menos, para primero de verano saldrá el 5K. Me espero. Lleva un cachondeo con el tema un señor ya mayor. Hombre, el tío dirá, así mientras que me A ver espero si- no me a gasto el ver- a dinero. ver si está Fíjate que vacilando, lleva. que está vacilando para entretenerse. No, ¿Te porque imaginas? yo lo conozco que es así de especial. Pero es un decirte, al final ese meme, ese troleo, es en líneas generales, no te vayas a pensar. Y luego otra cosa. Hay que intentar, mira, los proveedores cada vez se han puesto más las pilas, menos más en trabajar a la italiana. Es decir, vosotros lo sabéis con los precios, si un aparato vale 999 euros, vale 999 euros. Vamos a dejar de ser españoles con esa sangre marroquí. Tengo muchos amigos marroquíes, lo digo por eso. Vamos a ver si le podemos sacar en 850. El otro día en la feria, y estando con vosotros, me llamaba un señor que había ido de una Almería del Sur y que yo le dejaba el aparato en 2.050 euros. Se había hecho el descuento que te permitía la marca, un 3, un 5%. Coño, si yo tengo un 10%, de algo tendré que vivir, ¿no? De margen. Y me decía que no, que allí se lo dejaban 200 euros más barato. Y me fui a hablar con el proveedor y le dijo, oye, pero si es que está muy por debajo el precio de venta de la marca. Al final estamos rompiendo el mercado y ¿qué pasa? El cliente que compre por seriedad con la tienda. Por seriedad. Oye, yo me puedo gastar 2.000 euros, me puedo gastar 2.000 euros, si no, no lo compro. Porque me gaste 100 euros, no me voy a hacer ni más rico ni más pobre, pero que tengas una atención. Y estoy harto de decirlo, que el cliente que compre por seriedad, que la armería suya le dé un buen servicio de venta, un buen servicio postventa, que sea un profesional, pero no que compre solo, porque no olvidemos una cosa, esto va a un ritmo tan largo que si no eres un profesional en esto y estás bien puesto... Te come la tecnología. ¿Cuánta gente no nos llama y nos dice, es que he ido a fulanito y a menganito? Es que no tienes ni puñetera idea de esta armería. Te llamo a ti para que me aclares. Ah, muy bien, le has dado de comer a esa familia y me llamas a mí para que yo te aclare los problemas que no te saben Que te resolver. llamó el otro día que estaba en la puerta de la Almería que te aconsejara qué tenía que comprar 5 minutos antes de entrar a la Almería y que No. tuvo 20 minutos ahí. al No, teléfono. fue mejor todavía. El señor entra, le dice que le enseñen, empieza a ver varios nocturnos, varios térmicos y un rifle, ¿vale? Y dice, José, y está media hora, y a la media hora se sale y dice, este hombre no tiene ni puñetera idea, tío. O sea, yo no tengo ni idea, me decía él, el hombre. Dice, no, pero es que el de la Almería sabe menos que yo. Te llamo a ti para ver si me aclaras esto. Y después de más de media hora de conversación, que estabais vosotros, bla, 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 y dice, vale, muchas gracias, tío, por aclararme. Ahora ya sí lo tengo claro. Es que estoy en la puerta de la armería, coño, y llevo el dinero aquí. Es para comprarlo. Y yo digo, pero ¿me has tenido media hora al teléfono para comprarlo? Sí, hombre, es que la tengo aquí al lado de casa. O sea, a partir de ahora te voy a sacar una mentoría de 50 euros, 20 minutos de hablar contigo. Es que te quedas, Así menos va a mal ser. que gracias a Dios la mayoría de gente que nos llama, gracias a Dios, es por comprarte algo a ti, ¿no? Pero sí todavía pasan estas cosas que yo siempre lo digo, a mí no se me ocurre de llamar a una tienda de bicicletas que estoy en la puerta de Mountain Bike Enrique, porque oye, este no tiene ni puñetera idea de montar una tienda de bici y tú eres un profesional, oye, vale, gracias, es que voy a comprársela a Enrique y el de las bicis se queda como diciendo, perdona. A ver, suele pasar. Pero bueno, a al lo que final voy. Esos son unos poquitos. Que esto va a tal ritmo que tienes que ser muy profesional y tú tienes que ser capaz de dar un buen servicio. Y pongo el ejemplo, pasa a vosotros la ropa. Si yo este aparato lo vendo en 2.000 euros y le tengo que ganar 150 euros, que no os penséis que se gana mucho más, si yo le gano 150 euros con gusto, cuando tú me llames después, que me vas a llamar, porque como es lógico, no entiendes muy bien y me vas a tener que llamar y yo te voy a asesorar con gusto. Pero si yo ese aparato que me ha costado 1.850 euros, te lo vendo en 1.850 euros, es que con qué gana después te va a coger el teléfono la persona para tenerte media hora explicándote las cosas. Y os aseguro que muchas veces te dice la gente, es que me atiende muy mal después. Claro, hijo, si le has apretado tanto que no la gana ni en duro, ¿qué quieres? Correcto. No, y aparte en este mundillo de la tecnología, como eso va tan rápido, los precios van tan rápido, hay una negociación brutal entre gente. Luego sí que es cierto que nosotros hemos observado que esto lo puede vender prácticamente a casi todo el mundo. Ya no tienes que ser ni Almería, prácticamente lo puede vender casi todo el mundo. No. Ojo. Importantísimo lo que os voy a contar. Ojo, Atención, importante. Importante. La visión térmica y nocturna no acoplable, y esto ya se están poniendo las pilas mucho las intervenciones de armas, la puedes vender, ¿vale?, como tienda de deportes. Pero ojo al detalle, no olvidemos que la tecnología acoplable, bien sea un clipón, que ahora veremos qué es eso, un visor, cualquier cosa, lo pueden vender las armerías. ¿Por qué? Igual que los sprays de defensa. No lo pueden vender nada más que armerías.
No sé si sabéis, y hay que comunicarlo, que la gente con transparencia lo sepa. Que ya lo hacen todas las armerías, pero por si alguna no lo hace. Cada vez que tú vendes un aparato, no sé si lo sabíais, es obligatorio enviar un parte de venta con los datos de la persona que lo ha comprado. No sé si lo sabíais. Igual que una caja de balas. Igual. O sea, Tú vas a una armería sin la guía, te venden una caja de balas. Otra cosa es que tengan tu guía porque eres cliente habitual. Porque yo cada vez que vendo una caja de bala, una o 28, tengo que enviar un parte a la Guardia Civil dando de baja mis balas de mi armería y dándolas de alta a ti, Perico. A tu guía te las doy de alta. Y lo comunico ipso facto a la Guardia Civil en el momento. Y ellos en su sistema me lo quitan de mi estocaje y se lo ponen a esa guía que tiene hasta 1000 balas por año por guía de la persona. Vale. Pero es que con los térmicos los nocturnos es lo mismo, ¿eh? Hasta hace 3 años esto no pasaba, pero ahora ya llegó una circular de la Guardia Civil, hace un par de años más o menos de media, en la cual cualquier armería, cualquiera, cuando una persona compra un nocturno o un térmico clip-on o visor, es decir, que pueda servir como elemento de puntería, es obligatorio mandar un parte en el cual tienes que indicar DNI, licencia de armas en vigor, ojo que te exigen la licencia de armas en vigor, DNI y la descripción de la persona. Lo digo porque quien piense que un señor que en su comunidad no, pero bueno, aquí no se va a enterar nadie. La Guardia Civil ya tiene datos de prácticamente todo el mundo que tiene un nocturno o un térmico. Una pregunta que te hago yo, José, si eso es así, que nos costaba que era así, ¿por qué un distribuidor le da un equipo, un acoplable a una persona que no tiene esa licencia de armería? Porque tú sabes que hay tiendas de deportes, taxidermia, armería, y entiendo que el epígrafe de armería es armería. Sí, dentro claro. no entra ni taxidermia, ni tienda pero de no solo el deporte, ni epígrafe, peluquería no. de perros, ni pero escucha. ni ferretería. No, pero es que entonces, ¿cómo se lo da? La armería, espera, frena. La armería no es como epígrafe de armería. Sí, bueno, pero que No, sí. tiene la autorización De de la Intervención Correcto. Central de Armas y Explosivos, que previamente ha sido autorizada por la subdelegación del Gobierno. Sí, sí. Una armería no solo es darte de alta, que tú te das de alta mañana en Hacienda Sí, y correcto, no. correcto, pero entonces, si yo me llamo Joselito y tengo una peluquería de perros, Sí. y yo te pido un clipón y lo vendo, vale, yo tengo culpa, pero el que también es culpable es el distribuidor por darme, porque sabe que no soy armería. La mayoría de distribuidores ya se han puesto las pilas con esto. Me consta. Pero es que sé que hay gente por ahí que Escúchame. son outsiders, que no tienen armería ni tienen sitio y venden térmicos. Sí, sí, porque lo hacen normalmente a través de armerías. Eso también te O lo sea, digo. con la connivencia de las armerías. Sí, sí, yo te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Yo tengo 2 o 3 señores que al final la Guardia Civil eso se la trae al pairo, es lógico. Que ese señor tiene un amigo que al final te dice, oye, te he vendido un térmico, y te pongo un ejemplo, ¿vale? Yo que le gano 150 euros, pues bueno, 75 euros para ti, 75 por mí por traerme un cliente. Oye, pues una comisión, es lo típico que se ha hecho toda la vida con muchas cosas. Pero la facturo yo y yo doy el parte. Sí, pero yo sé de hay gente por ahí que no tiene armería Pero, ni es con armería y lo vende. José, eso es problema suyo. Ya, pero Aquí en este problema, pero es que eso te voy a poner el mismo Sí, pero que ejemplo. el problema viene del distribuidor, porque Sí. lo consiente. Bueno, pero que eso ya es problema de ellos. Claro, claro. Los distribuidores, todos, cuando mandan lo que Y os hacen manden. una competencia desleal, porque venden por bajo precio, no tenéis que mantener un stock, No, ni pero no solo esto. ni unas instalaciones. José, pero escúchame, que es que muchos de ellos piden fuera. Muchísimos de ellos están vendiendo directamente, trayéndolo de Francia, De Alemania. Andorra, de Alemania, de China, dirás, muchos. Sí. Bueno, allá ellos, que ya han caído muchos, ¿eh? Que ya han caído muchos, no uno ni dos, ¿eh? Porque no porque lo sepa yo, porque me lo ha dicho la Guardia Civil. Hay zonas de España, Andalucía, en Castilla-La Mancha, que ya las armerías las llevan fritas con esto, en el sentido de que ellos tienen que tener su listado de las facturas de compra del visor térmico nocturno que ha llegado y a quién se lo han vendido. Y ya está. La Guardia Civil no se mete en el tema, obviamente, de que yo te lo he vendido a ti y tú vives en Madrid y en Madrid no están autorizados. Eso es problema tuyo. Luego, ¿por qué? Porque obviamente tú puedes vivir en Madrid, pero tú puedes tener un coto. Sí. En Alicante, Una Albacete. en Alicante. Sí, que te pillan. O bueno, en Alicante digo porque está permitido Sí, en la sí. mayoría de sitios los acoplables como elemento de puntería. Vale, perfecto, tú lo tienes permitido y tú lo puedes hacer sin mayor problema. ¿Me entiendes? Pero que sepan, lo digo porque hace muy poco me consta un caso de Andalucía que me contaba un amigo del Seprona, que en una investigación que hubo por tema de furtivismo, claro, al final, ¿de dónde sale? No, es que yo no tengo. Sí, usted tiene. Usted tal día, en tal armería, compró tal dispositivo. Es que debería ser así. Todos. Y controlan. por eso tiraron del hilo.
Y eso. ¿Pero por qué diréis? Porque esto se considera tecnología militar, nos guste o no nos guste. De hecho, hubo un debate importante cuando lo permitieron con la Guardia Civil al principio, con que prácticamente se negaban a que esto estuviera en el mercado, ¿entiendes? De forma legal. ¿Por qué? Pues volvemos a la misma. Yo no lo veo bien, esto es un derecho, pues esto es como el conducir. Oye, pues el kamikaze irá a 120 o a 60 y hará muchísimo daño. El furtivo hará mucho daño y lo que hemos dicho siempre, el furtivo lo tiene hace 10 años. Sí, igual que Y silenciador, punto. igual que todo. Pero que lo sepan porque hay mucha gente que no lo sabe. Es más, no solo que no lo sabe, hay mucha gente que no solo es que no lo sabe, que hay mucha gente que todavía lo sigue negando porque en su zona, y eso sí me consta, no voy a dar nombres ni zonas, nunca le han dicho nada, ¿vale? Pero que sepáis que sí. De hecho, como testimonio clave hace muy poco, a través de unos compañeros, bueno, yo siempre lo digo, Almería La Parra son socios míos, ¿vale? Colaboramos hace muchos años, a mí me han ayudado mucho desde el principio, y en una financiación a un señor que se hizo a través de ello, a través de un cliente, cuando se fue a poner la financiación, me lo dijeron, claro, el visor se pone a nombre de mi armería, y yo le hago la factura al cliente, porque si no a ellos directamente le tienen que hacer la factura y ponerlo a nombre del cliente. Ellos no pueden soltar un visor sin más. No, claro. O va a nombre, es decir, tiene que haber un destinatario final, o la armería, o el cliente, pero no una factura sin más como si compro unos prismáticos. No. Estamos hablando de elementos de puntería, ¿eh? Visores o clipón, algo que ofrezca un elemento de puntería que se pueda montar para ver a través de él y tirar. No estamos hablando de unos prismáticos ni un monocular nocturno o térmico, que además está autorizado para el tema del outdoor y de poder visualización de naturaleza y todo el rollo. De aves, de mamíferos y todo. ¿Vale? Pero esto es importante. No, es que yo es una cosa que siempre me ha chocado mucho. Y habrá gente que lo va a saber, José, que habrá alguno que ponga en comentarios, pues en mi zona no es verdad, porque yo llevo vendiendo no sé cuánto tiempo. Hijo, Pues ya ¿qué llegarán. quieres que te diga? Ya llegarán, amigo. Claro, hay zonas que hay mucha presión con esto y zonas que no la hay. Te estoy diciendo lo legal. Y testimonio el que te he dicho, también hace poco, en intervención de armas, hablando y tal, gracias a Dios hay buena amistad porque yo no tengo nada que esconder, ni soy ningún pirata, y me decían, bueno, José, se están vendiendo algunos nocturnos y térmicos, porque claro, ellos van viendo que llegan los partes, con lo cual tienen conocimiento de ello, obviamente. Y ellos no van a investigar a una persona si no hay una denuncia ni hay nada. Obviamente, ¿me entiendes? Pero que sepáis que se da de alta a la persona. Vamos, en resumen, es lo mismo comprar una caja de balas que comprar un visor térmico. Los datos acaban en intervención de armas. Es que esa sería la manera de controlar el uso, el buen uso, y en el momento de que pase algo, saber. Ya, pero es que al final el que es furtivo Eso no se puede. Se la compra su amigo lo va a Ramón. comprar de segunda mano, se lo va a comprar alguien para que no esté identificado. Ya. Exacto. No va encima a ir una armería, no, ponme. Y que cazo en La Mancha. No, pero si yo no hablo más del tema del furtivismo, yo hablo con un poco con la caballerosidad que tiene que haber, o con un poco el sector entre toda esta gente que tiene armerías, que al final deberían de ser los que deberían de vender todos estos equipos. Ya, pero que vivimos en España, tío. Ya, Sí, y que la no picaresca. Y esto era así. cualquiera pueda vender un equipo y luego pues pasa lo que pasa, que siempre estamos los bajo precios y tal. Pero bueno, dicho esto, no nos vamos a alargar mucho porque esto podríamos hablar. Como sabéis, este programa es gracias a Arcea, que es patrocinador de nuestro programa. Arcea, como sabéis, es una distribuidora española que tiene todo tipo de artículos para el mundo de la caza, desde trípodes, visores, la marca Arcea, la marca Conus, tiene todo tipo de artilugios y todo tipo de artículos para que vosotros cazáis. Linternas y todo, que vamos a ver algunas de las cosas que tiene Arcea. Como sabéis, patrocinador de este programa, y le agradecemos la confianza que tiene. Y nada, dicho esto, vamos a pasar a la segunda sección, donde no nos vamos a extender mucho. Os prometemos que vamos a hacer un programa prácticamente íntegro en responder todas vuestras preguntas, porque lo hemos comentado, y una cosa que os quiero decir es que si queréis salir en el programa y que vuestras preguntas salgan en nuestros programas de YouTube, dejad las preguntas en los programas de YouTube, por favor. No preguntéis por todo tipo de redes sociales, Instagram, Facebook, WhatsApp, no, porque es una locura. O sea, dejar las preguntas en los programas, que para eso están, que de ahí es de donde nos nutrimos para estas preguntas, ahora responderlas. O sea, que os lo agradezco si dejáis todas esas preguntas, porque al final somos personas, trabajamos y no vamos a atender a WhatsApp, a Instagram, llamadas de teléfono, los vídeos de YouTube. Otra cosa diferente es quien quiera. Oye, José, quiero comprarte Correcto. equipo. Entonces sí, pero... ¿Qué me recomiendas? Obviamente, pero dudas del tipo, oye, estoy tirando con esta bala y me pasa esto, le compré a fulanito el rifle el otro día, me está pasando esto otro, ¿tú qué crees que tengo que hacer? Es que la armería mía no tiene ni idea y no me saben responder. Claro, esas cosas, y anoche es que fue una cosa, se lo estaba comentando el otro día a mi pareja, que fue una cosa, tío, a las 11:30 de la noche, 2 mensajes de WhatsApp, y a las 12 menos cuarto, 4 seguidos de Instagram. Claro,
es que te quedas un poco como diciendo, madre mía, es que no descansa uno, que lo agradecemos porque la gente está muy volcada con el programa. Correcto, pero hay que intentar como filtrar un poco a ver, Sí, porque intentar. sabéis que hoy con la IA es fácil, que José lo ha comentado alguna vez, el que me lo invento, hay 15 preguntas sobre el IR 850 o el IR 940 o 25. José las filtra y nos sale una pregunta genérica, aunque no ponga fulanito Antonio 13. Vale, no pasa nada. Pero es lo que tú has preguntado y os lo respondemos en los programas, ¿vale? Correcto. Porque si no, al final, imaginaros que sois 30 los que preguntáis eso, pues son 30 mensajes divididos entre los dos, que al final, imaginaros contestar uno a uno, de verdad que nos cuesta cada vez más. Por eso lo que dice José, dejarlo en los programas de YouTube, en los comentarios, porque gracias a la IA podemos agrupar, hacemos una respuesta genérica que seguramente engloba 8, 9, 10 preguntas sobre ese tema. O sea, y como siempre, suscribíos al programa, que es gratuito, y suscribíos a la sección de Uniros, que en breve subiremos contenido. Y pasamos con las preguntas. Y vamos, José, con las preguntitas. Veo que todo el mundo se vuelve loco con el coeficiente balístico BC y balas con puntas de plástico larguísimas. Pero yo, que solo hago espera y alguna batida a menos de 100 metros, ¿realmente saco algún provecho de una punta tan aerodinámica o estoy sacrificando parada por una tecnología diseñada para tirar a 500 metros? Muy bien. Además, la pregunta es completísima. Es muy buena en el sentido de que una punta sea de plástico, o denominadas puntas TIP, las puntas de plástico, no implica solo que esté hecha para la mejora del coeficiente balístico. Es parte de su desarrollo tecnológico. También implica que está diseñada para la hora de la retención de masa y apertura del proyectil, facilitar dicha apertura. Entonces, hay puntas, como pasa por ejemplo con la SST, por poner un ejemplo, en la cual esa punta TIP facilita que esa punta, yo no la llamo blanda, me gusta llamarla semi-blanda, de hecho se llama Super Shock TIP, de ahí viene lo de SST, con esa punta de polímero que tiene, ayuda a que la expansión cuando entre y abra completamente el plomo junto a la camisa de cobre, ayuda ese tipo de punta de polímero plástica a que en la deceleración súbita que se produce con el impacto abra y haga esa forma de champiñón típica que nos interesa en la bala. Con lo cual, no estás sacrificando parada en cuanto a la tecnología hasta 500 metros. Ojo, en algunas puntas. Hemos hablado mucho de la RWS, la Speed Tip Pro, por ejemplo, que para mí, y además es que es increíble, además hablamos de algo, más gente nos cuenta testimonio de que les pasa lo que hablamos aquí. Con lo cual, lo único que podemos decir es que algo estamos haciendo bien, porque si nosotros hablamos de un calibre, de una punta, de algo, y tienes cientos de mensajes que te corroboran que a ellos les está pasando exactamente lo que hemos dicho, es porque se convierte en un patrón, lo que hemos hablado antes. Y lo hemos hablado antes. La semana pasada maté yo un jabalí a 50 metros con la SST y se quedó planchado. ¿Te ha pasado ya en 3 casos seguidos? Sí. ¿Vale? Con montería y espera. Famoso, mito, 7 milímetros, 50, 60 metros, muy pinchón. Cuenta tu testimonio, por favor, de lo que te ha pasado desde que has cambiado de una munición a otra. Pues hombre, la RWS, La Speed Tip Pro. la Speed Tip, pasé 2 o 3 animales y se fueron. Y con la SST de la he cambiado todos los ¿Qué tiros porcentaje llevas en los 3 tiros? ¿Qué porcentaje? 100%. Y te seguirá Pero pasando de forma 100% normal. secos en el sitio, ¿eh? Aparte está grabado, ¿no? Es Que que podéis ver el lance en nuestro perfil de Instagram, que ahí tenéis el reel. Y luego tenéis, aparte de ese, tenéis el vídeo que han subido los compañeros ahora recientemente con Eric. Correcto, Ahí lo tenéis, 200 metros con un Arrui, ¿cómo se queda? secos. Entonces, de testimonio a 50 metros, 40, corriendo en tensión, testimonio a 40 metros, 50, parado, tranquilo, en comedero, y testimonio a 200 metros en rececho. 4 de 4. Entonces, ¿dónde vamos? Hay balas. No todo vale para todo, volvemos a repetirlo, pero hay balas que son más genéricas que otras. No, sí, yo la se la- Speed Tip Pro, por ejemplo, la punta de Claro, polímero sí, yo que se la tiene, puse- no... O sea, sí que es verdad que es una punta que entra dentro del patrón de esa pregunta, más diseñada Sí, yo la cambié para por lo la que- parada a más distancia. Yo la cambié por lo que tú me dijiste, que era una bala polivalente. Exacto. Y a mí no me gusta tener... Hay gente que sí, a mí no. Me gusta tener el rifle y tener la misma bala. Una bala para todo. Prácticamente para todo. Y la verdad que esa bala me está funcionando. Os Así invito muy bien. a todos los que estáis viendo el programa que si queréis que hagamos un especial sobre balas, marcas de balas, tipos de balas, para qué vale cada bala, distancias, tipo de parada, todo, déjanoslo en comentarios. Si vemos que hay muchos comentarios sobre eso, haremos un especial con todo esto lleno de balas, de cajas, y hablaremos de todo tipo de munición, para qué sirve, distancia
y parada. José, ¿te parece bien? Me parece bien, pero que por cierto ya hemos hablado de unas cuantas de decenas. Pero a lo largo del hay un programa, ¿eh? montón. Y yo creo que deberíamos hacer una monográfica porque sí que es cierto que en los comentarios es muy recurrente. El tema de bala, calibre, distancia, parada, todo. Vale. Venga, seguimos. Paco 3006 Montero. Para mis acuerdos con el 3006 siempre tengo la duda. ¿Es mejor meterle 180 grains para que el golpe de masa deje el jabalí en el sitio? ¿O una bala de 150 grains que vuele más rápido genera un shock más fuerte por la velocidad? ¿Qué nos deja el bicho más seco en el comedero? Muy fácil. Recordar lo del shock hidrostático, que tenéis la fórmula que la hemos dicho muchas veces. Capítulo 6. ¿Vale? La fórmula del shock hidrostático, si la aplicamos a esa distancia típica de espera, ¿cuánto ponemos? ¿50 metros? Sí, 50, 60 metros. 50 metros. Vamos a aplicar esa fórmula de shock hidrostático, 150 grains frente a 180 grains, y veréis lo que se multiplica. Con muy considerablemente la energía en masa del peso del animal que podemos abatir sobre su sombra. Con lo cual, La respuesta es 180. 180, una punta de 150 grains, sobre todo en calibres dulces, tipo un 3006, por poneros un ejemplo, un 308, pues muy diseñado para que tenga una mayor tensión de vuelo y una mejor capacidad de, no solo en el coeficiente balístico, porque al final el coeficiente balístico te lo va a ofrecer no el peso en sí, sino la bala, pero sobre todo en el tema de la capacidad de pronosticar la tensión del proyectil para que nos llegue donde nosotros queramos y tenga menos caída. Pero, cuidado, porque yo en muchas ocasiones, depende del tipo de especie, voy a preferir en un rececho a 350 metros tirar una punta de 180 grains, perdiendo velocidad, pero ganando en balística seccional y sobre todo en energía en masa. Yo personalmente, ¿vale? Entonces, al final, yo me voy tanto para una distancia media a 300 metros como para corta, prefiero una punta de 180 a una de 150 grains. A pesar de que sacrificamos velocidad, si hacemos esa fórmula que está en el capítulo 6 del shock hidrostático, vamos a aplicar, y yo lo tengo por experiencia comprobado. Esos 30 grains son una barbaridad. Recordamos, al hilo de esta pregunta, cuando yo hablé de 154 grains a 162 grains de la misma punta. ¿Os acordáis? Esos 8 grains, no 30 grains. Esos 8 grains, fijaos si hay diferencia, que me hicieron de algunos animales que me andaran a distancia no deseada a que se queden electrocutados como te está pasando a ti sobre su sombra. 8 grains. Imaginaros 30 la diferencia que hay. Muy bien. Respondida. Pues, siguiente pregunta. Precisión extrema es: he comprado una caja de puntas muy pesadas para mi rifle, pero a 100 metros los tiros van cada uno por un lado. ¿Cómo influye el paso de estrella de mi cañón en esto? ¿Por qué mi rifle escupe bien las balas ligeras, pero no quiere saber nada de las pesadas del mismo calibre? Mira, paso de estría, ¿vale? Y densidad seccional del cañón. Si tuviéramos que poner un porcentaje para que la gente lo entendiera, vamos a decirlo un 30-70 en cuanto a lo que acabamos de hablar. Es una cuestión de armónicos. En peso de proyectil hay cañones que por su densidad seccional, palabras normales que la gente entienda, el grosor del cañón, te aceptan muy bien una punta hasta un peso, pero con un peso mayor, te hace una vibración excesiva en el cañón, que ya no solo es el twist rate, el paso de estría, es la densidad. Por eso te digo 30 y 70%. Más afecta el grosor. Pero ojo, no solo o no siempre una punta me lo invento 150 grains, la de 180 me valía mejor. No. A veces es al revés. A veces hay ciertos pasos de estrías con determinadas densidades seccionales que te valía mejor una punta de 150 que una de 180. Es decir, los armónicos los equilibra mejor una punta más pesada que una más liviana. Pero normalmente es al revés. Normalmente te equilibra mejor una punta menos pesada que una punta más pesada en cañones finos. En cañones, como hemos dicho tantas veces, accurate o cañones tipo Barming, normalmente te tolera bien pesos menores y pesos mayores. Pero por eso hemos dicho tantas veces, mira, ayer al hilo de nuestro programa vino un señor de Alicante, un cliente muy majo, y me dijo: José, he visto tu programa, dame 5 cajas de balas. Y digo: sí, 5 diferentes. ¿Por qué he visto tu programa? Y le digo: yo siempre digo los pros y los contras. Pros, vas a encontrar una bala que le gusta a tu rifle. Pero te van a sobrar contras, cajas que no. Te van a sobrar un huevo de bala. Contestación del cliente: me gustó mucho, lo digo para que la gente, también como consejo. José, tiro a 50 metros las esperas normalmente. Pero las quiero porque también hago algún rececho y quiero buscar la máxima precisión. Sí, al final la va a gastar en la espera. Efectivamente. Al final, tranquilo, sí, tío, que más para acá, más para allá, o en batida, las acabo gastando. Ya, José, pero supongamos 4 cajas que le suben 17 balas,
Estamos hablando de 68 balas. No. Ya tiene Normalmente- el tío confianza a la espera. Normalmente Sí, sí. necesitas... Buen coto. Buen coto. Que va a matar 68 animales. necesitas 5 balas, recordar, 5 balas. Sí, bueno, 5, da igual. Por cada caja para saber qué te hace respetando su ciclo de refrigeración del cañón. Importante, ¿vale? Entonces, es mejor que compre una caja, pruebe. Mañana, otra. Y si No, te dice, hay países del norte de Europa, el otro día me estaba diciendo un cliente, no sé si lo sabéis, que las casas dan lotes. Dan lotes. Lotes de 5 balas. Sí, señor. ¿Sí? No, el otro día no te yo no lo dijo- sabía, no me dijo, creo, perdóname si me equivoco, pero estoy casi seguro que me está hablando de Noruega, ¿eh? Porque por la forma de hablar, que me dijo que era de Noruega, que vino a ver porque le gustaba la taxidermia, hacía sus pinitos, estoy casi seguro que me estaba hablando allí, pero me dijo, José, allí las armerías, para probar bien los rifles, ¿vale? Las casas tienen cajitas de 5 proyectiles, de 5 balas. Entonces tú te llevas las 5 balas, te llevas un pack. Claro, ya te está, por ejemplo, 4 cajas, 20 balas, lo que aquí sería una, y tú pruebas, vas haciendo tus agrupaciones, me gusta esta, y compro ya las cajas Claro, aquí en completas. España una persona me dijiste que te propuso, no sé quién fue, hacer cajas de 23, 24 balas para las 3 o 4 balas, centrarlo y llevar las 20 balas. Digo, "Bueno, ¿y no te da igual llevarte 17? Vamos a recordar, ya que estamos hablando de esto, hoy os hemos hecho una pizarra más grande. Maldita sea. Sí, por eso he dicho de recordar, para que la vean. Hombre, claro, no sabía cómo sacarla, tío. Vamos a ver, nuestra pizarrita pequeña está por ahí también. Mirad, el otro día me preguntaba un cliente que no terminaba de entender lo del fail human, ¿vale? Mirad, y lo del tema del fail del arma, del army. Este es el centro, ¿vale? Nosotros tenemos que tirar 5 disparos, con tranquilidad, buena respiración, lo que explicamos tanto en los cursos de tiro, Sí. que la gente aprenda a tirar cómo se tiene que tirar, no de cualquier manera, con las técnicas de respiración. Mirad, cuando la persona apunta aquí, ¿vale? El cold bore es muy importante. El cold bore es importantísimo. Problema que nos suele pasar en caza, ¿Qué es el cold bore? el cañón frío. Vale. El primer tiro con el cañón en frío. Entonces, Me recuerda si nosotros... a los que hacen el CrossFit, que va todo en inglés. Si nosotros resulta que tiramos y nos pega el disparo, por ejemplo, aquí, ¿vale? Y luego empezamos a tirar y nos pega un tiro aquí, otro tiro aquí, otro tiro aquí, o más cerca incluso, y luego de golpe a porrazo otro tiro aquí, normalmente, ¿vale? Si hacemos esta agrupación y luego cuando el cañón ya está más estable volvemos a hacer agrupaciones normales, ojo, no que haga cosas raras constantemente, que puede ser un problema, como hablábamos el otro día, en determinadas fábricas, que puede pasar. Esto normalmente se denomina, esto viene del cold bore, ¿vale? Normalmente del cañón en frío, que ojo, muchas veces el cañón en frío te pega en el centro y luego la agrupación te la hace aquí. Entonces, ¿qué significaría esto? Tenemos 2 formas de Es un lectura. problema grave, ¿eh? No tiene por qué. No. Coño, en un rececho sueles tirar con el cañón frío el primer tiro. No, bueno, pero escúchame. Muchas veces el cold bore, pues pegas el tiro y pegas el primero aquí. Pero luego resulta que tiras los otros 4 y los agrupas todo aquí. ¿Esto qué sería? Sería un correcto cold bore, es decir, un primer tiro en frío te iría aquí, pero más casualidad que otra cosa, pero realmente el cañón, ¿esto qué sería? Un 0 in erróneo. ¿Qué es un 0 in? Un 0-100 o un 0-200, es decir, donde tenemos el tiro, donde está centrado nuestro rifle, en resumen cuenta. Con lo cual, aquí lo que tendríamos que hacer es hacer una corrección, el rifle está mal centrado. Por eso decimos no tirar un tiro sin más, porque el primer tiro puede ir perfecto y los otros no, ¿vale? Entonces tenemos el fail human, ¿qué es? Puede ser este tiro. ¿Qué es el fail human? Como hemos dicho muchas veces, el típico gatillazo. Nosotros a la hora de tirar nos ha sonado el teléfono, nos hemos resbalado, estábamos pensando en las moscas y pega el tiro aquí, ¿vale? Pero si luego nosotros tenemos varios tiros aquí, no hay ningún problema. Y del fail del army, el fail army o el fallo del arma, normalmente suele venir por el tema del cold bore, que es lo que hemos dicho, el primer tiro en frío. Entonces puede pasarnos que el primer tiro frío nos pega aquí y el resto aquí, con lo cual ya sabemos que tenemos que corregir el visor y centrarlo bien, ¿vale? O nos puede pasar el hecho de que el cold bore, pues oye, se nos vaya por ejemplo aquí, una vez el cañón caliente ya no se agrupe bien. Efectivamente, todo esto es muy aplicable al tiro, pero a la caza tenemos un gran problema, Claro, lo que que te es digo. el que tú acabas de decir. Claro. Por este efecto que viene aquí y el tema no solo de cañón en frío, sino el fail army también viene con el tema de la suciedad del engrase, lo que hemos dicho tantas veces. Le ha caído una gotita de aceite mientras limpiábamos el rifle, le ha caído agua dentro del cañón, llevamos un año sin cazar y está lleno de mierda por dentro del cañón porque estaba al aire, de polvo, de cualquier cosa.
Entonces, en la caza, por desgracia, es así, nos guste o no nos guste. En el tiro podemos corregirlo, en la caza es lo que tú has dicho, es un tiro. Claro, es que Pero bueno, de hecho lo normal es que el primer tiro tiene que ser certero. tampoco es obsesionarnos tanto, porque normalmente no suele haber mucho problema en el tema de la caza. Pero que tengamos este concepto claro, porque como aquí todos los días hablamos de cosas diferentes, que veamos hoy el tema un poquito del cold bore y el tema de hacer las agrupaciones de 5 disparos, en las cuales nos vamos a quedar con las 3 óptimas, que es la que nos va a interesar. Si son 4, mejor, y si son las 5, ni te cuento. Dime Bueno, cosas. pues ya está, básicamente las 3 principales, eso, si no, Si no, no nos da tiempo a contar de lo otro. Pues nada, ahora vamos a pasar ya a la masterclass de todo lo que estáis viendo aquí. Que como siempre queremos dar las gracias a todas las empresas que han colaborado, que ha sido muy importante porque sin ellos no podíamos haber hecho este programa. Aquí, Por aquí básicamente que tenemos infrarrojos, térmicos, monoculares. mira, aquí tenemos primero dar las gracias, como ha dicho José, porque aquí estamos hablando de las marcas, pero obviamente estas marcas no son marca España. Aquí hay unas empresas detrás Distribuidores. que han confiado en el programa, Que son españoles. que son españolas. Entre ellas tenemos a Bracer Ibérica, ¿vale? Que nos ha suministrado todos los equipos de Pixfra. En concreto, nuestro amigo Antonio y Pedro se lo agradecemos para poder enseñar esta marca, ¿de acuerdo? Que está introducida en el mercado desde hace poco y tiene productos de mucha calidad y precios muy competentes. Por otro lado tenemos Escopesa, Nobles por Escopesa, que es la distribuidora oficial de PAR en España, la marca PAR, tan conocida, tanto en nocturnos como en térmicos. Tenemos, por supuesto, al Calden, agradecerle también que el Calden, a Juan Carlos, ha tenido a bien cedernos algunos equipos de Hike Micro, y también al comercial Nicolás, que también ha intercedido, para IBEA también, no olvidarla, para que podamos mostrarlo y que la gente conozca también de cerca la máquina, los aparatos. Tenemos por otro lado también... Del Calden, ¿no? La Olight. Por ejemplo, el tema de las linternas, también tenemos las linternas Olight y Bad Vision. De Arcea tenemos los térmicos Conus y tenemos también las linternas Conus. Y de Hunter World, de parte de Edgar, que gracias a él, comercial, nos ha suministrado todos los equipos de Conotech en visión térmica, y también la linterna Nightcore, la MH40 Pro, que es una linterna muy potente también, con un mando inalámbrico que lo veremos después. Agradecerlos porque gracias a ellos pues podemos, digamos, nutrir este programa para que la gente aprenda mejor. Y luego de linternas también tenemos de Reiberco. Las LED lenses, Agradecer a Julián, efectivamente. amigo nuestro, que lo conocí yo a Julián hace, no sé, a lo mejor me equivoco, 15 años lo conocimos. Fácilmente. En una montería, hicimos una amistad y la verdad que es una grandísima persona y un gran amigo. Y nos han enviado las linternas LED Lenser, que yo llevo, ya las conocía hace mucho Muy tiempo. conocidas de hace muchos años. De hecho, fueron de las primeras, no fue la única marca que sacó las linternas LED que podíamos cerrar el espectro de luz. Correcto, con también. el LED verde, ¿os acordáis? De tal manera que el jabalí, cuando ya se espantaba de la linterna, le cerrábamos el ocular y teníamos un puntito así, solo en el jabalí, y no iluminaba toda la zona para poder ver a través del visor y disparar. Esas fueron las primeras LED Lenser que salieron. Pues estas son la novedad que han entrado ahora en el Las mercado. nuevas. Somos los primeros que nos las han dado para que la gente las vea. O sea, que ahora Perfecto. hablaremos de ellas también. Sí, señor. Y bueno, y básicamente hablando de estas empresas que nos han dejado estos equipos, bueno, que no se nos olvide, por supuesto, claro, estamos hablando, y tenemos a Noxpeak, una marca que es el antiguo Infrared, la marca Infrared muy conocida, Steyer, ¿no? que es Steyer, efectivamente. Steyer ha visto a bien también colaborar con nosotros para que conozcan la marca, y tenemos una amplia gama de equipos Noxpeak, en el cual tienen térmico, tienen también el NITE nocturno, y Steyer es el Steyer, que es muy conocido en España también porque se lleva muchos años distribuyendo la marca Swarovski, entre otras marcas, la munición Sachs también. Pues en fin, es un poco la representación que tenemos aquí. Como hemos dicho, hay más marcas en el mercado, por supuesto, pero no han visto a bien pues el que se colabore, pues nada, sin Entonces, problema, en resumen, que la gente lo sepa. tenemos, que me centre yo, PAR, Pixfra, Conotex, Nopic, High Micro, igual, y ya está, ¿no? Efectivamente. Y par. Bueno, Y par. Y PAR ya lo había Par, dicho. ya PAR ya lo había dicho. Sí. Claro. El primero. Entonces, cualquiera de estas marcas son aparatos conocidos, testeados. Aquí, por supuesto, no vamos a traer absolutamente nada. Y os ponemos un ejemplo muy humilde. De hecho, la propia casa, Jordi, que es quien lo distribuye de Conus, él mismo lo dijo en la feria. ¿Cuánta gente no le preguntó a Jordi? Pero aquí tenemos uno, ¿no? Sí, sí, pero ¿cuánta gente no le preguntó, oye, ¿y los térmicos Conus? Y dijo, hemos visto que tienes un monocular. Y Jordi reconoce que al no ser fabricante Conus de la marca, el monocular que tienen está fuera del espectro de precio de mercado, con lo cual no lo están distribuyendo prácticamente, pero sí tienen un
o sea, un visor. ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Será el Pegasus? No, este es de Pixfra. El Fieri. Ese. El Conus Fieri, que me habréis visto en algún vídeo con él, pues tienen un visor térmico en resolución 380 que se ve bastante bien, tiene buena autonomía, doble batería, bueno, iremos entrando en detalle. Pues Conus también tiene, en este caso, con un precio competente dentro del mercado. Vale, pues dicho esto, vamos a ver un poquito el mundo de los nocturnos y de los térmicos, pero antes de entrar, que la gente, yo sé que una de las cosas que más le va a gustar, oye, ¿y qué precio? ¿Y cuál es el mejor? ¿Y cuál elijo? Frena, stop. Aquí no hay mejor ni peor. Literal, para empezar. No, es verdad, cada marca tiene sus peculiaridades que las iremos diciendo. Oye, lo que he dicho antes también de la gente, que a veces compramos cosas sobredimensionadas, que no hace falta irse al mejor para lo que nosotros queremos hacer. Esa una y dos, que no es cuestión de... Yo siempre digo, A no si ser que hubiese sea una... A no ser que sea Sergio. Eso. Si hubiese alguna que de verdad, oye, es el mejor precio, mejor calidad, mejor servicio técnico, mejor todo, no existirían las otras. Esto pasa como los coches. Claro. Evidentemente. Es igual que los coches, cuestión de estética, de lo que te ofrecen, de precio, de accesibilidad. Te voy a poner un ejemplo. Ahora tú tienes tu armería Antonio López, yo qué sé, me invento una, que está cerca de tu casa y trabaja con Pixfra, y tiene Pixfra, y no tiene otra porque, bueno, una armería humilde y tiene eso. Pues, oye, hay aparatos muy buenos de Pixfra, pues comprará Pixfra. Ahora hay otra que tiene High Micro, pues oye, la persona y eso que porque vendrá lo- tendrá High y Micro. eso Ahora hay porque otra lo que hace. tiene Par. Y eso lo hace porque el barrio compra en esa y tu amigo que caza contigo tiene ese, lo ha probado. Exacto. Y te dice, oye, que este funciona muy bien. Y tú, con tal de no calentarte la cabeza, pues compras el que te han recomendado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final nosotros os vamos a enseñar las características técnicas de los diferentes aparatos y que cada uno en función de sus presupuestos, de su idea, de con lo que va a cazar y de lo que tiene cerca para comprar, sepa cuál coger. Ni más ni menos. Vale. Vamos a empezar. Primero, Empezamos por abajo. empezamos con el tema de conocimientos técnicos, ¿vale? Muchos preguntan y ven qué es eso del net, los milikelvin, qué net tiene, qué milikelvin tiene, y el 99,9% lo dice y no tiene ni puñetera idea de lo que está diciendo, simplemente porque escucha. A mí me han dicho que tenga menos de 25. O a ver, ayer... Oye, es que he visto que hay uno que tiene 35 milikelvin frente a este que tiene 25, claro. 25 frente a... El de 35 es mejor, ¿verdad? No. Pero ¿cómo no va a ser mejor? Si es más, digo ya, pero es que es una cifra en la cual a mayor sensibilidad de imagen, que lo vamos a aplicar ahora con el gráfico, menos milikelvin tiene que tener. Es inferior. Con lo cual, un inferior a 15 milikelvin va a ser siempre más sensibilidad de imagen, mejor nitidez junto con el sensor, que lo veremos ahora, que uno de 25, aunque el número sea mayor. Un número de 45 milikelvin, que hoy día ya en el mercado, eso casi está ya fuera porque ya van por inferior a 25, inferior a 15, sí, cada vez va. Por 15 creo que la sensibilidad va cada vez, como es lógico, la tecnología avanza, mayor. Vale. Este grafiquito que os voy a hacer aquí, espérate. Este grafiquito, la pequeñita está ahí, ¿no? Sí. Sí, porque al final la sensibilidad, lo que no se nos tiene que olvidar es que un térmico lo que hace es distinguir entre una zona caliente y una zona fría. Crear la palabra que mejor, la frase, calor. Eso es, la frase que mejor define un térmico es la creación de una silueta mediante la reflexión térmica del animal. Correcto. Eso es un térmico. O del animal o del entorno. O del entorno, efectivamente, porque aparte, Pues que ves obviamente ves tiene hasta los árboles y todo. Sí, lo ves los árboles, lo ves todo, tenga la temperatura que tenga, ¿vale? Mira, al final lo que crea es una imagen, un espectro a través de la lente, pero esa imagen a más temperatura tiene, más depreciación térmica tiene, con lo cual, ¿qué es la depreciación térmica? La depreciación térmica es la diferencia que existe entre un animal y una piedra, entre un animal y un arbusto, entre un animal y la tierra. Hablamos de animal porque obviamente es lo que pretendemos detectar. Eso es la depreciación térmica. A más diferencia hay, ejemplo, verano. Tú 36,5 grados. La piedra 38 grados. José, ¿no hay depreciación térmica? No veré. Claro que ves, perfectamente. La conformación de la imagen es la misma. Que esto es lo que ¿Qué hemos hablado pasa? muchas veces. Que no brillará tanto. ¿Dónde pongo el ejemplo? Los tragaluz. Cualquier persona que mire un techo y ve el tragaluz, un tragaluz de esos que son semiopacos,
es decir, que no es un cristal. Va a haber una intensidad de luz, pero mira una bombilla y ¿qué ve? Muchísima más intensidad de luz. Pues el tragaluz no es ni más ni menos que el entorno y la bombilla va a ser el animal. Bien, con los milikelvin que hablamos, ¿qué es? Pues nosotros aquí tenemos una silueta, un lomo, ¿vale? Del animal que sea. Vamos a pintarlo así. La parte de abajo y el lomo, ¿vale? A menos milikelvin tiene, más sensibilidad tiene, con lo cual la imagen, los que tengan hijos, ¿vale? Sobre todo hijos en edad de 6, 8, 10, 12 años, conocerán el Minecraft ese tan famoso, lo digo por mi hijo. Los cuadraditos de los cojones, esos que se construyen constantemente, ¿vale? Pues me recuerda mucho lo del Minecraft. Mirad, esto básicamente es lo que vamos a ver con el tema de los milikelvin. Fijaos la gran diferencia que hay de ver este lomo así, con esa reflexión, a menos milikelvin tenemos, más lisa es la imagen. ¿A qué pasaríamos? A esto. Imaginaros esto, un net de 40 milikelvin. Ahora vamos a poner un net de inferior a 15 milikelvin. Pues ya estos picos no los tenemos así. Se van igualando. Estos picos prácticamente se van igualando. Por lo que la definición del animal es más nítida. Efectivamente. Cada vez es más real la definición. Exacto. A menos milikelvin, estos puntitos que estamos viendo ahí, estos píxeles, cada vez son más reales. De tal manera que por eso, con los térmicos antiguos, con resoluciones bajas y con net muy alto, ¿qué obteníamos? Obteníamos que veíamos el animal, pero veíamos como muchos como cuadraditos por fuera, no veías el animal nítido. Un bulto. Veías un bulto moverse. Y cada vez definimos más hasta el punto que a día de hoy ya le vemos las celdas del jabalí. Las celdas de los pelos, a 30, 40, 50 metros, se las ves. Yo antes estaba mirando a José con el térmico y a día de hoy es que le cuentas los pelos de la barba. Hostia, pues ya tienes faena. Eso antes era impensable. Entonces, eso es lo de los milikelvin. Y ahora viene la otra parte, la resolución. El famoso, ya hemos visto por un lado los net, tan famoso de los milikelvin que la gente no sabe ni lo que es. Cuanto menos milikelvin, mejor definición. Mejor definición tiene la imagen. Y ahora vamos con la resolución del sensor. El famoso sensor que tenemos en el mercado, básicamente el de 160, 256, que ese es muy pequeñito, el típico que se ponía en los teléfonos móviles, que se enganchaba por debajo para ver. Eso prácticamente hoy día ha desaparecido, sobre todo en este tipo de tecnología. Trabajamos 256, el más bajito. Un sensor de 256, el típico de 500 euros. El típico térmico de 500 euros para el arquero, para mirar a 30, 40, 50 metros, 70 metros, ves más o menos algo de definición, a esas distancias ves bien, defines bien, incluso puedes llegar a identificar una boca a 25, 30 metros, pero en el momento en el que te metes a 150 metros, ya pixela mucho la imagen, porque ya no solo influye el net, influye la resolución. Una resolución de 256 píxeles. Vale, pasamos a la siguiente, que es la de 384, que es la más estándar del mercado. Ya muchos trabajan con 400, ¿vale? Pero vamos a dejar en 384, que es la estándar. ¿Qué resolución es esa? Esa resolución es la típica de la mayoría de térmicos que veis con la palabra 335, 325, 315, 350. Ese 3 primero viene con la resolución del sensor. Y la siguiente cifra, 25, 35, 50, es la lente. Es como la campana de los visores. Muy bien, exacto. Tú, por ejemplo, aquí tienes una lente, por poner un ejemplo, de 15 milímetros y aquí tienes una lente de 50 milímetros. ¿Vale? Entonces, si te fijas en una lente y en otra, pues te das cuenta de la diferencia de diámetro que hay. Vale, esto, la lente, no solo conforma el hecho de que entre más o menos luz, que también ayuda, sino al hecho del espectro de ampliación. Muy importante. Mucha gente te dice: José, yo quiero un térmico, pero yo quiero que se vea. Me han dicho la campana de 50, porque mucha entrada, la lente, perdón, no la campana, la lente, está mal dicho la campana. La lente de 50 porque me han dicho que se ve súper, o sea, con mucha luz de entrada, pero a la misma vez quiero ver a 40 metros. No, no te lo recomiendo. ¿Por qué?
Porque las lentes básicamente trabajan por ángulos. Por ángulo de apertura. La lente, una lente 35, para una distancia cercana de 50, 70, 80, 100 metros, vas a trabajar mejor que una lente 50. ¿Por qué? Porque una lente 50 lo que hace es cerrar más el ángulo, pero a su misma vez tiene más magnificación de imagen, más aumentos. Es como si estuviera más cerca el animal. Claro, a 50 metros, ¿qué te pasa? Porque sí, el animal lo vas a ver aquí. ¿Pero qué ves de los laterales? Nada. Pues a la hora de buscarlo te vuelves loco, que es para lo que solamente queremos los monoculares. Localizar dónde está el animal, a ver por dónde para. Claro, mucha gente te dice, joder, es que a 50, con la lente de 50, tío, cuando quiero verla, o hay otras lentes ya de 70, ¿eh? Hay lentes superiores a la de 50, incluso de 100, pero normalmente se trabajan, las de 25, 35 y 50 son las más estándar, aunque hay también más pequeñitas. ¿Qué pasa? Que ese tipo de lente lo que hace es, ya te digo, el tema de conformar y cerrar el ángulo o abrirlo, ves menos campo de visión, bastante menos campo de visión, pero lo tienes encima del animal. Con lo cual, no por ser una lente de 50 vas a ver mejor. Tendrás la misma resolución, tienes el mismo net, me lo invento, una lente de 650. Vale. ¿Qué es la lente de 650? Como hemos dicho antes, la primera cifra de esa que decimos normalmente, cuando en un dispositivo vemos 335, vamos a poner dos iguales, 335 y 635. ¿Qué es eso? Pues la lente de 335 es un sensor de 384 y la lente de 635 es un sensor de 640. Hasta hace muy poquito en el mercado no existía en tecnología civil más de 640. Era lo máximo, que ya se ve muy bien, ya define muy bien la imagen. Eso es aparte del net, ¿eh? Dentro del 640 o el 335, un net de inferior a 25 milikelvin y un net inferior a 15 milikelvin, pues el net de inferior a 15 milikelvin, las celdas las vas a ver con más detalle, con más definición, porque hay menos cuadraditos, como hemos dicho, hay más sensibilidad de imagen. Vale. 335 y 635, la lente de 6, como hemos dicho, es de 640 de sensor y la lente 384, ¿vale? Bien, perdón. No, la lente en el 635 es 640 y la lente de 35 milímetros, ¿vale? Entonces siempre, espérate, lo pongo aquí, mira José, aquí, siempre, aunque lo veáis junto, tenemos que hacer dos diferenciaciones. 635, que lo vais a ver constantemente, o 650, me da igual. 6 será correspondiente al sensor de 640 y esto de aquí, el 35, será lente de 35 milímetros. Si es de 50, pues de 50 milímetros. Si aquí hay un 3, pues será, si vemos un 335, que será pues un sensor de 384 y la lente de 35. Vale. Ya visto esto, pues a más resolución tiene el sensor, más nítida vamos a ver la imagen. Y a día de hoy ya tenemos muchos térmicos en el mercado que trabajan con 1280 de resolución. Ya prácticamente estamos trabajando con un Full HD. Prácticamente ya estamos trabajando y vemos prácticamente igual que vemos con cualquier nocturno, que no 4K, con los 2K típicos. ¿Vale? Pero podemos llegar a una pregunta, José. ¿Podemos llegar a la misma resolución jugando con el sensor y con los net? A la misma, es decir, yo tengo, por ejemplo, un sensor net, o sea, de 30 milikelvin, sí, y tengo un sensor de 640. Sí. Luego tengo, por ejemplo, un monocular de 15 milikelvin y el sensor es de 320. O sea, yo puedo jugar... De 384. Sí, el de 284. Compensa una cosa. Yo puedo compensar ir jugando hasta llegar como una equidad entre sensor y net. La respuesta rápida, que no me salten los tecnicistas, Sí, aquí, es sí. Tú, un 640 de hace 6 o 7 años, un 335 de hoy, o sea, un 384, vamos a ver, un 635 de hace 8 años, ves prácticamente igual que un 335 de hoy. A pesar de que el resolución 640 y resolución 384. ¿Y eso? Porque tenías un milikelvin de 50 y ahora tienes un milikelvin de menos 15. Con lo cual esos cuadraditos de resolución, ¿vale? Esto es muy parecido al tema del enfoque, para que la gente lo entienda. Cuando tú miras con cualquier prismático y ves borroso, y de golpe a borrazo empiezas a regular la ruletita, y ves cada vez más nítido, pues esos milikelvin te ayudan a que esa nitidez aumente. Por supuesto. De hecho,
tengo gente con aparatos antiguos de las primeras casas que empezó a trabajar con tecnología térmica en España, fue Pulsar y Nocturna. Pues tienes aparatos con hace 10 años, que aparatos de hoy de cualquier otra marca, costando 5 veces menos de lo que le costó, se ven con la mitad de resolución mucho mejor. Por lo menos es el efecto óptico que te produce. Entonces, para aterrizar un poco, tú vas diciendo yo aterrizo, entre mi hermano y yo lo vamos aterrizando. Para un señor que vaya a hacer una espera de jabalí con una distancia de 50-60 metros, lente de 35 y perfectamente No, de hecho se recomienda una lente de 25. Bueno, a ver, yo te he dicho 35 porque la que has hablado tú de... Sí, no, 35, 50 de 100 metros en Sí, adelante. pero lo que ha dicho José, vamos a normalizar entre 25, 35 y 50. Exacto. Aunque sepa la gente que las que hay hay de más. 6, de 10, Pero de es que 13 si no, y de 15. Por ejemplo, la de 25 llegaría hasta 60, 70, 80 metros con una de 25. No, veremos, no, Y escúchame, más. escúchame. En Y espera, se- y me se- refiero para no tener que estar... Eso sí. Y 600 metros, 700. Sí, sí. Ahora en espera, efectivamente. Yo tengo para elegir 25, 35, 50 en una espera típica de 50, 70, 80 metros, 100 metros que veo máximo. Pero yo tengo que buscar aquí a los laterales a 20, 25 metros porque estoy entre unos naranjos, unos almendros y se me echan encima. Yo prefiero una lente de 25. Claro, porque voy a ver. abre más. Claro, lente 25 con sensor de 384 con 15 milikelvin los tres, ¿vale? Por supuesto, como abre más, voy a ver el animal que está a 100 metros más lejos, pero todo lo que tengo a los lados tengo muchísimo más campo de visión. Sin embargo, si cojo el 50, voy a ver el animal que está a 100 metros bastante más cerca, pero voy a ver 10 metros a los lados Eso es lo en vez que de te- ver 30 metros. Eso es lo que he dicho yo antes, que aquí en este caso más no significa que sea mejor para ti. Efectivamente. Por eso, A veces es peor para lo que tú estás haciendo. dentro de lo que estás buscando tienes dos opciones. O lo muy polivalente de para todo, ¿me entiendes? O cosas específicas. Yo tengo mucho cliente que trabaja en siembras, en almendras, es decir, que casi siempre está viendo desde 500 metros para adelante, e incluso a los acoplables, a la hora de disparar o visores, los tiros son de 100 metros en adelante. Pues por supuesto que le voy a recomendar una lente 50. Claro, para aterrizarlo un supuesto. poco, yo como dice Goyo Jiménez, dice no lo cuento, lo hago. Si tengo una de 35 y una de 25 en un puesto, sería así. Con esto sería suficiente. Y si que tengo una como para mirar hacia los lados, como lo tengo más a la composición, tendría que hacer así. Porque la de 50 me cierra más. Efectivamente, te acabas cuesta mareado. más, bastante. Y luego están las lentes duales, como aquí tenéis un ejemplo que vamos a Que hablar. es lo que iba a ahora, decir, que Marcelo. luego, que Este, luego por daremos ejemplo- nuestra opinión de cosas. Para mí, tú lo sabes que te lo he dicho, para mí Es el ideal. es el ideal. Aquí tenéis, Olvídate. por ejemplo, un Sirius de Pixfra. El Sirius tiene una doble lente de 25 y 50. Nosotros, aquí, lente de 25, y en cuanto nosotros giramos y hacemos, clac, lente de 50. ¿Por qué 25 y 50? Lo vais a ver siempre así. Es muy raro que veáis 35 y 50 porque apenas hay diferencia. Lente de 25, si yo estoy mirando, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un campo de visión súper grande y de golpe a porrazo, sin tocar nada, solo cambiando a 50, vamos a ver que automáticamente se cierra el campo de visión, pero el animal, ¡poc!, nos aparece aquí delante. Te vale para todo, es muy polivalente. Efectivamente. Estos se llaman lentes duales, ya lo llevan la mayoría de marcas del mercado. Muy bien. Vale, ya hemos hablado de qué son los milikelvin, qué es eso de la lente tan famosa. En los térmicos estamos hablando, ¿eh? No hemos entrado en nocturnos, que en nocturnos cambia la película. ¿Qué es eso de la lente tan famosa? Y otro detalle a tener en cuenta. Tenemos los milikelvin, tenemos las sensibilidades que hemos dicho, normalmente entre 256, 384, 640, y ya los de 1280, que ya te permiten, es que ves el animal, vamos, y yo recuerdo escenas del otro día, estaba mirando, por ejemplo, con el Sirius HD, que este es de 1280 de Pixfra, estaba mirando con él, y ahora es que lo recuerdo a 100 metros, y recuerdo que estaba meando una cabra, pero meando, y conforme terminó de mear, es tal ya la apreciación de nitidez que tienes, 80 metros más o menos, calculo que estaría a 100 metros, que conforme iba andando le ibas viendo las gotitas que iba dejando durante varios metros de que le continuaban cayendo. Ya son detalles que te permiten, sobre todo a la hora de valorar, que mucho hablamos, ¿qué quiero valorar el trofeo? Pues una resolución de 1280 es la ideal, porque te permite valorar, ya es casi como han sido los nocturnos, ¿vale? En Full HD. Se pueden ver hasta bocas y cuernas. Perfectamente las ves, por supuesto. Siempre con los pies en la tierra, porque hay mucha gente que te llama, es que quiero ver la cuerna a 500 metros. Tú con un térmico no vas a ver la cuerna a 500 metros. Bien vista.
hay nocturnos que ya empiezan, ahora veremos el mundo de los nocturnos, ¿vale? Pero en distancia de 150, 200, 250 metros, sí, con estos de 1280 ya puedes valorar una cuerna, ¿vale? Bien, Más cosas siempre que tener en entrando cuenta. dentro del detalle, que no entremos, que alguna vez vemos un comentario de la legalidad en la zona en la que se Sí, pueda. eso ya que cada uno lo mire, que se entere. ¿Vale? en Aquí su no zona. somos el padre de nadie y esto es para las zonas que están autorizados, que las están, Correcto. tanto para jabalí como hay zonas de emergencia cinegética que está autorizado también para el ciervo, para cazar con dispositivos nocturnos y térmicos y todo el rollo. Vale. Vale, pues ya hemos hablado de los sensores net, de los milikelvin, de los sensores, de lo que es el 3 y de lo que es el 6. De los duales, De los Pero por lo que duales. has dicho, que en Almería ahora han prohibido cazar las esperas normales, han prohibido cazar con rifles. sí, y con nocturno. nos comentaron el otro día, yo obviamente no he visto Solo se puede cazar con escopeta. ningún boja, ningún en el boletín, pero me lo creo, que me lo ha dicho. De hecho, Javi, nuestro amigo de Velo Blanco, nos lo ha comentado, que Sí. su foto le pasa. Si ¿Qué no pasa? tienes emergencia Que sanitaria, hay, no te dejan. exacto, hay tanta presión del furtivismo en algunas zonas que al final la administración pues pone pie en el asunto. Si es que yo estoy harto de decirlo, si la gente no respeta y en cada coto tienes 8 o 10 lirios que abaten 10 veces más que los otros 150 socios, pues al final la administración pues no le queda más remedio. ¿Por qué hacen esto? Muy fácil. El que pillen en un camino con el térmico en el coche, ya no hay excusa ni hay tu tía. No, es que voy a hacer una espera de jabalí. Cuando sabes que la mayoría, pues a lo mejor no va a hacer esa espera de jabalí, va a hacer lo que vaya a hacer. Bueno, eso es cosa de cada uno porque comprendemos y respetamos a la mayoría de cazadores que tienen su ética. Hablamos de 4 casos muy puntuales de gente descerebrada. Vale, ya hemos visto esto. Ahora, tipos de dispositivos que tenemos en el mercado, tanto de nocturnos como térmicos. Vale, tenemos básicamente 3 líneas, bueno, ya 4, que son desde abajo los típicos monoculares, como aquí tenemos, por ejemplo, los High Micro, el Lynx 3.0. High Micro es una de las marcas muy reconocidas, con uno de los servicios de I+D, de innovación más desarrollo, más destacados a nivel mundial, porque además es una marca que se potencia muchísimo en el I+D, y aquí tenemos uno de los térmicos pequeñitos, el Lynx 3.0 de mano, ¿vale? El típico monocular de mano para ver. Esto no es un sistema acoplable. Vale. Luego tenemos esto, por ejemplo, con estas lentes pequeñitas de 6 milímetros, 10 milímetros, que te ofrecen pues, lo típico, el típico monocular térmico inferior a 500 euros, que lo que deseas es pues para distancias muy cercanas, para el que caza con escopeta, para el que caza con arco, lo que tú Sí, has dicho. para ver cuándo te entra. ¿Qué sentido tiene una persona que caza con arco o con escopeta habitualmente en gastarse 2.000 euros en un térmico? Si lo vas a estar usando el 90% de las veces a 15, 20, yo cazo, sabéis que cazo con arco, tiro a 12 metros por la noche. Muy raro que ponga un puesto a más de 12 metros. Pues este monocular térmico me sobra. Y hoy ya con las sensibilidades milikelvin que trabajan, a pesar de ser resoluciones de 256, con esas resoluciones, esa milikelvin, tú a 25-30 metros le ves la boca perfectamente a un guarro. ¿Vale? Y muy cómodo, ¿veis? Pesa muy poquito. Tenemos aquí el Lynx.0 de High Micro, tenemos otro ejemplo también de monoculares, el 1002, por ejemplo, este en concreto con una lente de 25, hablábamos de las lentes de 25. De Pixfra, ¿no? ¿Vale? De Pixfra, efectivamente. Y luego, espera, ahora te enseño nosotros. Y aquí tenemos otro ejemplo dentro de los monoculares, pues ya cuando queremos elevar de categoría. Aquí tenemos un LQ35 3.0 de Lynx. Aquí ya elevamos de categoría. Si os dais cuenta, a diferencia de esto monocular, pues baratito, batallero, para distancias cercanas, aquí ya, ¿ves? Trabajamos con lentes de 35 milímetros y tenemos el enfoque, que esto lo vais a ver en todos los térmicos y nocturnos. ¿Esto para qué es? Pues esto es exactamente igual que los prismáticos. En los prismáticos nosotros miramos y según la distancia necesitamos enfocar las lentes. Pues con esto lo enfocamos y lo ponemos nítido. Esto cada vez que variamos de distancia. Y por detrás tenemos la óptica de las dioptrías. Esto una vez solo, para cada ojo. Si tú no ves un pepino y yo veo muy bien o viceversa, tú necesitarás una regulación y yo otra. Pero si caza la misma persona, con una vez que lo regules, ¿cuál es el truco? Mirar el truco para regular las dioptrías. Tapamos, o con la propia mano, y las letras que aparecen en el menú las tenemos que ver nítidas. Entonces, encendemos el aparato, miramos, empezamos a tocar atrás a la ruleta y cuando ya vemos todas las letras que aparecen en la pantalla, en el AMOLED, o sea, nítida, ya tenemos regulado esto. Y ahora ya pasamos a este.
Que repito, es una vez, salvo que lo muevas accidentalmente. Y esto ya, según la distancia, lo vamos regulando. Esto ya trabajamos con otra tecnología. Es decir, aquí ya son resoluciones muy superiores, aparatos ya por una identificación de 1.200, 1.300 metros, ya no es eso. Aparatos que obviamente ya superan los 1.000 euros. Entonces, depende del tipo de mercado, o sea, de lo que tú lo vayas a utilizar. Luego tenemos aparatos con baterías intercambiables, hay otros aparatos que llevan la batería interna. A mí me gusta más con la batería intercambiable. Sí, porque además como el problema de la batería interna es que como se te joda, ya te has quedado sin cazar. Y hasta que la sustituya, servicio técnico, esto simplemente se quita una defectuosa y se coloca otra. Está muy bien. Bien. Luego, hemos visto lo que son en cuanto a monoculares, que estáis viendo de mano, duales, de más calidad, de menos, pero luego tenemos los típicos que han salido ahora, que esto es muy cómodo, en vez de los circulares, que son estos. Aquí tenemos, por ejemplo, los Noxpeak con la serie Lumi, que pegó mucho, la serie Iris, luego serie Lumi, que pegó mucho en el mercado. Noxpeak es otra marca reconocida, muy reconocida. Viene, como os decía, de Infrared, la marca anterior, actualmente Noxpeak, que viene de Nocturno y Pixeles, ¿vale? Eso significa Noxpeak. También una marca, como hemos dicho, que distribuye Steyer y con una serie de aparatos de mucha calidad, a precio bastante contenido. Hay muchos tipos de precios, no vamos a entrar en mucho detalle con los precios porque el que esté interesado lo que os vamos a enseñar es a valorar el tipo de aparato y ya cada uno que mire los precios, porque es que dentro de cada gama hay, como he dicho, aquí veis mucho y esto no es nada, es una representación ínfima porque hay un montón de modelos. Aquí, por ejemplo, como podéis ver, este es el baratito, aquí tenemos lentes muy pequeñitas, igual, aparato el P13, aparatos que salen sobre 590 euros, que igual nos ofrece una regulación para distancias muy cercanas con sensores de 256. Tenemos este y, déjame el de al lado. Tengo Notex. Mira, déjame el otro de Noxpeak, un momento. Y dentro de la misma marca, por supuesto, tenemos el Lumi L35, uno de los más vendidos, que ya son aparatos que superan los 1.000 euros, pero que aquí ya tenemos una lente de 35 y estas lentes normalmente en resoluciones de 384 y también lo tenemos en resolución de 640, nos llegan a ofrecer distancias de detección, tip que vamos a dar ahora mismo, en torno a 1.600, 1.700 metros. Bien, ojo al dato y ojo a la publicidad, no de los proveedores, que yo estoy harto de decirlo, que los proveedores no tienen la culpa, son las marcas. ¿Qué es distancia de identificación? ¿Qué es distancia de detección? No tiene nada que ver. Te pueden decir distancia de identificación, 2.000 metros. Distancia de detección, 900. Fijaos si ha cambiado el panorama. La distancia de detección, no de identificación, no tiene nada que ver. La distancia de detección básicamente es... Oye, tú miras al horizonte y estás viendo la montaña a 5 kilómetros, ¿eh? Y ves la silueta de la montaña. Pero tú allí no vas a ver un animal, obviamente. Entre otras cosas porque estás viendo la montañita así de pequeña. La distancia de identificación real en la que hay que tener en cuenta es a la que tú eres capaz de detectar un animal e identificar lo que es. Identificar lo que es no significa que le vayas a ver a 700 metros los cuernos a un ciervo. No, significa que vas a ver que es un animal. Y ya hoy día en resoluciones superiores, entre 640 y superiores, hasta 500, 600, 700 metros, sabes lo que es. Por el tipo de movimiento, la ergonomía que lleva, cuello en alto, sabes si es un ciervo, si es un jabalí, por ponerte un ejemplo. Sí, pero ¿vale? eso que te dicen, no, distancia 1.800 metros, olvidaros. Como mucho vais a detectar un animal hasta 800, 900 metros. No, José, no, escucha. ¿Qué animal es? Eso la sí. especie te habla. Eso sí. La especie, eso no que sí. hay un animal. Que hay un animal ya hoy día en la mayoría de térmicos que superen los 1.500 euros, para que la gente se sitúe, a más de 1.000 metros detectas animales. ¿Ves que hay animales? Claro. Que luego sea un rebaño de ovejas o sean 3 jabalíes, eso es otra cosa. Vale, que eso ha cambiado una barbaridad a día de hoy. Y luego tenemos, por ejemplo, de la serie Conotech, aquí tenemos este monocular de mano, el Lipod, que además es una característica muy curiosa la que tiene un sistema de autoenfoque. Es de las pocas marcas, por no decirte la única, que he visto esto. Entonces, como estamos diciendo, hay características de ciertas marcas que las vamos a ir nombrando. Esto tiene un autoenfoque. Nosotros presionamos este botón y, ¿os acordáis? ¿Veis que aquí delante no tiene nada para enfocar? Todos los térmicos que pasan ya de resolución de 256, todos tienen delante la ruleta para enfocar. Este no tiene.
¿Pero y por qué? Pues los lipos tienen una característica muy curiosa, y es que mediante la IA, eso dice el fabricante, el otro día hablaba con un amigo informático y me decía que no era exactamente la IA, pero bueno, lo que sea. El caso es que tiene una tecnología de tal manera que detecta a través del medidor de distancia, detecta la distancia que está el objeto y hace, tú lo ves que hace y enfoca automáticamente. Y eso ayuda mucho. Como una cámara de fotos. Muy parecido al autoenfoque de una cámara de fotos, exacto. Entonces tiene un autoenfoque, ya no tienes que estar con el coñazo en la parte delantera de le doy para acá, le doy para allá, preciso, está más preciso, está menos preciso. No, tú presionas y conforme presionas ves que hace y enfoca automáticamente. Este es el Lipod de Conotech, ¿vale? Entonces, Conotech es una marca, ya lleva unos años en el mercado, también que está cogiendo una marca americana mucho prestigio, con una muy buena serie que está trabajando. Aquí en este caso tenemos este y en los otros dispositivos los iremos viendo, que ofrecen precios muy competitivos también y que ofrecen unas garantías ampliadas, o sea, una de las marcas más que podemos elegir. Volvemos a la misma, habrá armerías que te lo encontrarás, habrá armerías que no te lo encontrarás, que sepáis que esta marca es una marca de calidad que nos ofrece una garantía. Y como tema destacable lo que os acabo de decir, el ajuste automático, el autoenfoque que tiene, que no lo tienen, como podéis ver la mayoría de marcas, tienes que hacer un ajuste manual. Vale, aquí tenemos por ejemplo dentro de Pixfra otro monocular típico para poder ver, como podéis ver aquí de mano. ¿Ese que es 25? Este de aquí es 25. Y aquí tenemos el LRF con telémetro. También Pixfra tiene otro tipo de monocular, aparte de los circulares, muy cómodo. Las ventajas que tienen estos monoculares son que sobre todo los puede llevar muy fácilmente colgado en el lateral, lo puede llevar en el típico bolsillo de caza lateral en la parte de abajo, la persona que por la noche está en las siembras. Y en el portaprismáticos te cabe también en el lateral, ¿no? Efectivamente, son pequeñitos. Han querido como emular al típico telémetro que llevamos, Sí. que lleva el huequecito del portaprismáticos, pues eso. Sobre todo que se ajusta casi a todos los bolsillos el tamaño y no va variando, dando golpes ni saltando. Exactamente, ni los circulares van como todo el rato dando vueltas, son más pesados, estos son más livianos, entonces, son formatos diferentes, ni mejor ni peor, ¿vale? Bien, déjamelo ahí. Entonces ahora para... Y ahora déjame que veamos Sí. dentro de estos, Bueno, y aquí el par. tenemos, claro, tenemos por ejemplo los TA de par, que además son aparatos que están saliendo muy bien de precio. Tenemos algún vídeo hecho con él, con telémetro. Ya estos modelos nuevos ya no llevan los telémetros incorporados en el lateral, que hubo un momento que daban algún problema, hay que decirlo, todas las casas pues en algún momento tienen determinados fallos y los fabricantes su función es la de corregir esos fallos. Que una cosa es que corrijan fallos de determinados modelos y otra cosa es que no paren de sacar modelos nuevos. Que yo la primera la veo muy bien, la segunda nos vuelve locos, la de sacar constantemente modelos nuevos. Aquí ya el telémetro, como podéis ver, está en la parte de abajo, ya no está en el lateral hacia afuera, lo hace más pequeño, lleva incorporado y ese problema de que se sobrecalentaban las baterías que le pasaba a algunos TA, pues ya ha desaparecido, lo han corregido y el telémetro es mucho más preciso. Entonces, aquí tenéis otro modelo del mismo modo, ¿ves? La lente ajustable, el enfoque en la parte delantera. Vale, pues de momento tenemos, para aterrizar un poco, hemos visto los monoculares. Que Los tenemos, monoculares térmicos, tenemos muy bien. dos tipos de monocular, el que es redondo y luego el que es más plano, que igual es más ergonómico. Luego hay diferencia de precio y hemos dicho que lo más importante es la lente, o sea, saber para qué distancia vas a utilizar cada cosa. Entonces con eso jugar con la lente, los sensores, el sensor contra menos milikelvin, más definición del animal, entonces hay que jugar, y luego lo que es el sensor, por así decirlo, como lo mismo que hay en las cámaras de vídeo, lo que es de la pantalla en sí. Una cosa es el sensor de detección, que es los milikelvin, y luego el sensor de pantalla con lo que graba. Con una serie... La resolución. La resolución con una serie 3 tiene menos resolución, con una serie 6, los que nos dedicamos a grabar casi siempre utilizamos la serie 6. Exacto. Porque Mira. tiene mejor definición, todo para la hora de grabar. Y déjame estos dos, mira. Y tenemos aquí dentro de Conotech el Pro Aquilar 650, es un monocular térmico que es el tope de gama que tiene los Conotech de la serie Aquila Pro, que están saliendo muy bien, con doble batería, ya muchos llevan, ¿ves? Llevan la batería interna y aparte una batería externa, con lo cual llevan doble batería. Ya la tendencia de la mayoría de modelos ya, digamos, de alta gama, ya de media y alta gama, los están incorporando ya a la doble batería. Mayor autonomía, en vez de estar cambiando cada 4 o 5 horas porque te dure la noche entera el dispositivo. Y luego, por otro lado, aquí tenemos otro 1280 de la serie Noxpi, el Vista, un monocular también muy vendido, un monocular térmico,
de campana, o sea, de lente de 50, y aquí tenemos el incorporado, el telémetro. Aquí tenéis el H50R de vista. ¿Ves? Ya van incorporados en la lente, cada vez están tendiendo más, en vez de llevarlo por fuera, incorporado en la lente los telémetros. Este es otro 1280 de resolución. ¿Esa de qué casa es? Este es Noxpeak, Noxpeak. el H50. Correcto. Este Noxpeak, el Vista, hemos hablado también antes del Pixfra, de 1280, pues son monoculares que aquella persona que tiene que dedicarse al tema de la identificación, bien sea cazador, bien sea tema de guardería, bien sea de gestor de finca, pues requieren de resoluciones de 1280 para poder identificar bien lo que están viendo. Entonces, cuando vayáis a comprar, toda la gente que vayáis a comprar un monocular, sabéis que tenéis las dos versiones, el redondo y el más aplanado. Antes de comprar el monocular y con la persona que vais a hablar, decirle para qué lo queréis. Con lo que ya habéis escuchado ahora, pues ya sabéis que las lentes, cuanto más la lente es más grande, más te acerca y más tienes que mover. Cuando la lente es más pequeña, 25-35 te abre más, con lo cual vas a estar en una espera. Luego tenemos el tipo de sensores, tenemos el tipo de sensor net y el tema de baterías y, como ha dicho José, que es lo más importante. Esto por un lado para detectar y para llevar en la mano. Ahora pasamos a otro tipo de... Vale, ahora tenemos lo que son, hemos dicho, los monoculares térmicos, y luego la siguiente evolución que ha salido dentro de la detección, no como elementos de puntería, que lo veremos ahora, son los prismáticos. Entonces, tenemos dos tipos de prismáticos. Tenemos tres. Tenemos los nocturnos, que no se suelen usar nocturnos al uso, pero ya la evolución ha llevado al prismático térmico propiamente dicho y a los multiespectrales. ¿Qué es un multiespectral? Bueno, un multiespectral, como aquí, por ejemplo, tenemos dos gamas que son de lo que más se trabaja hoy en el mercado, como puede ser la gama de Pixfra y la gama de... Tenemos aquí el Draco de Pixfra y en High Micro tenemos el Habrok 4K. El Habrok 4K en lente de 25, por ejemplo, este está sobre 1.590 euros. En resolución de 380, ¿vale? Sin embargo, este de aquí, en resolución de 640, está en torno a 2.500 euros. O sea, Habrok, este es el Draco, el más alto, el de 640, en 2.500 euros más o menos, y este... tienen resoluciones de aparatos hasta más de 4.000 euros. Claro, este es un aparato muy trabajado, el High Micro, el Habrok. Los multiespectrales que trabajan, ¿qué son? Los multiespectrales llevan 4K en tecnología digital, nocturna y diurna, que lo vamos a ver después también en otros dispositivos. ¿Eso qué es? Pues que nos está facilitando la visión en 4K, tanto cuando vemos por la noche a través del IR, como cuando vemos por el día. Es decir, básicamente es como cuando nosotros encendemos el teléfono y miramos con esa nitidez y claridad, vamos a ver a través de los prismáticos de día, en imagen en color, por la noche en modo nocturno y en modo térmico. Esos son multiespectrales, trabajando las tres facetas, que nos trabajen en nocturno, en térmico y diurno, y algunos de los multiespectrales te trabajan en nocturno y térmico. El modo diurno no lo llevan, pero la mayoría de ellos lo incorporan. Una pregunta normativa, José. Yo me pongo siempre la normativa. Si yo en una comunidad que no dejan usar térmico estoy con un multiespectral, me levantan en peso. Eso, mira, al final ten en cuenta una cosa. Hay una cosa que se llama la ostentación de uso. Es decir, el hecho de que lo lleves y estés mirando, no es que yo por el día estoy solo mirando con el diurno. Vamos a ver, aquí hay mucho debate porque efectivamente tú llevas los prismáticos porque quieres grabar y son digitales diurnos y lo usas. Claro, demostrar que estás usándolo el térmico para buscar los animales y no para grabar en modo diurno para ver es complicado. Pero ya te digo que siempre y cuando no lleves el arma, ¿no pasa nada? No, ojo. Esa es mi segunda pregunta. Hay comunidades, la mayoría, que la utilización del térmico para la localización del animal no está permitido. ¿Sí? Sí, yo tenía entendido que solamente era si no llevabas, que no estaba cazando. Si no estás cazando, puedes usarlo. Tú tienes leyes de caza que te dicen, bien claro, que los dispositivos IR para el ejercicio de la caza en tal artículo no están permitidos. No me estoy refiriendo a eso. Yo me refiero a que yo me voy a pasear por el campo y me llevo mi prismático. Eso es otra cosa. A eso me refiero, que no estoy cazando, me refiero. Vamos a ver. Para pasearme. Las leyes de caza son aplicables a las acciones de caza. Correcto. Tú estás ejercitando el ejercicio de la caza llevando un perro suelto, tu podenco por medio del campo, el perro suelto, pueden considerar que estás cazando.
porque tu perro Sí, puede hacer una correcto. garra, un jabalí. Está cazando. Cuidado con eso. Ahora, tú solo, paseando por mirar, no, ni a ti ni a ningún sendero, es que no hay argumento, no estás ejercitando la acción de caza. Otra cosa diferente es que tú estés chanteando una mancha. Eso son dos cosas diferentes. Que se pueda demostrar que tú vas por medio de una mancha de un coto que no es tuyo y mediante el dispositivo estás localizando los animales para molestarlo y chantearlo. Eso son dos cosas diferentes. Ojo, que ya hay denuncias interpuestas al respecto, ¿eh? Ojo. Esos son dos cosas diferentes. Pero el típico sendero normal que yo voy paseando y voy mirando, nadie te puede decir nada. Esos son temas diferentes. pues seguimos. Bueno, hemos visto el tema de los multiespectrales, ¿verdad? Vale. Sí. Dos de las casas que más se recomiendan en tema de multiespectrales pues son Pixfra, precios más contenidos, más económicos, calidades aceptables. Y tenemos por otro lado el tema de los Habrok de High Micro, que digamos ya es como una calidad superior y aparatos que ya alcanzan una resolución y unas calidades y unos net bastante conseguidos. ¿De acuerdo? Sobre todo los de alta gama. Aparatos que superan los 4.000 euros, ¿vale? En torno a los 4.000 euros. Claro, depende del bolsillo de cada uno. Hay personas que quieren una resolución de 640 y quieren un aparato con una lente de 35, una lente de 25, que no se pueda permitir otra cosa y puede llegar a 2.500 euros, pues un Pixfra. Y hay personas que, oiga, es que yo soy un gestor, que yo quiero un aparato que marque la diferencia en cuanto a calidad y tal, pues se hace de un Habrok, ¿vale? Entonces, hay una pequeña diferencia, claro, obviamente en el precio tiene que estar también la Yo he diferencia. probado particularmente los Pixfra, los Draco, los probé con Antonio y tienen un sistema antiniebla que me dejó alucinado. Sí, sí, tiene un O sea, me sistema dejó antiniebla alucinado, ¿eh? y van muy bien. Muy bien. Y la De serie... peso, contenido, precio, contenido, van muy bien. Y otro detalle importante... No, y los High Micro que lo hemos usado. Bueno, los Habrok. High No, Micro los también, High Micro, lo que los tiene Habrok, Sergio. es que no hay lugar a dudas. Los Habrok son Claro, pero artículos estamos hablando de muchísima 2.000 calidad. a Es lo que te 5.000. digo. No, y también lo vuelvo a repetir yo, es que me repito mucho en esto. Que depende de lo que vaya. Para Claro, que vayas y a para usar. lo que estamos Es lo que dice hablando. José, si eres un profesional que vives de esto y necesitas, pues Claro. haces una inversión importante en eso porque te va a facilitar Eres tu un Para el trabajo. común de los cazadores... Te va a facilitar pues, tu va con el trabajo, Pixfra pero de si es sobra. para ir a cazar y matar 4 bichos Correcto. y cazar tu ratico, pues no hace falta gastarse. Y luego 5.000 tienes... euros. Sí, pero estamos hablando del multiespectral del 640, el 256... Te sale 1.100 1.100 y pico euros. A exacto, eso me o sea, refiero, que pongamos los pies y en el este suelo. aparato dentro de los Draco, o sea, dentro de los Habrok, por supuesto, los hay también baratos en 1.000 y pico euros. Es decir, Claro, yo conozco que tienen muchas líneas diferentes. Muchos orgánicos, guías de caza que usan el Habrok. Claro. Porque le da unas prestaciones que a lo mejor otro no se las da. Exacto. Y luego, en Pixfra, pues hay, por ejemplo, estamos hablando de lo que suele marcar la diferencia. Aquí, por ejemplo, Pixfra va incluido dentro de los 1.100 euros y de los 2.500 va incluido este arnés, que es un arnés, pues hombre, con bastante calidad, muy cómodo para transportar los prismáticos, Si no es la calidad que te- bolsillos José, laterales para meter las Si baterías. no es la calidad, es que te quitas de todo el problema. Y el detalle, son cositas que Que te hay lo ponen marcas y ya que lo lo llevas. incluyen, otras que lo puedes comprar aparte. En fin, vamos un poco marcando los diferentes. Y luego, dentro de Nospis, pues tienes su famosa y prestigiosa serie térmica de los Quest, ¿vale? Son aparatos... Ese es solo térmico. Térmicos, sí. Son prismáticos térmicos que funcionan muy, muy bien. Tiene una característica como, por ejemplo, para que no esté consumiendo constantemente batería, tienen unos sensores, ¿lo ves ahí? Unos sensores de acercamiento, Ok. de tal manera que cuando tú te metes encima, Se enchufa. te enchufa, efectivamente. Entonces, son unas lentes... A ver, este no sé si trae batería. No, este no trae. Vale. Entonces, son una serie de características que tienen que son bastante aceptables a la hora de la medición de distancia. Los Quest, los H50R, estos prismáticos térmicos, van muy bien. Una cosa curiosísima, no pesan. O sea, son prismáticos, cógelo. Es un prismático térmico, a diferencia de otros, con lente de 50, que son pesados, y es que fíjate el peso que tiene. Cógelo, Perico. Y esos Noxpi es uno de los... Dentro de los prismáticos O térmicos, sea, pesan casi más los. pesa casi más un monocular que los prismáticos. Sí, de peso. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy día, al final, el mercado lo demanda mucho. Una de las cosas más demandadas dentro de los prismáticos térmicos es la serie Quest de Nospi, ¿vale? Bien, Yo tengo una pregunta para ti, José. Dime. Y yo sabes que soy muy preguntón. ¿Cuándo me decido por un monocular y cuándo me decido por un prismático? Porque yo ahora mismo estoy perdido. Ahora estoy flipando con los... Flipaba con los monoculares y ahora flipo con los prismáticos. y esto no para de evolucionar. Y ahora, ¿yo qué me Muy compro? fácil. ¿Cuál es la principal? Primero, los prismáticos ya por ende ya son más caros normalmente que un monocular porque llevan más tecnología. Ojo, dicho hay que decirlo, que la mayoría de prismáticos no son dos sensores. Es un mismo sensor con una pantalla dual. ¿Vale? Bien. ¿Dónde marcaríamos la diferencia principalmente? Hay mucha gente que te dice, José, yo cojo el
el monocular y me pongo a mirar y, joder, es que cuando me lo quito estoy ciego. Con un ojo tengo una entrada de luz y con otro me he quemado la imagen, ¿vale? Pues hay gente que utiliza prismáticos precisamente porque lo que quiere es que los dos ojos te queden ciegos y te quedas con la misma sensación de tu iris, de haberse la pupila, perdón, de haberse cerrado, de haberse contraído la pupila por ese exceso de luz. Con lo cual recuperas los dos ojos a la vez a la hora de volver a disparar, de mirar o de lo que sea. Eso es cuestión de comodidades, ¿vale? Luego, otra cosa, dentro de los monoculares y los térmicos y tal, el tema que me comentabas de cuál elegir uno u otro, pues depende un poco de los precios, de las promociones. Hay gente que no le gusta llevar prismático porque ya tienes que llevar el arnés, hay gente que, lo que hemos hablado, lo quiere llevar en el bolsillo porque es muy cómodo, un monocular. Es un poco cuestión de cada uno. Sí, yo creo que también es un poco, porque en un monocular no tienes el IR ni tienes el multiespectral, el prismático lo tienes todo, porque en uno lo va el térmico, en otro lo va el IR, luego va el multiespectral. Y a nivel de estabilización, ¿qué estabiliza más? ¿Un monocular o unos prismáticos? No, siempre va a estabilizar más un prismático que un monocular. O sea, que es ya como más completo. no es la tecnología, no. Es una cuestión de utilizar la lógica. Una mano va a costar más de estabilizar que dos manos. Porque además, normalmente cuando nosotros miramos, apoyamos y estabilizamos mejor con dos manos que con una. Es decir, nos va a temblar menos la imagen. Yo probé los Pixar, que creo que llevan un estabilizador también de la leche. Exacto, llevan Y estabilizan estabilizador. de la leche, Ya tío. la mayoría de marcas llevan su propio estabilizador de imagen. Y cada vez tienden a llevar ya estabilizadores electrónicos. Yo los he probado una marca americana que está a punto de que seguramente incorporarán ya esta tecnología, que tú haces así, y la imagen está quieta. Es increíble, ¿vale? Entonces, cada vez la estabilización electrónica se está metiendo más porque además marean. Otra cosa, el otro día me decía, José, habla del tema de la configuración de los térmicos que la gente no lo sabe. Esto es lo más importante, creo, de todo lo que vamos a hablar hoy. Sí, porque siempre nosotros nos han dicho, no es que en verano, y un día hablando contigo dijiste, no señores, es que para verano hay que configurarlo de una manera y para invierno se configura de otra. Y hicimos, vaya, acabáramos. Sí, señor. Mirad, mientras voy hablando, es que os voy a buscar una imagen que quiero que la saques porque dicen que vale más una imagen que Sí, mil entonces, palabras. voy a terminar yo con el tema de los prismáticos mientras que tú la buscas. Sí. Lo que ha comentado José, los prismáticos, aquí tenemos un todo en uno. Yo creo que es más a nivel de trabajo y a nivel sobre todo de rececho y a nivel de día, de llevarlo de la bolsa. Para hacer una espera yo creo que igual es mejor un monocular, porque es más pequeño, es más contenido a la hora de moverte. Los prismáticos los puedes utilizar efectivamente, pero el prismático pues te da esta versatilidad que tienes el IR, que tienes el Yo lo veo más todo. para, si le gusta recechar, Recechar, un profesional, un guarda de un coto que puede ver IR, identificar animales con el IR que se ve mejor que con el térmico, y lo que es el tema monoculares, pues para hacer esperas es lo que yo entiendo que más o menos. Y eso que ha dicho José es importante, porque nosotros recechamos, y es cierto que a veces utilizamos el térmico por el día, y sí que es verdad que, claro, por el día la configuración hay que hacer diferente que por la noche, y más en verano en invierno. ¿Cuántas veces no te dice la gente? Porque además, el 99% de los clientes no toca el térmico. Se lo sirves y tal cual, Sí, eso es. regula enfoque y ahí termina todo. No. Error. En invierno tiene una configuración y en verano tiene otra. Vale, pues dame unas configuraciones básicas Mira, para coge para el invierno. S. Esta imagen que vais a ver aquí, que ahora le vamos a dar al play, esa imagen está grabada el 30 de julio. Llego al puesto sudando como un mono, pues si no había 40 grados poco le faltaba, última hora de la tarde, se está haciendo de noche, me quito la camiseta, porque hacía muchísimo calor, me quito la camiseta, me empiezan a picar los mosquitos, no me da ni tiempo a volver a ponérmela porque estaba sudando y ya estaban los jabalíes en una especie de un sembrado que había vallado. O sea, estábamos prácticamente a 40 grados. Todavía no se ha terminado de hacer de noche, mirar el contraste que hay ahí. Eso es un térmico bien configurado. Vale. Ahora le voy a dar al play para que veáis la imagen. Ahí se está grabando, simplemente lo tenía ya colocado, como yo suelo colocarlo en el trípode, para grabar los lances, para luego, sabéis que después del disparo no sabemos qué leches pasa, yo suelo tirar con nocturno y grabar y mirar y observar con el térmico. ¿Ya se ha hecho el lance? Sí. Vale. Pues ahí tenéis una configuración bien hecha. ¿Qué es eso? No se ven piedras, tío. Bueno, también es verdad que es un ¿Te has dado sembrado, cuenta? pero no se ven piedras, solo se ve animal y contraste. ¿Por qué? Antes de entrar los animales, obviamente, ¿qué es lo que destacaba en el fondo? Las piedras. Las piedras siempre que te confunden muchas veces. Pero en cuanto los animales entran, esta paleta en concreto es amarilla, sabéis que tenemos un montón de paletas en los térmicos diferentes, cada una depende de la zona, esa es otra.
No es lo mismo un terreno de siembras, con mucha piedra, con poca piedra, terreno de barbecho, con lo cual vamos cambiando la paleta de color del térmico y ponemos la que queremos, la Black Hot, la Iron Hot, la que nosotros queramos. Normalmente la mayoría de casas traen entre 5 y 10 paletas diferentes. Vamos cambiando según el contorno y la que más mejor veamos ese contraste, esa depreciación térmica entre el animal y el entorno, nos quedamos con esa. Pero ¿cómo se hace la configuración? La configuración se hace normalmente con 3 parámetros, que son el brillo de la pantalla, que tenemos que hacer un brillo equilibrado que no esté muy alto. El contraste, importantísimo, lo más bajo posible. Lo más bajo posible. Para que resalte el animal solo. Exactamente. La saturación y la nitidez. ¿Vale? Entonces, esto, hay algunos que no tienen saturación, pero la mayoría tienen brillo de la pantalla, contraste y nitidez. Importantísimo. ¿Cómo lo hacemos? Bajándolo prácticamente al mínimo. Sobre todo el contraste y el brillo. En verano hablamos. En verano. En invierno es más fácil de configurar. ¿Cómo lo solemos hacer? Obviamente tenemos que tener un animal delante para intentar hacerlo. Porque si no hay ningún animal, no tenemos nada con qué contrastar. Pero en cuanto tengamos un animal, empezamos a bajar y vais a ver que el contraste al 6. Joder, veo el animal, pero es que las piedras que hay alrededor son del mismo color. A ver, no olvidemos que estamos por la noche, es un térmico y vamos a ver perfectamente el animal. Pero lo que queremos es que si hacemos un barrido nos destaque lo que estamos viendo, no esperar a que se mueva para saber que es un animal. Con lo cual bajamos la resolución, o sea, bajamos el contraste al mínimo, al 1, al 2 y vamos probando. El brillo de la pantalla, pues en vez de un 20 a un 5. La nitidez, vamos jugando y vamos viendo cómo van apareciendo mucha nube de puntos y de golpe a porrazo cada vez la imagen se va haciendo más lisa, más lisa, más lisa y conformando mejor el entorno. Esa configuración hay que hacerla siempre de cada térmico, una en invierno y otra en verano. Y llegamos a eso que habéis visto. Esa imagen, que la he enseñado 1000 veces, la gente dice, claro, eso será en enero. No, eso es en pleno verano. Pero es que a las 3:30 del mediodía igual. ¿Por qué? Porque al final se centra con la configuración de la depreciación térmica que mejor ofrece. Y ese animal, al final, el movimiento, el tal, pues hay 4 piedras alrededor, pero con esa piedrita de jabalí hay más carga térmica que esas 4 piedrecitas que están metidas en la siembra. ¿Vale? Entonces es importante esa configuración. Jugar con los parámetros de contraste, de brillo, de nitidez, exactamente, la paleta de color, saturación y la paleta de color. La paleta de color que menos carga a la vista hay paletas nuevas que vienen de morado, como esta que habéis visto, el animal en amarillo, sí. El animal en verde y el animal en blanco. El animal en negro es de las que más carga. ¿Por qué? Porque el animal está en negro, pero el entorno está en un blanco brillante y el ojo se carga mucho. Lo funde. Las personas que empiezan con el mundo del térmico te dicen, tío, eso de ver un animal en amarillo o en blanco, claro, tu cerebro detecta un jabalí negro. Cuando ves un jabalí blanco. Yo para eso le cambio el color de la pantalla. ¿Cuál es el...? El azulito, ¿no? Se lo pongo en azul. Sí, exacto. O sea, ¿cómo se llama? Es que no me acuerdo si es Iron Bow. No, pero me refiero el parámetro. ¿Cómo se llama? La nitidez de contraste. La paleta de colores. Sí, no, la pantalla. Era algo de la pantalla. No me acuerdo. Bueno, el caso es que tú vas... Que le cambio el color de la pantalla, el filtro de la pantalla, le cambio el color y no quema. Exacto. No tan blanca, se lo cambian más azul. Exacto. Tienes que buscar la que a ti mejor sensación de comodidad te ofrezca. Y a lo mejor esa paleta tú te la llevas en una siembra y va de puta madre. Pero es que luego te la llevas a mirar en la sierra, ¡puf!, y te vuelve loco. Y cambias otra paleta que te es mucho más cómodo. Por eso cada una tiene su configuración. Por eso vienen varias paletas. Todo tiene un porqué. Bueno, ya hemos visto el mundo de los multiespectrales. Hemos explicado más o menos. Vale. Ahora viene el tema de los dispositivos para disparar. Elementos de puntería. ¿Vale? Los elementos de puntería. Que recordar, hay comunidades, ponemos el ejemplo de Castilla-La Mancha, que están permitido todo lo que hemos visto hasta ahora, de los monoculares, bien sean monoculares típicos de tubo, el monocular de mano, los prismáticos, los multiespectrales, están permitidos. Pero, ¿qué es lo que está prohibido? Montarlo. Los elementos de puntería. Exactamente. Aquí tenemos 3 tipos, que son nocturno, diurno y los clipón. Que los clipón pueden ser nocturno y diurno. Nocturno y térmico. Y tenemos, básicamente, lo que son los clipón, que vamos a enseñar ahora mismo que es esto. Eso va acoplado a tu visor. Exactamente. Son elementos que van acoplados al visor. ¿Vale? Como yo suelo decir, que transformo mi arma en un arma térmica. Exactamente. Perico, tráeme las fundas, por fin, que está ahí. Un segundito. Espera. Es para enseñar. Que eso, que no se nos olvide que hay que hacer una especie de colimación. Efectivamente, lo vamos a explicar ahora. Los rifles. Ah, vale. ¿Yo te llevo los 3?
Sí, trátelo aquí al lado y mejor. Bien. Es que os voy a enseñar para que veáis lo que es un visor montado, diurno, diurno y nocturno, lo que es un visor digital, lo que es un visor térmico y lo que es un visor normal con un clip-on. Y así veis las diferencias. Pónmelo aquí, que así lo voy sacando, déjalo. Cuidado, no, espérate, no golpees. Ahí, perfecto. Mira, para este que estamos viendo ahora, aquí tenemos, por ejemplo, el CVA, el LRX, este es el 7 mío. Por cierto, aprovechamos para recordar temas de seguridad. Mirad lo que me pasó el otro día. Le dejo el rifle a un amigo. José, que mira lo que me ha pasado, llévatelo, no pasa nada, ¿vale? Me dejó el suyo para reparar, que tiene una cosa, y se llevó el mío. Adivinad lo que me pasa cuando me lo trae la armería. Estaba cargado. Estaba cargado. Estaba cargado, macho, y con el seguro quitado. O sea, me lo trae, todo perfecto, yo me llega a la armería, como estoy preparando el rececho de estos días, cojo el visor, tal, menos mal que la prudencia y la experiencia me hace, lo primero cuando me llega un arma, lo primero que hago es hacer así, tirar para atrás. Cuando hago así, tiro para atrás y sale la bala, la cara de bobo que se me queda, pero lo mejor es que me veo que el seguro estaba delante. Digo, madre mía. ¿Sigue siendo tu amigo? No digas el nombre del amigo. Es mi amigo y ya le dije 4 cosas que espero que nunca lo vuelva a hacer. Vale, cuidado con eso. Cada día al terminar, por favor, comprobar bien que el arma no está cargada. Bueno, aquí tenemos el CVA LRX y aquí vais a ver el tema de un clip-on. ¿El clip-on qué es? Los térmicos, importante, los térmicos no se pueden colocar detrás nunca. Los cristales de los que están diseñados, las lentes, reflejan en los cristales. Es decir, esta lente, si yo miro un espejo, yo me veo reflejado en el espejo, cosa que no pasa con los nocturnos, con los térmicos sí. Entonces, si yo mirase a través de aquí detrás, no voy a ver nada, me voy a ver a mí. Con lo cual, por eso se colocan en la parte delantera siempre, ¿vale? Los clip-on térmicos van delante. Los nocturnos pueden ir delante o detrás. Ahora pondremos un ejemplo. Esto es un clip-on. Trae un accesorio que nosotros metemos aquí, le hacemos una marquita, consejito. Mira, José, a ver si puedes. ¿La ves ahí? Vale. Esa marca está hecha con el eje del centro y nosotros simplemente hacemos así, clock, y ya está el clip-on colocado. Los clip-on requieren de una primera calibración prácticamente todos. Hay un clip-on que os voy a enseñar ahora, ¿vale?, del mercado, que yo personalmente he hecho 5 pruebas con 5 calibres y no he tenido que calibrar nada. El fabricante, de hecho, dice que no. Yo recomiendo hacer una pequeña calibración, pero este en concreto garantizo que no porque yo he hecho las pruebas. Bien, aquí tenéis, por ejemplo, el Taurus de Pixfra. Este en concreto, lente de 50-640 y, ¿veis? Ya lo tenemos colocado. ¿Esto qué hace? Pues esto va a hacer que a través de nuestro visor óptico normal vamos a ver la imagen térmica y a través de nuestra cruceta. Esto tiene una forma de configuración que es, ¿cuál? Pues es simplemente, vamos a realizar un disparo y al realizar el disparo con la marca térmica que nos queda, nos vamos a llevar dentro del menú una cruceta que lleva, la cruceta nuestra a por... ¿Vale? Es un paralaje que se llama, lo vamos a llevar a donde está el disparo. Un tiro, 2 tiros sobra y ya se queda calibrado. Por eso es por lo que tiene esa marca. Esa marca está hecha para que siempre lo coloquemos en la misma postura. No hacia acá ni hacia acá. Vale, aquí tenemos un clip-on térmico. Bien. Que antiguamente había una especie de anillas que tenías que ir poniendo una anilla por encima de otro y por eso la gente siempre le ha tenido mucho miedo a los clip-on de que se le movía, se le quitaba porque había que suplementar con varias anillas. Ahora vienen ya, mira, por ejemplo, estas anillas las Rusan. ¿Dónde está aquí? Bueno, mira, esto son las anillas Rusan, ¿veis? Que había dejado otra por aquí, ¿no? No. Bueno, con esta sobra, no pasa nada. Si al final es lo mismo. Las anillas Rusan, estas en concreto, son del Calden, ¿vale? Es de los mejores sistemas que existen y la mayoría de las roscas son estándar. Aquí, por ejemplo, tenemos, mirad, una representación de clip-on. Tenemos, por un lado, Pixfra. Por otro lado, Conotech, el Avatar, muy conocido. Este en 335, lo hay también, ¿vale? Hay calidades superiores, pero uno de los más usados, el Avatar, muy poco peso. Estas roscas que estáis viendo y aquí el Nospi Mate, que ahora hablaré de él, son la misma.
Con lo cual, ¿qué vamos a hacer nosotros? Simplemente comprar el adaptador, están en torno a 140 euros, 140, 145, ¿vale? Las Rusan son de las más utilizadas y lo que vamos a hacer es encararlo y lo vamos a colocar hasta el fondo y luego con esto lo vamos a apretar para que se nos quede de forma lateral y poder utilizarla sin problema. ¿Veis? Esto en cualquiera de los clip-on térmicos. Ya no hay como los antiguos que había que poner la reducción que tú dices, de la reducción. Luego había esto unas campanas grandes que tenías que ponerle un montón de reductores internos. Ya hoy día traen la medida. Os vamos a explicar cómo se coge la medida. La pregunta recurrente es, ¿pero yo cada 3-4 disparos tengo que volver a graduarlo? Exacto. Y eso viene todo de antiguamente. Efectivamente, mirad. Los mitos que hablamos que son difíciles de quitar. Vamos a enseñaros cómo se mide, enfoca aquí, cómo se mide el anillo que nosotros tenemos que comprar para nuestro clipón. De la siguiente forma. José, es que es campana de 56, es que es una campana de 60, es que es campana de... Que no, que la campana es el diámetro de la lente interno, no el externo. Sí, el material cada uno Puede utiliza. ser más grueso, más fino. Este es un Swarovski, un Z6i, 2,5 15 por 56. Pero La teoría diría, mide 56. exacto. Pero por fuera tiene 62. Entonces siempre medimos por fuera. Cogemos un pie de rey, que no tenga pie de rey, un metro metálico y mide. Verás que tiene 62. Tengo uno ahí. Vale, pues entonces Estátelo. cogemos Corre. esos 62. ¿Qué vamos a hacer? Pues nosotros vamos a comprar unas monturas. Yo, por ejemplo, la Rusan es una de las que más se utiliza, como os he dicho. Las distribuye el Calden, en la mayoría de armerías las vais a encontrar y las colocamos con 62. En mi caso en particular, esta, si leéis aquí, mirad lo que pone. ¿La veis? La Rusan, la ARM 52 con 64. ¿Por qué? Porque yo tengo dos visores, uno de 64 y otro de 62. Esa pequeña tolerancia, si me la permite, simplemente con este pequeñito plastiquito que hay aquí tan fino, Toma. yo monto en la de 56, en las dos de 56, pero el otro es un pelín más grueso, tiene 64 milímetros y trabajo con los dos visores. Y aquí, importante, mirad, cuando nosotros cerremos, ¿veis esto de aquí? Esto, cuando nosotros cerremos, tiene que mínimo entrarle 3 folios. 3 folios. Si nosotros ponemos 3 folios aquí dentro, nos tienen que entrar 3 folios. No debe de apretarse más. Si ya tenemos que forzar tanto que prácticamente tocan los metales, esas no nos valen. Ya no hay concéntrica, con lo cual tendremos que irnos a una inferior. Mira, haz la prueba, por ejemplo, lo que tú has dicho, tu campana. Tiene un... Sí, mira, tú sabes, por algo me llaman Fénix del equipo A. Lo que necesites, José. Mira. Tú la campana, pero... Lo que pasa es que creo que parece que la pila no, pero bueno, lo puedes medir Sí, con pero el... lo puedes medir con el... Vamos a poner un 0. Que creo que no va a la pila. No pasa nada. Mirad. Vamos a coger por fuera y vamos a, con cuidado de no rayar, y apretamos y medimos el diámetro. Y tiene, ahí podéis ver la marca, ¿veis? 6, 2 rayitas, 62. Pues nosotros, a nuestra armería, le vamos a decir que necesitamos unos adaptadores Rusan de 62 milímetros. Y aquí en el lateral vamos a ver que en vez de 64 nos pone 62. Repito, esta de 64 es porque como tengo las dos, con una aprovecho las dos. Exactamente, al otro simplemente así, que ya te viene así de fábrica, este con un poquito y van perfectas. Y este acople le vale a cualquiera de las diferentes marcas. Bien, hemos visto el Pixfra, el Taurus, ya hemos visto lo que es un clipón y ahora vamos a seguir. Mirad. Por lo que el mito de que se descentran os podéis olvidar. Cuando una vez realizado el primero o el segundo disparo, no se descentran. Vale. Eso era antiguamente. Mirad, aquí tenéis otro, por ejemplo, ¿vale? ¿Veis? Aquí tiene, ¿lo veis? A ese 60 milímetros. Esto es para una campana, o sea, es una campana de 50, un visor de 50, un 2,5 de 50, que tiene 60 milímetros por fuera. Pues esta es la anilla que se le ha colocado. ¿Veis? Son diferentes que podemos comprar. Claro, efectivamente, si tenemos diferentes visores, pues tendremos que tener diferentes anillas. Pero una vez bien apretado esto, como está, bien apretado, y dejándolo siempre en la misma marquita que le hemos hecho en el visor. Truco. ¿Hace falta comprar un bote de pintura? No. Dos opciones. Tipex, un Tipex del chino, o hay unos marcadores en el chino,
unos marcadores que valen 1,5 €, que son dorados y blancos. Es un rotulador marcador. Lo mueves bien, tienes como una especie de tinta con una punta muy finita, le haces la marquita que es la que yo le he hecho al visor en dorado y siempre lo colocas igual. Y luego, si os dais cuenta, esto lleva aquí, ¿lo veis? Ahí lleva un tornillo. Pues esto está diseñado para que cuando nosotros tenemos ya perfectamente clara la graduación, apretamos ese tornillo fuerte de tal manera que esto no vaya jugando con el paso de los meses y siempre tengamos la misma posición. No se vaya aflojando y a los 2 meses lo típico, ¿por qué ahora tiene holgura si nunca tiene holgura? Porque no hemos apretado el tornillo de fijación de la medida que le hemos dado. ¿Vale? Bien, pasamos al siguiente. Aquí, como hemos dicho, tenemos el avatar. Aquí tenéis la batería, una batería de alta capacidad, ¿lo veis? Ahí le colocamos las 2 pilitas. Y esto funciona exactamente igual. Tienes los mismos milikelvin, tienes los mismos sensores, tienes las mismas lentes más o menos. Este, por ejemplo, es 335 y este es 650. Sí, pero la tecnología es la misma. Sí, la misma. Lo mismo, lo único que aquí tenemos una lente de 50 y aquí una lente de 35 milímetros. Esta lente en 635 y esta en 335, resolución 384, resolución 640. Este, por ejemplo, 335, por los tiros típicos de 30, 40, 50 metros, voy a ver más amplitud de campo, me va a ser más válido que la lente de 50, que este, por ejemplo, lo vamos a usar en los próximos días en las siembras que vamos, porque sabemos que van a ser tiros más próximos a los 100, 100 y pico metros. Me va a ser más válida esta lente de 50. ¿Eso significa que la lente de 35 no me va a valer? No, claro que te va a valer, pero te va a ser más óptima para tiros más largos la lente de 50. Una pregunta, José. Dime. ¿Eso te puede convertir un visor mediocre de espera por la noche, de baratillo que no va bien, le colocas y lo puedes magnificar y puedes cazar? ¿Hace milagros? Mirad, yo he probado con ópticas de 200 € y con esta óptica de 2000 y pico, la Swarovski, por ejemplo, y obviamente con una óptica Swarovski se nota algo la diferencia en cuanto a la claridad de imagen. Pero con un Arcea Alder de 259 €, que es el otro que monto, yo veo perfectamente y la diferencia no es abismal. Con este tipo de acoples. No estamos hablando luego a nivel día y a nivel prestaciones. Con térmico. Ahora, un visor, malo que sea mal, por ejemplo, un tipo de óptica que tiene 30 años, que ya está muy oscurecida, que lo notas tú, que las lentes se han opacado, de roce y tal, esto no va a hacer milagro, no va a hacer milagro, obviamente. Ahora, vas a ver, claro que ves, sin ningún tipo de problema. Y luego tenemos, de todo lo que estamos viendo aquí, digamos, el tope de gama, que es el Knoxpeak Mate Ultra. Esto que hay aquí, claro, ya son aparatos que ya blincan de los 4.000 €, 4.900 €. Esto ya tiene una resolución, de hecho, es de los pocos del mercado, muy pocas marcas en el mercado que tengan una resolución de 1280. Muy pocas. Una de ellas es esta, el Knoxpeak Mate Ultra, presentado hace unos meses en el mercado. Yo he vendido varias unidades y de verdad que es hacerse de día con estos aparatos. Valen lo que valen, por supuesto. Y del mismo modo, enroscable, el mismo tipo de adaptador y a funcionar. Sistema ultra silencioso, ha diseñado... Si os dais cuenta, la mayoría de marcas cuando tocas es clock, pero sin embargo está diseñado un sistema ultra silencioso que, fijad, no se oye nada. Lleva unas gomas infiltradas para que cuando quitas no se oiga. ¿Para qué? Pues lo típico gesto de tengo que cambiar la pila. La quito, coloco pila, vuelvo a meter y no hay ruido por en medio. Telémetro incorporado. O sea, lleva una serie de características que están, pues eso, como un monocular de alta gama. Lo tienes también en precios más económicos y en diferentes resoluciones. Este es el tope, el Mate Ultra de 1280. Y una novedad que trae... Knoxpeak, el Mate Ultra. Y una de las novedades que trae es el Magic. Esto está súper bien. Como hemos dicho, de diferentes casas, cada una vamos hablando de las cosas que más destacan. ¿Qué es el Magic? El Magic lo colocamos en el visor, en los aumentos, aquí. Lo colocamos, lo apretamos y ¿qué hacemos con esto? El Magic lo que hace es, automáticamente lo enciendes, esto es una batería que tiene aquí, viene con 2 baterías y un mando de actualización que está por aquí. ¿Dónde está el mando? Ah, mira, está aquí. ¿Lo ves? Ahí viene el mandito, viene la caja con las baterías recargables.
¿Qué hacemos con esto? Podemos trabajar, configurar, ampliación, con el tema del mando, cambio de paletas, encender, apagar. Y el Magic, independientemente si no queremos el mando, esto es una novedad que nos permite hacer cosas. ¿Cuál es el principal problema que hemos dicho de los térmicos? Cuando magnificamos, que no lo hemos comentado todavía, si tenemos una resolución de 640 y empezamos a subir aumentos, va perdiendo píxeles porque no es una óptica, es un aumento digital, con lo cual no es una óptica real que va aumentando. Va perdiendo resolución. Pues con el Magic conseguimos que, mediante una programación inteligente, cuando nosotros lo encendemos, tiene un botoncito de encender, lo detecta y tú vas aumentando y ¿qué hace? Que el animal se va acercando sin perder la calidad de imagen que te ofrece. Como que te va autoenfocando al mismo tiempo que te... Exacto, y además te lo va detectando porque él sabe cuando estás, tú le dices los rangos de aumentos que tiene, se lo programas y sabe, tú le das a 3 aumentos, a 4, a 5, a 6 y él solo lo estás viendo en el visor como te va diciendo los aumentos que tú vas subiendo y te va acercando sin que desaparezca el menú, que la mayoría de aparatos sabes que el menú va desapareciendo porque vas acercando. Con este ni pixela la imagen ni desenfoca y el menú te sigue manteniendo ahí, solo se va acercando el animal. Esto es el nuevo sistema Magic que trabaja Noxpeak, el Mate Ultra, ¿vale? En la línea básica no la lleva, ya lo llevan las líneas medias y altas. De ahí el precio, ¿no? Claro. Pero no solo lo tiene este precio, ya tiene aparatos a partir de 1.500 euros. Sí, lo que pasa que en otras resoluciones. Claro. ¿Vale? Bien. Pues ya hemos visto monoculares, hemos visto prismáticos y hemos visto clipons. Térmicos. Térmicos. Y ahora vamos a ver el ultra famoso, más conocido, que de hecho la casa Par en España, pues en temas nocturnos, es de la que más variedad tiene desde hace muchos años. El resto de marcas han puesto mucho las pilas en los térmicos, pero en los nocturnos, a nivel precio y calidad, es lo mejor prácticamente de lo mejor que hay hoy. Entonces, vamos a hablar en cuanto a clipón, luego hablaremos en controvisores, que ya tenemos otras marcas que están muy competentes en el mercado. Clipón, aquí tenemos el Hablamos ultra... de visión nocturna. Esta ya es visión nocturna digital. Ahora veremos la otra visión nocturna. ¿Dónde está? Es que con tanto que hay aquí... Ah, mira, está aquí al lado, perdón. Vale, ¿esto qué es? Este es el nuevo modelo de los 007 que han sacado como 10 modelos diferentes. Este es el SP2 4K con IR intercambiable. Ya empezamos a hablar de la palabra IR. ¿A que no hemos hablado de IR en los térmicos? Porque los térmicos ya son tecnología infrarroja, propiamente dicha. Aquí ya tenemos que incorporar una linterna IR para poder ver, puesto que estos son magnificadores de luz digitales. Es decir, es básicamente la tecnología que trabajamos con el teléfono móvil, pero con un filtro. Un filtro que se incorpora, que tiene el modo diurno, vemos igual que un teléfono móvil en 4K, y pulsamos y ¡clac! Pasamos a modo nocturno. Y tenemos 3 niveles de IR. Aquí tenéis el IR. Hasta ahora, los IR tenemos 2 en el mercado. En la frecuencia de onda, longitud de onda de 850 y 940. Nos quedamos con este detalle. 850 y 940, la mayoría de gente, por ejemplo, Perico, sin saber, tú a la lógica, ¿cuál piensas que es más potente, el 850 o el 940? No, yo sé que tú lo sabes, pero ¿tú qué pensaste en un primer momento? El 940. ¿Por qué dices eso? Pero eso no es. Claro, no. No, mi pregunta es... Vale. A que al principio tú pensabas que era el 940 por el número, evidentemente. Pues hay que ser humilde, yo también. Yo cuando empecé, pues yo no. Innumerables veces dije lo del 940, cuando yo empecé en este mundo. Y metías patas constantemente. Porque te llegaban y... Pues si este ilumina más o menos, pues si este parece que es menos potente, pero si este no se ve y este sí. Es la longitud de onda del espectro. El 850 es el potente, el 850 NM, ¿vale? En la descripción, y el 940 NM es el denominado invisible o menos potente. Entonces, con un 850 a 400 metros vas a tener un nivel de intensidad de luz 9 de una linterna normal, y con el 940 vas a tener un 6,5 o 7, para que la gente entienda, ¿vale? Llegue a esa. Entonces, con un 940, ¿hasta qué distancia? Pues con un 940 puedes tirar a 200, 250 metros cómodos sin problema. ¿Pero puedo tirar a 300? Sí. Pero tú vas a poner un 850 al lado y vas a ver como de golpe a porrazo, como si le subieras 2 niveles a la linterna de intensidad de luz. Coño,
Se ve mucho, se ve más nítido con menos niebla y se ve mejor el animal. Vale. Ventajas, esa. Desventaja del 850, aquel que tira cerca, como hay así de gente, es bastante visible. Es una antorcha roja, que ya lo hemos visto en otro programa, que se ve, ¡pum! ¿Qué pasa? Que hay animales que lo detectan, sobre todo los cérvidos. Los cérvidos y los zorros es verlo y pegan botes. Oh, los zorros, eso sabe el latín. ¿Vale? Pero los jabalí no tanto, pero muchos testimonios de gente que tira cerca, yo como no suelo tirar tampoco a 30 o 40 metros, que te dicen que se les han ido. Entre ellos hace poco en un programa lo dije, que un señor vino a que le cambiara el IR intercambiable porque dijo que 2 veces seguidas le entró el jabalí, conforme le entró y le enchufó, ¡pum!, salió zumbando. Nosotros los usamos para grabar y tú también. Y sí que es cierto que cuando estás en un sitio muy largo tienes que poner el 850, pero sí que es cierto que los animales entran y hacen así, comen, hacen así, y venga a mirar. comen, y el zorro... El aparato este con el que grabo yo creo que lleva el 940. El 940, porque no hacen absolutamente Pues no nada. se enteran. Sí, pues además se nota. Si está cerquita, el 940, que va a ser una siembra lejos, 850. Hasta 100-150 metros con el 940 tira sin problema. Más de eso, recomendable el 850. Vale. ¿Por qué esta casa ha dicho voy a sacar IR intercambiable? Para hasta- con un aparato jugar con las dos distancias. Hasta ahora, ejemplo, ¿vale? 568 euros. ¿Vale? Bien. Sin IR. Vale. Yo hasta ahora tenía el problema de que el aparato en 550 euros redondeando, yo si necesitaba otro IR, ¿qué tenía que hacer? Comprar otro. Y ya eran 1.100 euros tener un 850 y un 940. Joder. Ahora, ventaja, 550 euros. IR, 65 euros. Segundo IR, 65 euros. Por 130 euros más tengo los 2 IR. Y cubiertas las dos distancias y todo. Con un solo aparato. Así de fácil. Forma de colocarlo, mira. Quitamos. Espérate, hijo. Bueno, vamos a suponer que lo ha quitado. Sí, porque... El que no lo ha vea- apretado era Vasco. no vea- Seguro. bueno, perdón, que está la... está Madre mía, botón- una de Jaimito aquí, José. No, es que ya Esto no lo corto, tantas cosas. Mira, presionamos el botoncito de abajo, que me Sí. pensaba que estaba presionado, pero no veo mirando la cámara, ¿vale? Y retiramos el protector. Para que Y veas que simplemente... no soy yo el único que se queda sorprendido. ¿ves? No, pero si es que, macho, ¿Eh? ¿Por qué lo dices? ¿Por lo de la silla por lo el de- trípode famoso? El trípode ese. con tantas cosas, y entonces que si no veo, claro, no lo puedo colocar. Joder, con tanto equipo no podemos alumbrarte con nada, tío. Ya, no pasa nada. Mira, y haces así, Sí. ¡poc! Y ya está colocado. Ya tenemos el IR. Me lo invento 850. Estoy tirando 250, 300 metros, 200. Y ese va, por 180. lo que veo, va montado por detrás. Exacto. Y ahora, oye, José, es que tengo un sitio que tengo que tirar a 30 metros. Presiono, desmonto y pongo el de 940. Y a funcionar. Y con telémetro incluido. Que eso es importantísimo para la noche. Mirad los precios que estamos hablando. Este va detrás, al ocular, efectivamente. Mirad qué fácil. Hacemos así. ¡Poc! Esto a una bolsita y guardado. Y esto acoplado al ocular de la parte trasera del visor. Ya está. Ayer hubo un señor que nos estará viendo en el programa. Enfoca aquí. Hubo un señor que es un cliente que ha comprado un aparato como este, que me hizo mucha gracia porque me dijo: José, tengo muchos problemas con el 4K, el anterior a este, porque me toca el cerrojo aquí. Y yo me pensaba que al decírmelo, digo, no sé si es que me está troleando, y digo, entonces le mando un vídeo y le digo, ¿tú no has caído que en vez de montarlo así, lo montes así? Y me contesta, ahí va la hostia. Pues es verdad. Este enrosca igual. Espérate que le encuentre aquí la postura. Enrosca igual hacia un lado, como vais a ver, que esto mucha gente no lo sabe. Mira, plac, ¿lo veis? ¿Veis que está hacia la derecha, no? Pues ahora tiro de aquí de la pestañita hacia atrás y lo pongo al revés. Plac. Ya está en el otro lado. Se hizo el fuego. Chico. ¿Para zurdo o para diestro? Ingeniero, ¿eh? No, hombre, coño, estas cosas están muy pensadas. Y otra cosa que mucha gente pregunta, ¿esto tiene una pequeña holgura? Claro que la tiene. ¿Lo veis ahí? Eso no afecta para nada al tiro. Pero es que si esto estuviese clavado como está aquí, la hostia que le pegaría también detrás, no pasa nada. Tiene que tener una pequeña holgura porque esto es un juego que hay que quitar y poner. No pasa nada. Sí, es normal la holgurita esa que tiene. Y ya está. Y mi pregunta es, José,
¿Cuándo usamos tecnología térmica y cuándo usamos tecnología nocturna? Muy bien. Mira, la tecnología nocturna, yo estoy cansado, pero cansado de decirlo. La tecnología nocturna para valorar, para valorar, para un tiro de precisión, para disparar. La tecnología térmica, sobre todo, el 90% de las veces, para localizar el animal. Y entonces los clipón térmicos, José, ¿para qué los usas? ¿Con los visores térmicos? O los visores térmicos, muy buena, muy fácil. Hoy ya, con las resoluciones de 640 es que merece la pena. O incluso el que tú tienes en 335 ya se ven también que merece la pena. Pero, cuidado que son tragabalas. Esto es importante. Tú no sabes la de gente y los dolores de cabeza que me trae a mí cada vez que vendo un visor no térmico o un clipón térmico. Porque es raro, como el tío no te haya prestado atención y muchas veces están ahí dos amigos charrando y es que no te paran bola, o sea, no te prestan atención, cuidado, ¿eh? Porque, mira que les digo, cuando veáis el animal, perfecto, nítido, limpio, que no le veáis como que tiene rayitas por en medio, que no es fácil verlo con los térmicos. ¿Qué pasa? Que la gente lo ve entre la maleza, como lo veo, ¡pum! Y se ha comido la zarza, el almendro, el pino, todo el tiro. Y ves que se va el animal. Es que esto no estaría bien centrado. Sí, es que no has visto que tiene un pino delante, alma de Dios. Pues no me había dado cuenta. Sin embargo, ¿por qué con los nocturnos no nos pasa eso? Porque el nocturno, el IR, destella contra la maleza. Sí, te quema la imagen. Al quemar la imagen, dices, si veo el animal, es porque no hay ramas delante. Si no lo veo, es porque está detrás de las ramas. Por eso he dicho, mirar, y cuando lo voy viendo con el térmico, lo voy viendo, miro con el nocturno, hostia, la madre que lo parió, está todavía detrás de las matas, y tirar solo cuando lo veo. Los térmicos son tragabalas, se tragan muchos tiros por esto. Y luego están los multiespectrales, que ya han sacado varias casas, entre ellas PAR, ¿vale? Pulsar. ¿Qué son los multiespectrales? Los multiespectrales son la tecnología, igual que en los prismáticos que hemos dicho, pero adaptada a los visores. Es decir, el TD32, por ejemplo, de PAR, que tengo varios vídeos con él. ¿Qué le pasa? Muy fácil. Miro, térmico, ahí lo tengo. Con su cruceta puedo disparar, pero en el cuadradito pip and pip de arriba estoy viéndolo en nocturno. Hostia, no, que mira lo que brilla mucho, que no está. Yo lo veo con el térmico, pero con el nocturno no. Ahora ha salido, cambio a nocturno, valoro. Hostia, sí es lo que estoy buscando, disparo. Eso es la hostia. Los multiespectrales. Y ya en precios que están rondando 1.600 euros. No te voy a pensar que vale un visor multiespectral una barbaridad más. O sea, que podríamos decir que el térmico igual es para sitios más limpios, gente más experimentada que lleva tiempo. El visor térmico te hablo. El visor térmico. O clipón térmico. O un clipón térmico. Exacto. Y lo que es el IR, el visor nocturno, pues igual es para sitios más abiertos, que no haya ramas, exacto, que esté más limpio, que te puedes valorar bien el bicho antes de tirar. Una siembra, por ejemplo. En una siembra, si me dais a elegir el equipo perfecto, que para eso, para lo que estamos aquí, es un monocular térmico, unos prismáticos térmicos, un multiespectral, me da igual, y un visor nocturno o un clipón nocturno. Ese es el equipo ideal. Ideal. Uno para valorar, para ver, colocarlo como en su trípode, como vosotros sabéis que yo llevo, su telefonito, su tablet, tal, o mirando con él, y para disparar los nocturnos. Porque los térmicos son tragabalas. Y con lo que tú has dicho, como no tengas algo de experiencia, sí, bastante, para ver si tienes ramas detrás, ni te enteras. De hecho, ¿cuántas veces no has ido con el térmico, disparas, ¡pum! A mí me ha pasado pocas, pero me ha pasado. Claro que yo he tragado animales. Por eso falló el zorro del otro día. Disparas y luego haces así con la linterna y dices, mierda, ¿dónde he tirado? Pero si yo estaba viendo las viñas limpias. Y luego hay el 90% cruzado de ramas. Y tú, en el térmico, el 90% estaba limpio. Por ese motivo. Y luego, estamos viendo... ¿Aumenta el IR? ¿Aumenta también el nocturno? ¿Aumenta el tamaño como te puede aumentar el térmico? Pues mira, los clipón aumentan con tu aparato, con tu visor. No es recomendable tirar mucho más allá de 6 aumentos porque distorsiona la imagen, ¿vale? Pero aumenta con los aumentos de tu visor, los traseros, ¿vale? Y los delanteros, que también los hay, el FD1 de PAR, por ejemplo, es otro clipón nocturno delantero, más pequeñito, diferente, como calidad de imagen, digamos, que los SP... Los 4K2 tienen más calidad de imagen que el FD1, o por lo menos la sensación que a mí me da, pero es muy parecido. Son clipón que van en la parte delantera de la campana. Por ejemplo, detalle importante, yo podría montar en este Swarovski
este clipón. ¿Qué pensáis? Bueno, en teoría, conforme está diseñado el Swarovski, ¿no? Muy bien. Yo no puedo. Me topa aquí. ¿Dónde está la campana normal que tenemos aquí atrás del ocular? No está. Con este sistema diseñado para el punto rojo, no podemos. Entonces, ¿a qué tendría yo que ir a morir? A un clipón delantero, nocturno o térmico. Sí o sí. Que de hecho es con lo que trabajo. Este está diseñado para este. El clipón delantero térmico. Es decir, cazo con este. ¿Vale? Con este Pixfra, con el Taurus. Vale. Ya hemos visto este tema. Ahora, importancia de los telémetros. Muy importante, para mi punto de vista. Además, hoy a los precios que están. Ejemplo, un aparato 550 euros, sin LRF, o sea, sin. Este es el medidor de distancia. Por 99 euros más, medidor de distancia. Entonces, una persona que se gasta, me lo invento, 550 euros, ¿de verdad no se va a gastar 90 euros más porque lleve telémetro? Tú sabes lo importante que es por la noche, si lo sabéis de sobra. Un cebadero fijo, el típico tío que lo tiene 80 metros, nunca cambia, siempre está ahí, le da igual. Pero un tío que caza en siembra, un tío que caza en viñas, un tío que caza en almendro, que tan pronto están a 300, como a 400, como a 200. ¿Cuántas noches nos ha pasado tirar y decir, tú calculando por la corrección balística, ese animal está a 350 metros? Y cuando al día siguiente se hace de día, pues si lo maté a 100 metros. Y al revés. Ese animal no hay más de 150 metros. ¡Pum! El tiro por debajo. Vas al día siguiente y miden, madre mía, si había más de 300 metros. ¿No os ha pasado eso? A mí me ha pasado muchas veces, ¿eh? Hasta que aparecieron los telémetros. Antes, en cualquier dispositivo añadir un telémetro, ¡pum! Eso eran 500 euros. Y hoy día, en 90 euros ya los Sí, tienen. pero ahora yo he visto que es lo que vamos a hablar ahora. Yo ahora he visto visores ya térmicos, que ya es, yo creo que eso ya es. Si tú no llevas telémetro, lo que tienes que hacer es, antes de te sientas de día y te marcas todas las referencias con los Ese metros. es otro truco. Claro, por con el supuesto. telémetro Pero te lo hablamos marcas. Yo hago lo mismo en Montería también. Sí, eso es importante. Sí. Pero me hablamos de noches, ya me he Sí. llegado al sitio, estoy en una siembra, no sé exactamente los sitios. Pues es importante. ¿Que no lo tenemos en el que vamos a disparar? Pues lo tenemos a lo mejor en el de mano, efectivamente, o en los prismáticos de mano, y lo vamos viendo, y luego hacemos la corrección. Esto, nocturno digital. ¿Veis cómo no es lo mismo nocturno que térmico? No tiene nada que ver. Ya. Para empezar. A mí y me luego, gusta más para grabar el nocturno. por Eso va supuesto, bonito, se ve el animal, se ve la boca. Estamos hablando de una tecnología se ve mucho de 4K. todo. No puedes comparar con una resolución máxima. Es que son casi 4.000 píxeles frente a el máximo 600. de un térmico, 1280. 1200. Pero lo normal que te encuentras en el mercado son 640 como máximo. Es que hay mucha diferencia. Y luego, nocturno digital. Pero, espera. ¿Y los de toda la vida? Este es el famoso Dedal, con el que todos hemos empezado, con el que todos tenían, con el que tal, con el que cual. Un Dedal. El mismo sistema Rusan, ¿eh? ¿Lo veis? Exactamente el mismo. Porque tiene el mismo tipo de rosca. Esto, tecnología de tubo catódico, de fotón. ¿Esto qué es? Uy, cuidado. Esto ya no es tecnología nocturna digital, es un nocturno. Los térmicos no son. Importante este dato que vamos a dar. Los térmicos no son ni nocturnos ni diurnos. Son térmicos. El nocturno sí es nocturno. El nocturno está diseñado para la noche porque son magnificadores de ampliación de luz. El térmico se puede ver igual por el día que por la noche. Normalmente por el día ofrecen un poquito más de claridad que por la noche, pero verse se va a ver igual a efectos por el día que por la noche. Obviamente más depreciación térmica por la noche siempre porque hay más bajada de temperatura, más diferencia entre el animal y el entorno. Pero esto ya hoy prácticamente está desapareciendo, prácticamente no se usa, porque las calidades que se ofrecen con estos aparatos de hoy, pero esto es lo que ha estado toda la vida, los famosos Dedal de tubo de fotón, en fósforo blanco o fósforo verde. Este es de fósforo verde. Esos son los que llevan los Navy Seal, las boinas verdes que bajan y... Efectivamente. Los que jugáis los niños, que hay niños a Fortnite, que se ponen verde y en blanco. Pero cuidado, ¿ves que esto lleva un taponcito y un micro agujero? Cuidado. No conozco... Bueno, para empezar, esto tiene una vida útil. El tubo de fotón interno que tiene, tubo catódico, tubo de fotón, tiene una vida útil, el fósforo. Llega un momento en el que el fósforo se desgasta con los años y empieza a salir una mancha interna en el centro, ¿vale? Y hay que cambiar el tubo. Hoy día hay repuestos, pero es que hoy día no merece la pena. Estos aparatos, en su momento, esto valía 5, 6 o 7.000 euros. ¿Puede ser ¿eh? militar ese de un militar?
¿Cómo que signo militar? Si todo esto viene de tecnología No, me militar. refiero, es en concreto. De alguien No, militar. no. Como lleva la bandera de España. No, digo, pues mira, te va a parecer curioso, es de un amigo francés. pues, Pero se ha hecho patriota. Se me ha desmontado la Vale, teoría. bien. ¿A dónde vamos con esto? Ya todos estos trabajaban con 850, ¿eh? El 940 prácticamente eso no se usaba antes. Vale. ¿Qué sucede con estas cosas? Cuidado. Hoy día con un nocturno digital pasa un coche por delante, te da igual. Con esto, como tengas la mala suerte que una fuente de luz potente, una linterna, o el sol, hagas así hacia arriba, enfoques al sol y bajes, automáticamente vas a ver una mancha blanca, a veces negro, normalmente blanca en el centro. Ya has quemado el tubo. Ya te lo has cargado. Te lo has cargado literalmente. ¿Y eso con el térmico puede pasar? Con el térmico puede llegar a pasar si proyectas directamente al sol, no una fuente de luz, al sol, no olvidemos, durante un tiempo prolongado. El típico, de hecho hoy día ya la mayoría de térmicos que tenéis aquí llevan incorporado un sistema de protección solar. La mayoría. ¿Eso qué significa? Que conforme tú vas subiendo y prácticamente tienes en el horizonte el típico sol a la caída del día o a la salida, automáticamente te salta una alerta. ¿Vale? Y te dice exposición solar, exposición como diciendo baja. Y si no la corriges, te mancha la lente en negro. Es decir, lo que hace es oscurecer la lente para que no lo quemes. ¿Vale? Pero exposición directa al sol. Pero luego yo sé que si se mancha un poquito por culpa del sol, un poquito le estoy hablando, no dañar. Sí, no dañar, puedes corregir el píxel. ¿Verdad? Ese Hay tipo. una forma de limpiar, No solo por limpiar eso, la pantalla. No solo por eso, sino también a veces pasa que por algún defecto interno que tienen desaparecen píxeles. Entonces todos los aparatos térmicos, muy buena apreciación Perico, todos los aparatos térmicos del mercado, todos tienen una corrección de píxeles. Correcto, es decir, que te limpia la tú te pantalla. metes, esos son miles de píxeles, pero tú vas viendo los puntitos de píxeles y es como si estuvieras jugando al comecoco de antiguamente. Entonces tú buscas el píxel que está defectuoso y vas con la crucecita, te pulsas encima y corrección de píxel. ¡Pum! Elimina ese píxel, lo corrige y ya desaparece. ¿Eso es lo que se suele llamar el píxel muerto? El píxel muerto, exacto. Es una corrección de píxeles que hace los ajustes, ¿vale? Bien. Ya hemos visto el tema de clipón. Una vez hemos visto clipón, diferentes marcas, diferentes calidades, pasamos a otra cosa importante. Tenemos aparatos como estos que vienen, pero tenemos algunos nocturnos. Aquí habéis visto, por ejemplo, en este, que lleva un carril Weaver en el lateral, un carril Picatinny. ¿Para qué? Para colocarle un IR externo. Este, por ejemplo, High Micro también lo tiene. Tenemos, en este caso, el par, el TL3, este de 850, que si enfocas con la cámara, enfoca. Se verá. No me vas a romper la cámara, ¿no? Yo me imagino que sí, se ve, ¿no? Sí. Sí, se refleja incluso. Sí. Vale, pues aquí tenemos que le vamos dando diferentes toques y va cambiando de niveles. Pues esto es un IR nocturno. Es un infrarrojo, el cual a duras penas lo notamos. Curioso, no os enfocáis directamente a los ojos, que os quema la vista. Hostia. Sí. Sí, no, Sí, sí, yo me sí, di sí. cuenta un día que hice así, me quedé mirando y hostia. Yo me ha pasado más de una vez porque los reparo en la tienda, en el servicio técnico que tenemos, y te quedas a lo mejor así 3 segundos mirándome, y es que notas cómo te perfora, ¿eh? Notas cómo te quema por dentro, te hace daño. Vale, bien. Y este pues viene, por ejemplo, con un sistema abatible que lo colocas aquí y un pequeñito carril Weaver que se compran tanto para visor como para cañón, ¿vale? Y se colocan. Vale, ya hemos visto todo este espectro y los clipón. Hemos visto detalles técnicos. Cuéntame. No, simplemente estoy mirando que la cámara esté grabando y está grabando. Está grabando, está todo perfecto. Vale. Cuando ya hemos visto todo esto, ahora tenemos el apartado de los nocturnos y térmicos En visor. en visor. Que yo eso hay cosas que ya creo que ya es Mirad, aquí tenemos, por ejemplo, de los más conocidos del mercado. la NASA. Eso es Aquí la NASA. tenemos el Estelar, ¿vale? 3.0 de High Micro. Aquí ya, como podéis ver, ya no tenemos el telémetro incorporado en la parte de arriba, ya va incorporado en la lente. Vais a notar mucho el tema de térmico nocturno en la lente porque, como podéis ver, las lentes se nota perfectamente el color oscuro que llevan de térmico. Es un aparato ya considerado de alta gama, lleva medidor de distancia, calculadora balística. Este de High Micro. Y como todos podéis ver, ¿veis? El enfoque en la parte delantera algunos y ahora veréis que otros lo llevan en el lateral. La mayoría de aparatos en el mercado ya hoy día llevan doble sistema de batería.
La mayoría, ya todos los nuevos. ¿Qué es un doble sistema de batería? Pues un doble sistema de batería es el que, por un lado, tenemos una batería típica de... Aquí tenéis, por ejemplo, mirad, tenéis la 18650, depende de la marca que sea, pero normalmente la 18650, y aparte una batería interna en el aparato. Y normalmente hay un indicador en la parte de abajo que te indica las dos baterías. Y para cargar, se cargan con el cargador normal, con el cargador, perdón, con la base normal de casa, con su cablecito tipo C, se conecta y se cargan las dos, tanto la interna como la externa. ¿Hay opción de cargar la externa aparte? Sí, pero ¿qué necesidad tienes? ¿Que vas a estar cargando esta por un lado con un cargador aparte la otra? No tiene ningún sentido. Ya la mayoría también trabajan con un sistema de inversión de polaridad, es decir, que puedes colocar la pila de una manera o de otra que trabajan igual. Es un detalle bueno porque por la noche a veces te vuelves loco. Coño, como para verlo, de la mayoría ya, da igual que lo coloques para un lado o para otro. Bien, este por ejemplo es el Noxpi, el Ace L35, se ven muchos vídeos en internet americanos de ellos cazando, es un térmico con bastante calidad. Yo eso ya alucino. Mirad, lo del tema de los aumentos, mirad, si os dais cuenta, ¿qué han hecho aquí? Aquí trabajan con un sistema de aumentos inteligentes de tal manera que el Noxpi te pasa de 1 a 3 aumentos, cosa que muchos térmicos ya te partían de 2 o 3 aumentos, con lo cual te metías el animal encima y este te permite tener aumentos reales. Son mediante IA, sistemas de IA y demás, que lo que hacen es, digamos, no quitarte resolución de imagen. Entonces, este trabaja de 1 a 3 aumentos. Muy parecido a un visor normal, si os dais cuenta, ¿veis? Va subiendo. ¿Qué es digital o óptico? No. Este es óptico mediante un sistema integrado en lente. ¿Vale? Que te permite que tú vas aumentando y te va haciendo aumentos reales, sin perder la calidad de la nitidez. Como un visor normal y corriente. Efectivamente. ¿Vale? Bien. Este es el Ace, el L35. Luego, aquí tenemos dentro de High Micro también. Mirad, este es el Alpe, el 4K Lite. ¿Ves? Que ya viene... ¿Ves? Aquí como se notan ya los nocturnos, ¿lo ves? La diferencia de lente. Y ya viene con el telémetro en la parte de arriba. Y aquí tenéis un visor muy compacto, muy pequeñito, muy poquito. Este es el Lite, fijaos lo poquito que pesa. Mira, cógelo, Perico. Ese es nocturno. Ese es nocturno. Sí, la verdad es que apenas... Pero claro, es que comparado con el tamaño de eso, la diferencia de tamaño... Entonces... Hay, si os dais cuenta, para bolsillos, 700 euros, 600 euros, 900 euros, hay de todo en el mercado. Depende, por eso es importante buscar un buen profesional. Y yo quiero meter a todas las armerías de verdad en el mismo paquete, un buen profesional. Entiendo que la mayoría son profesionales que os asesoren correctamente, en función de lo que vosotros queráis. Muchos clientes me dicen, tú eres tonto y pierdes dinero. Y digo, sí, pero gano en cliente y sobre todo en que nadie me ponga la cara roja. Lo principal. Y en tranquilidad. Sí, mucho. Joder, yo venía aquí a gastarme 3.000 euros, el otro día el francés fue súper gracioso. Venga a gastarme 3.000 euros y me voy en 1.800 euros. A la semana vuelve. Y estoy más tranquilo que Dios, tío. Esto sí me de puta madre. Pero ¿por qué tienes necesidad de gastarte 3.000 euros? Y para lo que tú quieres. Una espera que vas a hacer a 70 metros que no tiras a más. Joder, con el Volt, con el L25 vas de puta madre, no te hace falta más. Y es un visor que está en 1.090 euros. Al día siguiente... El L35. José, busco un poquito más para tirar a 200 metros máximo que tengo. 1.800 euros. Y yo tengo un amigo que se llevó tal, que le costó 3.000 euros, pero si es que me sobra con esto. Bueno, sé que vas a volver. Igual te doy el de 3.000 euros y me dirás, el tío cabrón este, con lo que yo le he dicho me sobra. Claro, mi amigo sí tira 400 o 500 metros. Lo que ha dicho mi la hermano, honestidad. Muchas veces la sobredimensionar las compras en base al desconocimiento. Exacto. A nosotros nos pasa con la ropa. Hay veces que me llama gente, no, yo quiero una chaqueta Sostell, la que me han dicho que tal. Digo, ¿para qué? Es para esto. Digo, no te hace falta. Ya, pero es que no te hace falta. Con la de 180 euros, con la intermedia, te vale. Ya, pero es que no te vale. Yo para qué le voy a decir llévatela para que luego me llame diciéndome es que esta chaqueta... Tal. Mira, en el mundo este, la gente... O sea, yo empecé en este mundo. Realmente yo me di a conocer como profesional, ya lo sabéis, en el mundo de los nocturnos y los térmicos haciendo vídeo hace muchísimos años. Obviamente con todo el tema que ya conocéis de mí, pues ha sido perfeccionamiento a lo largo de los años, pero en esto llevo muchos años y conozco muy bien todo el tema de los nocturnos y de los térmicos. Por eso se habla con tanta tranquilidad de todo este material. Mirad, luego tenéis dentro de la serie Conus, que hablamos mucho, tenéis el Fieri, con resolución de 384, se ve bastante bien, con lente de 35 y 50 y se ve bastante bien. A mí me gusta mucho, está en torno a los 1.800 euros.
Y es un visor térmico que me gusta bastante. Igual, viene con doble batería, aquí tiene su ajuste, y viene igual, con doble batería. Es tontería desmontar uno a uno porque ya la mayoría llevan una batería externa y una batería interna. Ventajas, pues la gente dirá, ¿y la doble batería para qué? Muy fácil. Nosotros vamos viendo que se va agotando una batería, que casi siempre es así, y te queda la interna. Pues extraemos esta, pero ya con la interna tenemos 3 o 4 horas de trabajo, o 5. Sí, que si te queda un par de horas ni la cambias. Exacto, a veces ni la cambias. Pero nos permite, pues, tranquilamente. Antes, ¿qué pasaba? Hostia, que se me agota la batería, que está el animal ahí, que... Y ley de Murphy. Cuando vas a hacer el disparo, Pling. ¡pum!, se apaga. Vale. Aquí hemos explicado el Ace. Y aquí tenemos también uno de los visores más vendidos Porque una de la pregunta, serie. porque Este es el una de... pregunta, José. Dime. ¿Tú trabajas siempre con el visor enchufado? No. Como yo suelo tener el térmico de mano, yo el visor lo tengo, depende Por de... eso me refiero que un visor de estos, la batería te puede durar 4, 5 o 6 jornadas de caza. Sí, Tranquilamente. Si no es el típico que te marea mucho, yo lo enciendo. Cuando ya con el térmico veo que están llegando y sé que estoy a 7, 8, 10 minutos de disparar, lo enciendo. Porque el, Mientras equipo, tanto, no. porque el equipo ya es tener un monocular térmico para mirar y un visor térmico. Porque a mí me ha dicho gente, no, yo con el visor térmico voy levantando el rifle y voy mirando. Pero eso acabas con un dolor de cuello Eso, de la hostia. o sea, No, que no disfruta la Aparte, gente. y No aparte disfruta que los la visores espera. térmicos, la mayoría ya trabajan con lentes de 35 y 50 y son para concentrar donde vas a Sí, sí, disparar, correcto, no para son buscar. Apertura de... Aquí, por campo. ejemplo, mirad, el Noxpi, el Bolt, el P25, o sea, igual, ya incluido telémetro. Sí, Visor porque en 1099 euros. Perdona que insista en esto. Dime. Porque la velocidad desde que tú lo enchufas hasta que puedes disparar, ¿qué puedes tardar? ¿Un par de segundos? No, ¿Hoy día no, o tarda más? No, yo creo que tarda un poco Los más. térmicos y los nocturnos, desde que tú lo enchufas hasta que está calibrado y puedes tirar, 5 a 10 segundos perfectamente. Vale, que De eso- hecho, eso es importante. ¿cuánta gente no me dice, como ya los nocturnos de hoy trabajan con tanta calidad, que lo vamos a ver ahora, que es el siguiente paso, que ya son 4K y trabajan con tanta calidad que en modo diurno puedes hacer recechos? Yo los he hecho con ellos, lo he contado más de una vez, y se ve de maravilla. Y con las calculadoras balísticas súper fiables. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente te dice, tía, pero yo hago también montería. Ni se te ocurra. Porque de que tú le das al botón, aquello ha encendido, está todo bien puesto, el jabalí está llegando a Tarragona. No, eso no son Cada visores. cosa es para En lo un que es. rececho, tranquilamente, me tumbo, enciendo, pues, sin problema. En una montería ni se te ocurra trabajar con esto. Vale, estábamos hablando del Nospi. Aquí tenemos, por ejemplo, el modelo Ball, el P25R, un visor que está muy equilibrado de precio, por debajo de 1.200 euros, y se vende mucho con lente de 25 para aquel que no quiere trabajar líneas más caras. Es que hay tantos que es que ya os digo, muchas veces digo el precio por referenciar, porque hay tanta gama de precio en cada una de las marcas que al final lo que os estamos dando unos tips para saber que no os engañen. Pero luego ya lo mejor es que cada uno vaya a su armería y les recomiende. Luego, tenemos el tema de, mirar, en Pixfra, la serie Pegasus, que la que va, por ejemplo, vas a trabajar tú ahora, ¿vale? Con la serie Pegasus, aquí lo tenéis, el Pegasus 1, con lente de 50, de 50, sí. Que no veo ya ni una leche. Vale, aquí tenéis el Pegasus de Pixfra y el modelo nuevo que es el Pegasus 2, que lleva telémetro. Ya viene con telémetro incorporado. O sea, como podéis ver, ya la mayoría de casas tienen su línea de nocturno y su línea de térmicos. La mayoría más enfocado a los térmicos. Par es de los, digamos, que tiene más variedad de nocturnos, tanto en clip-on como en óptica. Sí, parece como que se ha especializado en nocturno. Sí, de hecho yo he hablado muchas veces con casas y me dicen que no les interesa porque es difícil llegar a ese nivel de precios y de variedad porque ya lleva Par muchos años en ese mundo. Entonces, compiten en tema de térmicos, Ya, ¿vale? es más sencillo entrar. Bien, y luego aquí tenemos uno de los nuevos que ha sacado Par, que es este visor, además es acojonante, sobre todo para tiros largos. Mirad, este es, aquí lo tenéis, mira, Es grande, ¿eh? el Pantera LX640. Pantera. Me encantan los nombres, tío. Pegasus, Pantera, el Linux, el no sé qué. Vamos. Con este, como podéis ver, con esta lente que tiene, o sea, y ya viene con el telémetro incluido. Una de las ventajas que tiene este visor, aparte de ser muy intuitivo, como la mayoría de los menús de Par,
es el telémetro, ya viene incluido el lente también. Ese es nocturno. Ese es térmico. Este es par térmico. Par térmico. Ahora veremos los nocturnos. Este es térmico. ¿Y os habéis dado cuenta que la mayoría llevan el enfoque en la parte delantera? Pues todos los visores par nuevos ya lo llevan aquí. Es más sensible, más cerca de la mano, más intuitivo que tener que estirar la mano aquí. Claro, es que el tamaño que tiene eso es que se te va... Ni mejor ni peor. Ni mejor ni peor, ya os digo. Es cuestión de gustos. Hay gente que le gusta en la parte delantera. Vale. Una vez hemos visto lo que son los clip-on diferentes y los térmicos, ahora venimos con el tema de los compactos. Estos son una línea de térmicos compactos. ¿Para qué? Pues fíjate, hasta en el Airsoft. Y aunque suene raro, hay gente que se gasta 2.000 pavos en un térmico para el Airsoft. Si os dais cuenta y comparáis, yo qué sé, este mismo, pues, ¿lo veis? Sí, es la misma tecnología, pero compacta. En un visor compacto, efectivamente. Entonces, siendo un poco, así como le has hecho la pregunta a mi hermano, lo más... Y se ve menos. Lo más inteligente sería comprarte compacto. No. Por tamaño, por peso, por todo. No. Estos visores tienen la línea más trasera más cómoda. Estos son para tipo sistemas bullpup. Los nuevos que ha sacado esta marca, que son sistemas bullpup que la culata está muy adelante. ¿Sabes? O sea, esto no está... O sea, que está más diseñado para un tipo de arma en concreto. Fíjate donde tienes el centro del eje, mira, donde acaba la montura de uno y donde acaba el otro. ¿Lo ves? ¿La diferencia? Sí. Entonces, tienen sus especificaciones técnicas particulares. Pixfra, este es el Noxpix, el Slim L35. Hay armas más pequeñitas, armas más cortas, más juguetonas, como el juguete que tienes tú de Hogwarts, sí, ese es pequeño. Por eso que está diseñado para armas concretas. Efectivamente. O un tipo de arma. Y para gente que no le gustan los aparatos tan grandes, también lo hay para armas normales. Se le pone una montura más trasera, más larga y ya está. Y luego también tienes otro tipo de estos compactos en Pixfra, el Cetus, también. Los tienes también en par. La mayoría de marcas lo incorporan. Pero se ven menos. Son menos comunes, se venden bastante menos y es cuestión de gustos. Eso es muy americano y en España... Mi sinceridad, a mí no me gustan nada. No, a mí tampoco. A nivel estético. No me llama la atención. No funcional. Pero se venden y hay gente que los quiere. Ya está, como todo. Aquella mujer, uff, qué fea. Uf, Dios mío, me parece muy guapa. Si a todo el mundo nos gustara lo mismo, pues como un hombre. Habrá mujeres que vean a un hombre y dirán que tío más feo. A mí normalmente me dicen que soy feo, pero bueno. Sí, cuando vas a comprar el cupón. A lo que voy. Mirad. Ahora pasamos a lo que es lo más demandado en tema de nocturnos y térmicos. Los visores nocturnos. Lo más demandado. En cuanto a casas, tenemos 4 casas que, digamos, marcan la diferencia, aunque hay más, que son Pulsar. A día de hoy, Hike Micro está muy puesta. Aquí, por ejemplo, tenéis su famoso visor, el Alpex, el Pro. Ya vienen con... Tenían en su momento el tema del del telémetro, sí, en la parte de arriba un poquito más protuberante. Ahora están haciendo telémetros, como podéis ver. El IR, el telémetro, ¿lo veis? Bien. Este es el IR, ¿vale? Entonces, lo llevan muy centrado, es potente. Características, aparte de poco pesados, se ve muy bien, ya son 4K. Ya incorporan el modelo nuevo de Alpex, no solo la corrección en altura, sino en deriva. Hay muy pocos aparatos en el mercado que metiéndole los parámetros lo hagan. No lleva anemómetro, no lleva medidor de aire lateral, no lleva un catcher, pero lo que haces es meterle tú los parámetros. Tú tienes un catcher aparte y sabes que hay 2 metros segundo, 3 metros segundo, 4 metros segundo de aire, se lo metes y automáticamente no solo te hace la corrección en altura, sino en deriva. Eso está muy bien para las personas que nos gusta tirar largo. Es una de las novedades que trabaja Hike Micro con el modelo Alpex nuevo, ¿vale? De nocturno. Este visor, por ejemplo, está en torno a 990 euros. Bien. Luego tenemos el Volans 4K de Pixfra, también. Es otro de los modelos que también está saliendo muy bien, salen muy competentes de precio. A ver, mirad esto que vais a ver aquí. Si os dais cuenta, ¿qué es lo que estáis viendo aquí? Fijaos. El IR. El IR y una linterna acoplable. Y el IR. Ventajas y desventajas. En las comunidades que no está permitido, ¿vale?
Pues la gente que lo utiliza como digital sin más, diurno y tal, pues claro, esto ya están jodidos, porque ahí los pueden denunciar. De la otra manera depende con quién den, claro, también. Pero aquí es que tienes que acoplarla. Ventaja de esto está centrado siempre, el IR va al sitio. Esto, pues, quita, pon, centrarlo como tiene que estar. Luego, cada vez que lo quieres conectar, en la parte trasera, pulsar el botón, quitarlo, ya no solo por el sonido, sino es incómodo. Para mí, acostumbrado, ahora vais a ver otros modelos, como pueda ser estos dos que lo vamos a enseñar ahora, que yo estoy tan tranquilo, le pulso la parte de atrás y ya le doy los niveles de IR que quiero, sin tener que tirar la mano para buscar. Tiene ventajas y desventajas el llevar el IR aparte o no. Muy buen aparato, bastante calidad, se ve bastante bien. El Volant, el 4K de Pixfra, el modelo nuevo reduce bastante, está a punto de salir, reduce bastante el peso respecto a este. Una de las novedades que hay en el mercado, pues salió el par, que ya os digo, en tema nocturno, par pegó muy fuerte, sigue pegando muy fuerte, de lo que más se vende hoy, pero con diferencia. Y aquí tenéis, por ejemplo, salió de los nuevos modelos de nocturno, tenemos el par, el 4K EX, hemos sacado aquí un modelo de X del térmico, que es lo nuevo que salió, y como siempre, no lleva ni un año en el mercado, adivina, modelo nuevo. Se presentó en Cinegética. ¿Cuánto ha pasado de Cinegética? Un mes, ¿no? Fue en marzo, ¿no? Final de marzo. Pues un mes. Fíjate, ha pasado un mes y acaba de salir hace 2 semanas, una semana en el mercado. Yo creo que deberían de quitar chinos, pensando. O sea, para que no vaya tan Lo que te he rápido. dicho yo, que tienen que justificar su trabajo. Claro. ¿no? El nuevo 4K 2.0. Este visor, bajo mi punto de vista, está rompiendo el mercado en cuanto a precios. ¿Por qué? Porque se ve, supuestamente el EX tiene algo más de resolución de pantalla, pero a nivel práctico por la noche, ya os digo que no, que tengo las pruebas. En mi canal de YouTube, en Armeria Polop, mirar en la parte de arriba uno de los últimos vídeos que pone 4K EX versus 4K 2.0. También está en Tu Armero Responde para que lo veáis, ¿vale? Y ahí vais a ver la comparativa. Y yo a 320 metros, que al final es donde marca la diferencia, porque 80-100 metros todos se ven bien, yo veo mejor con el 2.0 que con el otro. Y dirás, pero entonces, ¿dónde está sobre todo la diferencia? 2. Una. El telémetro ya está incorporado en la lente, ¿vale? Ahí, dale un planito que se vea. El telémetro, lo ves aquí abajo, está incorporado en la lente. Y ahora el módulo de arriba ya solo es IR, lo que en el 4KX, el modelo anterior, llevaba compartido el telémetro con el módulo IR. Aquí ya solo es módulo IR, con lo cual el módulo IR centra mejor la imagen que el 4KX. Y el telémetro va más recto y más fiable aquí en lente. Vale. Y lo que hemos hablado tantas veces, que PAR se está diferenciando del mercado. El IR intercambiable. Nosotros con una llavecita quitamos, en este caso le he dejado solamente uno, ¿vale? Pero son 4 tornillitos que se quitan y se ponen muy fácil. Quitamos el módulo, 850, ¿lo ves que lo marca ahí? 850. 99 euros. 799 euros. 799 euros el visor, cada módulo 99 euros. No llega a 900 euros, lo que el otro son 1200 el modelo anterior. Que a veces es que te rompe la cabeza estas cosas. Esto acaba de salir y se ve prácticamente mejor que el 4KX. Otra diferencia, la pantalla. La pantalla, lo que nos gusta, ¿saben lo que tiende en la gente? Sobre todo, por eso en los térmicos, la gente se siente muy cómodo, a que las pantallas sean circulares. En el Volant también pasa, ya el Alpes también está trabajando. La gente, eso de que tengas una pantalla, mirad, este es el tubo, ¿vale? Graba ahí. A José lo vamos a hacer trabajar más de la cuenta. Esto de que tengas tú el tubo y la pantalla sea cuadrada y todo lo demás sea negro, la gente eso le vuelve loco. Entonces, ya hoy día, ¿qué han hecho? Acostumbrado a los modelos del DS35, el archiconocido DS35, luego salió el 4K y luego el 4KX, ¿qué pasó? Que el 4KX tiene la pantalla circular, pero aquí y aquí todo esto es un menú en negro con las letras del menú de los iconos que tengas. Sin embargo, este ya no. El 4K 2.0 ya es circular completamente. Es decir, como un visor normal, como tú le dices, José, como un visor óptico normal. Y los iconos están superpuestos aquí, pero sigues viendo toda la imagen circular. Con lo cual la sensación de más nitidez de imagen es mayor.
y los IR intercambiables, como hemos dicho. Entonces, al final, marcas así destacables en el mercado, pues tenemos, como hemos dicho, el High Micro, el Alpex, el Nocturno, tienes el PAR, el 4K 2.0 o el EX, Pixfra, el Volan 4K, tienes Pulsar y tienes también el Nite, que en este momento no está aquí, pero el Nite también trabaja muy bien y con unos aumentos, quizá trabaja hasta 40 aumentos, de los que más aumentos trabaja del mercado y con una tecnología aplicada que no te pixela mucho la imagen en el Noxpeak Nite, que también lleva la linterna aparte. Entonces ya hemos visto, digamos, un poco todo el espectro y aquí tenéis el 4K, el Nike Stalker 4K, que este ya está descatalogado del mercado, pero es que tiene un año. Volvemos a la misma. Joder, pues sí, Alguna Almería nos queda alguno por ahí, pero es que tiene un año. Y de esto, pues lo moderno es esto. En un año y poco. Vale, pues ya lo tenemos todo, yo creo que ya tenemos todo lo térmico y lo IR y ahora pasamos rápidamente. Bueno, espera. Porque yo creo que llevamos ya cerca de 3 horas por lo menos. Espérate, sí. Que hay que enseñar, que la gente vea. ¿Vale? Claro, no todo el mundo tiene 800, 900, 500, 1000 para gastarse. Hay gente que aún le gusta cazar a la antigua. No, vamos a ver, que hay un montón de comunidades que no puedes cazar con esto. Eso para empezar. Ayer me llamó un señor y me dijo, José, necesito un tip. Mira, este es el Vipo de Conus, que además se vende muchísimo. Ábrelo, que la gente, porque luego dice que tenemos para generar un poco comprueba que esté todo abierto, para que la gente aprenda. Mira. Todo abierto, ¿vale? Correcto. Mira, el otro día me decía un señor, me llama y me dice, José, no tengo cojones hacerme con un barraco, ahí la zona de Almería. Dice, es que no hay manera, macho. Sé, mira, y hago 15 minutos andando hasta donde llego y está ahí, pero toda la noche me detecta. Y yo digo, ¿pero cómo haces el cebadero? Y dice, no, yo es que voy a buscarlo, me gusta cazar a la antigua. Yo voy poco a poco y lo escucho romper, pero siempre a 200, 150 metros, brr, me chantea y echa a correr. Y yo digo, pero no tienes, no, es que no puedo permitírmelo. Ya no solo por el tema ese, sino porque el hombre dice que no puede permitírselo económicamente. Y digo, pues entonces lo tienes jodido. Un barranco que ya me estás diciendo, de vientos remolineantes, que nunca es fijo, y que te quieres tú meter encima de un barraco de esos navajeros, toda la vida se ha hecho, pero ¿por qué había? Pues porque se conseguía muy pocas veces. Y entiendo que entre los jabalíes habrá uno que es tonto también, como entre las personas. Me imagino. Siempre hay uno tonto. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, el modelo nuevo de Conotech. Este es el Marmax 635. Aquí tenéis un visor con resolución en 640 con 35 de lente. Características de este visor, una cosa que me ha llamado mucho la atención. Este de Conotech, de la marca Conotech. Para empezar, para encenderlo, ya tenemos aquí, mira. José, en la parte de arriba, hacemos así, ¡poc! Ya nos encienden de aquí atrás. Es muy cómodo. Giramos, encendido. Y modo stand-by, buenísimo. Hacemos así, ¡poc! Ya está en modo stand-by. Ya tenemos bloqueado más del 50% del consumo de batería. Ya no hay pantalla encendida ni nada, pero sigue encendido. Con lo cual solo hacemos así, ¡pum! A disparar. Primer detalle. Segundo detalle que me ha llamado mucho la atención, la lente. Mediante hoy día las nuevas tecnologías, que algunos le llaman IA, otros dicen que no, que eso no es IA. Bueno, tecnología, ¿vale? Sea IA o no. Si yo apunto al animal, por ejemplo, me lo invento con el blanco, con los blancos calientes, los white hot. Si el animal está en blanco, el jabalí, y yo le apunto al animal, la lente se pone, o sea, la cruceta se pone en negro. Pero sabemos que si el animal está en blanco, el entorno está en negro, ¿verdad? Bueno, pues si yo apunto al negro a una mata, se pone en blanco. O sea, siempre el contraste contrario a donde estás apuntando. Al animal, o sea, sí, entonces la paleta te cambia al contrario. Esa típica cruceta negra que a lo mejor llegabas y apuntabas, el jabalí estaba en modo negro y tú a veces te costaba un poco de verlo, pues se pone en blanco. Y si apunta a lo blanco, se pone en negro. Y si cambias otro color, siempre es la cruceta el color contrario de lo que estás apuntando. Entonces te permite definir muy bien. Ya viene con calculadora balística. Esta es otra nueva promoción, el Nike Arrow Max de Conotech. En concreto, este es el Narmax, el 635, en térmico, ¿vale? Entonces, esto era importante decirlo porque es otra de las novedades que ha salido. Y que la gente te pregunta. El cargador, José. Otra cosa. Ahora lo cojo. Otra cosa importante. Ya con esto vamos a acabar con los nocturnos y los térmicos.
Hay que tener mucho cuidado. Yo es que es flipante, tío. O sea, es que hay tal cantidad de aparatos. Y ojo que la yo gente... entiendo que la gente se vuelva loca a la hora de comprar uno. Claro, se pensará que si esto es mucho. No, no. Esto no es mucho, ¿eh? Ya veis que están todos descargados. Esto no es mucho, ¿eh? Esto es solamente una pequeña representación de lo que hay en el mercado. Sí, porque hay más marcas. Obviamente, y dentro de cada más marca, modelo, y más modelo. el High Micro tiene 50, el otro 50, el otro, tienes una barbaridad. Mirad, la gente me pregunta mucho sobre el tema de las alturas. El 4K 2.0 ya viene corregido y había un problema con el tema de los MOAs de corrección, los visores digitales. Es decir, que si ponías unas monturas como estas, medias, no muy altas, bueno, estas son altas, pero no son extra altas. ¿Por qué? Porque la gente tendemos o queremos, obviamente, que el visor esté lo más abajo posible, no que yo meta y tenga que hacer así con la cabeza. Vale, vale. Cuidado, porque en los modelos anteriores de muchas marcas, y entre ellas PAR, si no pones las monturas originales, que son altas, no consigues, y esto así de llamadas. Yo ya cuando me llaman sé directamente lo que va a pasar. Este es el 4K 2.0, ¿vale? Con el que estoy yo ahora probando. Y sé lo que va a pasar. O sea, que la gente le cambia las monturas originales sí, mira, para bajar el visor. Exacto. Esta es la altura de las monturas originales. ¿La veis? Esas son las monturas originales de PAR, por ejemplo. Vamos a hablar de PAR, que es donde más han existido estos problemas. En otras marcas no pasa tanto. Tiene poca corrección de MOAs. Entonces la gente te dice, José, ¿por qué con 5 aumentos tienes 75 el eje X y no te deja bajar de 75? O el eje Y, pero no te deja bajar. ¿Por qué? Y sin embargo yo te veo los vídeos y tienes 150, claro, los ejes cartesianos. Si yo voy subiendo de aumentos, el eje X va aumentando y tú ves 150 porque no tengo 5 aumentos, porque tengo 11. Pero tú estás partiendo de 5 aumentos y te piensas que por eso a ti te tiene que bajar más, no te baja más. Pero este ya viene modificado. Bueno, el otro, el PAR. ¿Veis estas monturas? Mira, graba la altura de monturas. Esas son las monturas originales que trae. Si las traes por algo. Entonces, si le ponemos monturas en todas las versiones anteriores, en el DS35, en el 4K, en el 4KX, si ponemos monturas diferentes que no sean los originales, hay que medir desde el centro del eje del cerrojo. Desde el centro del eje del cerrojo hasta el centro del tubo tiene que haber como mínimo 5 centímetros, como mínimo. ¿Vale? Si tú mides está prácticamente en 7. Si no hay 5 centímetros, no corrige. ¿Qué consigues? Mira, esto, ahora que está con la pizarrita, mira. Yo disparo aquí y el tiro se me queda ahí y no hay manera de subirlo a 100 metros. Ya no corrige más. En cuanto nosotros lo ponemos a la altura que tiene que estar, lo elevamos, ya conseguimos que nos agrupe en el sitio. ¿Por qué? Porque si nosotros dividimos el eje, nosotros tenemos de la corrección debería de estar menos 75 aquí y menos 75 aquí, ¿verdad? Eso en cualquier visor, ¿eh? Te hablo de menos 75 en los digitales. En cualquier otro, pues 20 MOAs, 40 MOAs, lo que tenga de corrección, ¿vale? Pero sin embargo no pasa esto. Lo que nos pasa es que están literalmente así. Aquí y aquí. Con lo cual tenemos de corrección desde aquí hasta aquí. Ya no nos pasa. No esta corrección, sino esta de aquí. Eso es un tip para que lo tenga en cuenta. Todo aquel que le pase, que es muchísima gente, es que me compro unas monturas mejores, es que quiero que esté pegado porque, sobre todo escopeteros, la mayoría de gente que están acostumbrados a la escopeta y se pasan al rifle. Están acostumbrados a meter la carrillera. ¿Vale? Pues si no pones sus monturas originales, que son estas que estés viendo aquí, normalmente vas a tener problemas. Y no dan problemas. Son monturas de aluminio originales que están preparadas. No porque sean de aluminio van a dar problemas. ¿Vale? Correcto. Pues ahora ya lo tenemos todo y ahora vamos a pasar a la última parte, porque yo creo que llevamos ya... Que es como se ha cazado toda la vida. 3 horas. Yo creo que llevamos casi 3 horas. Es que este programa sabíamos que se iba a alargar. Si es que hay tanto que explicar. Y ahora, como se ha cazado toda la vida... Vale, y último tip, perdón, importante, con los 4K, todos los 4K, ¿vale? En nocturnos, porque obviamente 4K en térmicos no hay, en nocturnos. No se pueden utilizar tarjetas de memoria, y tú lo sabes muy bien, José, no se pueden usar tarjetas de memoria del chino. No. De alta velocidad. Bueno. Me gasto 1.000 euros en un visor o 1.200 y me voy al chino y dame una tarjeta de 7 euros. Tarjetas de alta velocidad superiores a 100 megasegundos. Normalmente, si miráis la tarjeta, están en torno a 20 y tantos euros. Si miráis la tarjeta en la parte de arriba, os aparece el simbolito de 4K. No las del chino. Bloquean los visores, se quedan bloqueados. Disparo, estoy grabando y aquello sigue grabando.
José, que no apaga, no va a apagar. ¿Cuál es el tip? La mayoría de los aparatos en el lateral, Reset. reset. Tienen un botoncito. Mira, ¿quieres enfocarlo, José? Ahí. ¿Veis que pone RST y un puntito? Reset. Con un alfiler, con un clip, ¡pac! Y se reinicia. No se pierden los valores. Resetear, reiniciar, pero no que se resete desde cero y se pierde la programación. No, ni el grabado ni el centrado. Simplemente se reinicia el visor. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Por no usar tarjetas 4K. Mueven tanto peso que en tarjetas de este tipo no puede y se quedan se quedan bloqueados. pilladas. Se quedan bugueados, Pues como eso dice mi pasa, hijo. pero eso pasa lo mismo con el dron ni con eso. Con el dron, con las cámaras estas nuestras, con todo. Vale. Pues ahora pasamos a las linternas, que es como se ha Linterna. cazado toda la vida, donde no se puede usar el térmico y nocturno y quien no tiene presupuesto. Mirad, vamos a empezar por lo básico. La persona, oye, yo cazo con escopeta o cazo con rifle, pero no tiro más de 40, 50 metros. Vale. ¿Me tengo que gastar mucho? No. En 70 euros, no llega a 80 euros, tiene la linterna de Conus. Aquí viene un kit, la Conus Light, la RC8, una marca italiana que la distribuye Arcea Conus. Viene ya con su pulsador normal y con el pulsador, ¿vale?, para caza. Aquí lo tenéis. Una linterna económica, viene con su pincita aquí, o sea, con su montura para colocarlo sobre un carril Weaver, con su fundita, una linternita normal, que hasta 50, 60, 70 metros se alumbra bien para tirar. 80 euros. ¿Vale? No llega. Bien. Siguiente fase. Vamos a ir poco a poco. Las nuevas LED Sensor. Tenemos dos modelos, básicamente, que son la C6R y la C7. ¿Vale? Ahí tenéis. Y la TEA C7. Son muy ligeras, la verdad es que son ligerísimas. Linterna que no pesan nada, tiene muchísima capacidad, me ha sorprendido la capacidad. La capacidad me refiero a la durabilidad de las baterías con los LED. Aquí tenéis la más pequeñita y la más grande. Distancia, hemos estado probándola, distancia ideal. ¿Está cargada alguna de ellas? Sí, deberían de estar las dos. Espérate, que esto es muy bueno porque se puede bloquear y desbloquear. ¿Vale? Aquí tenemos esta y aquí, depende de los modelos, podemos poner los LED rojos. Esta es la más grande de las dos, que, si os dais cuenta, mirad, aquí tiene diferentes posiciones. ¿Veis? Bloqueo. Aquí tiene la luz de los LED. Aquí tiene esta para el LED rojo, LED verde, sobre todo para el tema del que caza con arco, el que tira cerca. Eso lo han mejorado porque las antiguas, la versión anterior, Tenían filtro. tenían filtros. No, pero también la traen filtro, ¿eh? Por si queréis tirar más largo. Vienen Vale, con vale. filtro. Ah, que viene con filtro. Sí, ahora lo enseño. Y luego tienes la potente, ¿vale? Que es esta. Bien. En torno a 140, 160 euros, ¿vale? De la pequeña a la grande. Y, sobre todo, más pequeñita, pues no lleva lo de los LED que hemos estado viendo, el juego de LED. Es más, pues eso, para disparar. Yo lo he estado probando 60, 70, 80 metros. El que busca algo más por encima de Conus, que viene, aquí tenéis el juego con lo que viene. Viene, como ha dicho Perico antes, con este adaptador para colocar en un carril Weaver en el lateral, con este adaptador de cañón y de tubo, la fundita, pulsador, dura muchísimo la batería, digamos, es otro nivel superior. La pequeñita. Y la grande viene con todas estas opciones que hemos ofrecido y si la conectamos directamente al pulsador con la opción que tenemos, ya como linterna potente. Esta, para tirar 110, 120 metros, se tira cómodo. Pasamos de 60, 70 metros a 110, 120. Pero no más. Sin pajas mentales. Aquí sabes que hablamos la realidad. Sí, sí, sí. A partir de 150 metros Hay que sacar. no tiene la potencia de concentración lumínica en lux, en lúmenes que tiene que tener, y digamos a través del visor no ves el animal, ves los ojos brillar nada más. ¿Esa lleva el zoom? No, esta no lleva zoom. Lo que te decía de los filtros, mira, además trae, fíjate, y no trae uno, trae 4, ¿ves? Los filtros. Sí, que eso es para tirar con la luz blanca sobre el filtro para que llegue más lejos, ¿no? Efectivamente. ¿Ves? Que sí que alumbra, sí. No, alumbra bastante, ¿eh? Entonces tenemos el suavecito para tirar cerca, el típico caza con arco, que eso está muy bien. Y para cuando queremos cazar con rifle, pues tenemos el filtro rojo,
o sea, perdón, el filtro verde, el filtro azul, un filtro como morado y el rojo. ¿Vale? Entonces, está muy bien estas LED lenses nuevas. Y vienen muy completas, ¿eh? Muy completas con su estuche de ABS, muy bien. Y ahora pasamos a el tema de cabeceros, que yo no os enseño mucho más, porque a mí personalmente me llena muchísimo este, de Conus, 29 euros. Yo estoy enamorado de ese tío. 29 euros, lo estáis viendo. Nosotros lo usamos mucho. Y... Recargable, lo tenemos los tres y lo usamos mucho. Mira, estoy enamorado. lo típico que no encuentro el botón, no sé cómo hacer. Pon, abro. Y eso para recoger cosas en el suelo y no tener que estar con la cabeza inclinada, que sabes tú, que te la pones aquí, tienes que estar así, con los ojos... No, ¡pum! Ya tienes tu luz aquí, estás recogiendo tranquila. Exacto. Luego, por otro lado, tienes la función... Bueno, el LED rojo tiene la función del... ¿Veis? Le pasamos por encima. Esto se utiliza mucho en la pesca de la sepia. Yo no lo sabía. Este año cuando me fui a pescar sepia con un amigo dije, ¿qué cojones hace nada más que con la mano? Entonces, para tener las manos libres, pasas por encima, apagas la luz, ¿ves? Y le vuelves a parar otra vez por encima y enciende la luz. Y no tienes que estar todo el rato con el botoncito. Le quitas esa función y lo enciendes normal. Sí, y tiene varios niveles de intensidad. Económico, y yo sinceramente yo lo uso muchísimo. Yo estoy enamorado. 29 euros y te indica los niveles de batería. Sí, lo cargas con USB y es cojonudo. Exactamente. Me voy a Vale. dejar ciego aquí. Esto en cuanto a cabecero. Luego pasamos a los otros niveles. Aquí tenemos dos casas Que eso ya es artillería pesada. muy potentes, exacto, que trabajan. Que aquí tenemos la Olight, Esa no me alumbres a mi directo. la Havelot 2, ¿vale? La Turbo, que esto ya es para aquellas personas, hombre, obviamente puedes tirar a 80-100 metros si quieres, pero esto ya es una linterna hiperpotente que puedes tirar 300 metros cómodamente. El haz de luz llega mucho más, ¿eh? Y a más de 500 metros, pero digamos para tirar. Y ya vienen con unos sistemas que vienen con el mando incorporado, de tal manera que tú cuando pulsas, trae su pulsador, por supuesto, vienen con filtro, vienen con la montura imantada, que es una de las cosas que Olight reventó el mercado, digamos, con este tema. Reventar me refiero a lo del tema de ser pionero y trabajar mucho con él, ¿eh? No de forma mala ni peyorativa. Porque las linternas, estas monturas magnéticas son la hostia. Mira, ahora que tenemos aquí un rifle lo podemos ver. Esa es la que llevo yo, la que uso. Mira, esto, llegamos, ¡pum!, colocado. Y si os dais cuenta lleva un sistema de 3 tetones imantados. Aquí veis la rosca en el lateral. ¿Para qué? Para acercar el imán del fondo más o menos al cañón para que se pegue, para todas las grosores de cañón diferentes. En su momento trabajaban con 2, en algún calibre gordo se caían, pero ya desde que implementaron el tercer tetón que lo ajustas, esto no se cae. Y ahí está. Obviamente hemos dicho muchas veces lo de los armónicos. Cuidado, una persona que tira 100, 100 y pico metros, 200 metros no le va a afectar mucho, pero una persona que quiere tirar largo hay que tener algo de precaución. Bueno, pero esto. con la linterna lo normal es eso, ¿no? Un rango de 200 metros, 150 a 200. Efectivamente, ya vienen con el mando para accionarla directamente sin necesidad de estar con tema cableado y demás. Y vienen con su juego de filtro. Son linternas caritas, son linternas que están en 200 y pico euros, pero trabajan muy bien y merecen la pena. Y luego también otra marca de linternas también para tirar muy largo. Tenemos la Nightcore, la MH40 Pro. Esta no viene con maletín. Ventajas, por ejemplo, de la Olight, viene con un maletín completito. Esta viene simplemente con la caja. Y también es una linterna hiperpotente, también para tirar a 300 metros y con un mando también. Este mandito te lo colocas en el lateral del rifle, te lo lleva el compañero de al lado, lo que tú quieras. Ventaja, y también con la Olight, ventaja de esto, ¿cuál es? Pues la principal ventaja es que ya no esté ese cablecito siempre rizado y dando la vara que se quedaba enganchado en todos los lados. La colocas, ¿ves? La Turbo ya viene con el adaptador, este viene con una pinza. Son modelos diferentes, esta está en 229 euros, o sea, es más económica. O sea, hay diferencias en el mercado para poder elegir. Pero digamos que de linternas potentes en el mercado, la Olight Turbo, la Havelot y la MH40 Pro de Nightcore son las dos linternas más potentes que ahora mismo hay en el mercado trabajando, serias. Luego están las famosas Trustfire esas, chinas, no me gustan, se rompen mucho
Y ahora va a ver el que pues yo llevo 5 años con ella y no me ha fallado. Pues Muy sigue con bien. ella. Pero a mí, de estas y de las Olight me han traído 3 a reparar, habiendo muchas más, y de las otras me han traído 40. Sí, pero esto de que las se queman. linternas, una cosa muy rápida. Nosotros las usamos, obviamente, y nos hemos dado cuenta que cada linterna es para su distancia. Si tú coges una Olight o coges la Nightcore para tirar 80 metros, lo primero, cuando le metas el fogonazo al jabalí, el jabalí pega un salto que parece Sí, un helicóptero. claro. Y te Es que puede... he iluminado la plaza. No, y que te puede... No, pero se asustan, ¿eh? Y te Salen deslumbra. disparados, ¿eh? Sí, y te deslumbra a ti también en tu propio visor a veces, te deslumbra el fogonazo. Es que no olvidemos que el contraste de 0 a ese nivel de luminosidad es muy grande. Correcto, entonces Exacto. no hay que sobredimensionar. No, la más grande, no. Si vas a tirar 80 metros, No, pero si es lo mismo como Hay hablaba otras antes. opciones. Correcto. Y luego dentro de Olight, no olvidemos que Olight es una marca reconocida a nivel mundial Sí, nosotros hemos desde trabajado hace con muchos ellos. años y tiene un montón de modelos. De todo. de todo. De cabeceros, de mano, de linternas, desde 80 euros. De todo. Esto estamos enseñando, digamos, las 2 de las más potentes que hay. Y luego, pero hay más. Y luego tenemos las Conus, que hemos hablado muchas veces de ella. Una linterna en 59 euros, que va muy bien, Oh, esa- trabaja muy bien. esa me encanta. ¿Vale? Esa me encanta lo del tubito. Y luego tenemos otro modelo, este es una linterna que son 59 euros, está súper bien, para mano, para búsqueda, para tal, para llevar, para una linterna con su estuchito, va muy bien. Y luego tenemos el mismo modelo, un pelín más cara, que tiene en la parte de abajo un tubo fluorescente blanco para el tema de colgarlo en un camping o algo. Esa O sea, la uso es yo que también muchísimo. Conus tiene una serie de accesorios que la verdad que A están ver, yo de lo que superbién. puedo hablar, que la de Conus que las estamos utilizando ahora, que funciona muy bien para esperas, como tú has dicho, 60, 70, 80 Exacto, metros. aquella de allí. Y luego puedo Del hablar kit. muy bien de las LED Lenser. Yo tengo linternas LED Lenser, Años. que la tenemos 10, 10, 12 años. 12 años, están igual que el primer día, tío. Siguen igual, siguen perfectamente. Sí que es verdad, con el tiempo la carga, pues al final va cargando un poquito menos. Como todo. Pero que estamos hablando de unas linternas, por lo menos para mí, muy buenas. Para la caza. Y luego en el tema de yo, eso es lo que vosotros habéis probado, yo aparte de esas he probado mucho las Olight. Bueno, la Olight muchas. también cazo con ella, la tengo también. Muy serias. Cuando tiramos en la viña me pongo la Olight. Exacto. Para más distancia. Y la Nightcore y la MH40 Pro, también deciros que está más que testeada y es muy seria. También de la empresa de Edgar, el comercial. O sea, agradecer porque estos productos trabajan muy bien. Y lo del mandito a distancia ya que llevan ambas. Eso es una pasada, yo no lo sé. no. Sí, ya no llevas el cablecito. Sí, es un coñazo Y lo del luego, cablecito. lo que tenemos aquí encima de la mesa son empresas que sabemos que dan la cara, en cual lo hemos hablado en cuanto a servicio técnico. ¿Vale? Correcto. Dan la cara. Hay empresas como, por ejemplo, Hike Micro, es una de las empresas que fue de las primeras pioneras que incorporó el tema de servicio técnico en España propio, primero con 4 tipos de reparaciones y sustituciones rápidas, ahora ya prácticamente casi todo lo hacen ellos, salvo 4 cositas de placas madre muy delicadas, con lo cual son servicios técnicos que, digamos, son relativamente rápidos y no tienes que estar esperando meses. Tema de, por ejemplo, otra marca, PAR, también tiene servicio técnico propio en Escopesa. También yo las 3 experiencias que he tenido, hay alguno que me ha comentado que no tantas, como también me han comentado otras marcas, yo las que he tenido, entre ellos mi TD32 que me dio un problema al principio que se solapaban, se llama el efecto congelación, el snow ese del térmico, en el que cada vez que refrescaba se quedaba la imagen de fondo, se quedaba la segunda imagen de fondo y veía los animales y como que la imagen, como una foto de fondo de los animales. A mí me tardaron 3 semanas enviándolo a Polonia y volviendo, porque que no son lo muy pudieron reparar aquí. Es muy importante. No era, para mí no. Hay gente que te dice, pues, a mí me han tardado más. Bueno, yo las experiencias que he tenido de todos los que he vendido, solo 3 veces, me han tardado en torno a 3-4 semanas. Conotech es una marca que también está dando la cara con su servicio y está funcionando. Fallan poquito. Y cuando fallan, no están teniendo tiempo de espera largos. Pixfra. Pixfra es una marca que actualmente no tiene servicio técnico en España, ya lo está incorporando, ¿vale? Está incorporándolo, pero actualmente no lo tiene, pero ha hecho un detalle y es, oye, ¿cómo le doy yo a mis clientes garantía para que confíen en mí? Pues ha hecho lo que se llama el servicio de sustitución de 3 meses, es decir, dentro de los 3 primeros meses automáticamente te cambian el aparato. Oye, has tenido un problema, dámelo y te doy uno nuevo. Y dentro del primer año, si han pasado esos 3 meses, lo que hacen es, te doy uno por un valor o importe similar, si no tenemos el mismo, ¿vale? Hasta que te reparamos esto. Y ya fuera del año, pues es enviarlo, ¿vale? Que lo envían normalmente al norte de Europa para que lo reparen y lo traigan. Entonces, son detallitos que cada uno tiene. Noxpeak,
También Steyer tiene su propio servicio técnico. Anteriormente Infrared, como hemos dicho, para que no le suene tanto la marca. De hecho, ha habido mucha gente que te ha dicho, José, si tengo el mismo aparato que este se llama Infrared y este Noxpeak. Sí, yo os estoy diciendo que Noxpeak pasa a llamarse después de Infrared, una marca ya conocida con muchos años de trayectoria. También tiene servicio técnico propio en Steyer y también ofrece mucha garantía. Y volvemos a repetir, hay muchas más marcas, por supuesto. Hemos hablado de las que han querido que las mostremos y daros una monográfica, lo que hemos dicho, una masterclass de lo que son los térmicos de nocturno, pero por supuesto que existe en el mercado Pulsar. Y por supuesto que hay otras marcas, y está Tertec y hay otras marcas, pero estas son las que han visto a bien. Pues bueno, pues aquí tenéis una representación. Y por eso están encima de la mesa y se lo queremos agradecer. Por supuesto. Enormemente el que hayan confiado, que nos hayan dejado una cantidad de equipos brutal, que aquí os podéis imaginar, pero aquí hay una cantidad de pasta que encima no vamos a ir, no decimos la ubicación de donde estamos. No que nos asaltan a la salida. Que nos asaltan a la salida. Entonces, Ni tampoco el día que estamos grabando. El día que estamos grabando. Ni la hora. Estamos en enero. Entonces, como os he dicho, darle las gracias a todas las marcas que han colaborado, a Jaimicro, Conotec, Pifra, que se me olvida, Part, Notepid, Lenser, Conus, todas estas marcas que han colaborado con nosotros para hacer este programa. Y a los distribuidores. Y a los realmente distribuidores, quien ha colaborado, recuérdalo. Son los distribuidores, no las Eso, marcas. que además es muy importante porque volvemos a la misma, las marcas están donde están, Sí. pero quien está dando la cara en España Son los son distribuidores. el Calden, Steyer, los de Escopesa. Hunter World, Escopesa, los de Lens, la de tu amigo, al final lo de Pixfra, Reiberco se Antonio y llama. Pedro los comerciales, Un de, saludo a de- Antonio y a Pedro de Pifra. de Bracer Iberia en España, son y buenos esto es lo que podemos mostrar. Y volvemos a la misma, esto no es ni cuál es mejor ni cuál es peor. Os aseguro que con una buena atención de un profesional te dirán, pues mira, para lo que tú quieres y en estos precios, este actualmente está dando mejor resultado. Y pero esto no es ni que este sea mejor ni que este sea peor. Correcto. Es tecnología, toda la tecnología falla y es susceptible de fallar. Y en tu consejo, lo que yo digo siempre, no te sobredimensiones. Eso es lo principal. Vas a gastar dinero tontamente. Y esto es como lo que has dicho tú antes de los coches. En cuanto lo saques del concesionario ya lo has perdido un 30%. Y eso tenedlo claro. No os hagáis una idea de invertir 3.000 euros en algo y el año que viene lo vendo en 2.500, porque el año que viene, si te dan 500... Mira, el 4K, actualmente, este visor valía 1.000 euros. Ya va por 600 euros. ¿Vale? El Nike Attack 4K. Vale, el DS35 salió que hace 2 años, hace año y medio se descatalogó, valía 1.000 euros. ¿Sabes lo que vale ahora? Que es el primer modelo que salió de esto, el más vendido del mundo. 200 euros. Eso no te lo da nadie. No te lo da nadie. Yo cuando llegue a ser gratis, entonces me lo das. Entonces, ¿qué pasa? Que esto va a pasar Con todo. constantemente. La tecnología es lo que tiene, avanza súper rápido. Ahora Consejo, cógela, Uy, compra lo que quieras, disfruta los 2 o 3 añitos y cuando veas que se te queda algo corto para lo que tú buscas, cámbialo y lo vendes a lo que lo puedas vender o se lo regalas a tu hermano o a tu amigo. Pero no te cabres porque no salve de nada. Y como financies, que sepas a 2 o 3 años que cuando termine la financiación, el 80% del valor del aparato, Lo el has 90% perdido. lo has perdido. Esta es la realidad. Pues ya habéis visto, compañeros, hoy creo que hemos batido el récord, 3 horas y pico, no lo sé lo que será. Yo creo que ha quedado bastante claro qué tipos de visión térmica, monoculares, IR, linternas tenemos a disposición en el mercado español. Y lo irán viendo ahora que iremos subiendo vídeos. y Correcto. Entonces, lo vamos a probar todo esto en el campo. En breve vamos a ir con Antonio y con Pedro a hacer unas pruebas con los Pixfra, vamos a grabar contenido. Agradeceros, como siempre, estas 3 horas y pico que estáis aquí escuchándonos. Darle las gracias a José de Almería Polop. Darle las gracias a mi hermano. Darle las gracias a todos los distribuidores españoles que han colaborado. Ya los hemos nombrado. Y que trabajaremos con todos porque volvemos a la misma. Independientemente de que cada uno tenga sus gustos, como en la vida, vamos a trabajar y vamos a intentar todos. trabajar con Jaime Micro, con Conotech, como Con con todos. Pixfra, con todas las marcas que se pueda para que tengáis la mayor información y seáis vosotros, mediante los vídeos y los resultados, los que toméis la Las decisión. decisiones hay que conclusiones, porque Tu Almero Responde es un programa abierto a todo el que quiera colaborar con nosotros. Punto. No nos casamos con ninguna marca porque aquí estamos para informaros a vosotros y que podáis poner vuestro dinero en el mejor sitio y sacar el mejor rendimiento. Y la semana que viene le voy a hacer una camiseta a mi hermano que va a poner aquí: no te sobredimensiones. Eso para la semana que viene. No gasten más. No gasten más. Pues nada, señores, esto ha sido También Responde, el programa número 8. Dejadnos vuestros comentarios qué os ha parecido, dejadnos con qué cazáis vosotros, suscribiros. Y esto es renovarse o morir, pero con mucha cabeza. Hasta el próximo programa. Hasta luego, Hasta la chicos. próxima.